Muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Cindas, muy buenas, Vicente. Aquí estamos un día más. No iba a abrir hoy porque, bueno, digamos que no fue un día bueno. Pero bueno, me apetece desconectar y pasar un rato con vosotros por aquí. Así que vamos a darle un poquito. Hola, buenas. Hola, Madre mía, gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿cómo estás, galleguito? ¿Cómo estás tú, más bien? Bien, tirando. ¿Quieres venirte a robar con nosotros, gallego? Está aquí el chino. Cone, no sé qué van a hacer. Vamos a la Robar casa. también. Porque nosotros roba casa. Ah, vale, pues darle, yo voy a vender. Hola. Ahora nos vemos. Vamos a por el coche.
Gallego, cualquier cosa nos dices. Vale, perfecto. Ay, vamos a por el coche, venga. SPK, esa es la matrícula original, creo. A ver. Sí. Tengo que cambiar la matrícula. A ver, no me jodas que no quedan matrículas, tío. ¿Qué mierda pasa ahora con el coche este? Joder. Bueno, pues nada, no me deja montarme. No sé. Rarete. El comisario. Gracias, tío, por el follow. ¿Qué tal? ¿No entraste a rolear hoy o qué? Eso es, la recaña. ¿Y ese de la moto quién es? Vendrá Riz también en nada. Olé. Hostia, no tengo ganzúa. Cógele, cógele. No sé quién era el de Cógele, la moto ese. botela. Vamos a vender un poquito de chill. Yo creo que este coche ayer estaba tocado, no sé. Ahora da la sensación de que va bien, pero no sé yo si aguantará muchos golpes. Juraría que ayer lo dejé bastante roto.
Pero no suena mal. Parece que viene por Lila. Irme a pillar a la policía con el cuchillo en la mano, llevándome un rehén. Totally. Lehen ha salido coliendo. Increíble, la verdad. Lehen ha salido coliendo. ¿Qué te parece, Lea? Pilar, he's not cute at all. Hey, honey. How are you? Hey, amor. That's not what I Buy heard. some things for a date night? Sí, pero é solo... Quando sacas del depósito no está tão mal como quando lo dejas. Es solo visual en principio. Es en plan, parece que está bien, pero luego le das un golpe y se rompe mucho. ¿Qué húbole? What's up, mijo? ¿Estás a la policía? ¿Sí? My lazy crazy Sí, ha venido life. con Lila. Mi vida vaga, same as Te estoy always. diciendo que estamos fumigando clase, pero no crees. I'm not with payaso no more. We broke up before you went. Simón, you got a nice confla. Hey, stop and see me at the Improv. Oh, I know exactly what you mean. Mmm, so sexy. Ah, That boy been eating his greens. Pues no lo sé, la Why verdad. you all in my máscara? No estoy seguro, la verdad. Lo puedo buscar después si lo veo y te digo. Pero no estoy seguro, creo que no, ¿eh? For sure. That's real shit. Holy shit! Yeah, I hear you. ¿Esto no bien chino? Sí, muy bien. Estamos hablando de lesitas de gato frito. How are you? That's a nice ride. What the fuck are you doing? Hey, I didn't mean that. Tiene que haber otro modo. Sí, sí. Dame, señor. Sus hierbitas medicinales. Déanle caña antes de que venga la poli, por favor. María. Bueno, sí. Rigo me dio tu número. ¿En cuánto me va a salir?
comes with a soda, right? I want it extra spicy, please. Vamos, Okay, colega, as cógeme soon los as I tres, can. anda. Thanks. Hey, Rick. How's it going, man? ¿Robas tú? Sí, claro. Vale. Tengo que coger 18 de ayer, más lo de hoy, ¿eh? Que no se me olvide. You ain't worth Yo, Sam was funny as hell last night. Seriously, nobody tells jokes about fat bitches. It was solid. Fuck that rag. This baller try They to don't spit know game, funny. I spit in his face. Oh, yeah. I got you. I stopped. What a fucking leva! Hey, dude. Venga, compren, compren. Vamos, rápido, rápido. Man, tell me about it. Hey, it's me. You got my text, right? pouring every minute. Yo, I love that design so much. Can you do it? How much, Ferriado? Less than 100. These days, you gotta have a job that can't be outsourced. Yeah.
dick. Hey! Venga. It's Eddie. I thought the discussion was over. Hey, don't fuck with me, woman! These young bucks don't know shit! I control my emotions better than most. I was working before he was born. Love you, baby. We'll talk later. Hi, is Congressman in? Well, I thought I just paid that bill. Ah! What the fuck? Este compra siempre, macho. Hey, baby girl. What's going on? You! You're a fucking scab, and we all know it. Hey, buddy. Long time. Is it just me, or are women getting more uptight? I know. Okay. One of these days, I think I'm gonna snap.
what's up, big homie? Nice to hear from you. Simon, we gotta show. Hey, órale, that car makes my dick hard. Hey, you ain't down, homie? The fuck out my barrio! You looking at me for a reason? Hey, what up, Paco? You got my You're email? dead, motherfucker. We Chapines, we are fearless. Okay, relax. Vamos, va. Movimiento. Hey, cabrón, don't stop, loco! You gotta be more careful about what you say out there. Hey, look at that car, homie. Y 20. 2 viajes de 20 y está. What's up, man? My last month, I have this Prop 208 meeting. Wanna come? Hey, How are you doing? What the fuck, I'm okay. I can't get This no guy wants me to use iframes for his website. Wake up and smell the web 2.0. I got a stinking tank. I ain't cheating. believe what you want. I'll see you That's in a bit. fucked up. Later. Hello! I hear you. The fuck was that? Looking forward to getting ripped later. My boy Morgan said that the other day. I know what you mean. Fucking economy. Can't see the light at the Hello. end of the tunnel. Yes, Jeff, I'm trying to get hold of someone to make a reservation. tell me about it. It's for 4 people on Saturday evening. Pasan. ¿Qué pasa, guapetones? ¿Dónde estáis? En Persecu estamos. Dale, os probar.
I know. Hey, baby, how you doing? Wear your face in like a baseball mitt. In your face, sucker! Hey, Rick, how's it going, man? Ah, good. So, what can I do for you? Oh yeah, I'm well a fucking well. We need some new blood. Later. Don't know what to tell you, Rick. These new kids don't give a shit about the youth. I done seen it all. Sure. What's up with you, dickhead? Hey, I want to place the order for pickup. I'll take you down, motherfucker! Let me get the special. Chavales, necesito que me recojáis, por favor. ¡Atrás! ¡Manda obligación al pilo! Me escapo. He'll need También. to recognize himself in the morning. I know. I'll be there as soon as I can. Thanks. Obligación al pilo. What the fuck? Ah! Mándame obligación. Atrás. ¿Estás bien? ¡Ah! Mierda. Gasolina.
Gasolina. Gasolina y un capó. Este coche va raro. No es por solo gasolina, es el... no sé, le falta velocidad punta, tío. Parece como que no pasa de 175, macho. Como que le cuesta. Fuck your feelings and fuck what you heard. Follow instructions. Cut the dope again and I'll cut you. Don't be stepping on shit. Sta rotto il coche porque antes legaba casi a 200. Sí, debe estar roto, sí. Whatever. Ah, this shit got no damn battery life. O eso lo tocaron, también puede ser, que antes fuese demasiado bien y lo tocasen. Pero que no. Uh-huh. Hey, baby. Yeah, it's true, but I'm okay though, fam. Last night, the bitch fucking stabbed me while my back was turned. Holla at me. Davis gang, watch out. I said she had droopy titties. Well, she do have droopy titties. What up, homie? Para allá a la derecha, por favor. A la derecha no, a la izquierda voy a parar.
A la derecha, sí. Estaba vendiendo droga y me cayó la secreta. Le escapé en un momento, ¿eh? A ver, me la pegué durísimo, ¿eh? Tuve suerte. Está encima, ¿eh? Está encima. Qué cabrón, ¿cómo se me metió ahí encima, tú? Aqui levando como 45 minutos de fuego Zata Fístulas, parece que se viciei a querer el cielo. Sí, ¿no? ¿Cómo se metió el puto poli encima en el garaje, tío? ¿Qué sentido tuvo eso? Hey, I saw you at Maplewood over the weekend. Se metería en el garaje. Sería tan perro de meterse allí en el garaje para subir arriba de todo y ver el barrio y ver si llegaba yo con el coche al barrio, ¿no?
Es probable, ¿eh? Que me vio de rojo y dijo, va, le subo al garaje, me subo arriba y lo veo llegar, ya le saco 4 fotos y ya lo ficho. Puede ser, probable. Pero bueno, si entro por aquí atrás, yo creo que no me ve. Esposable. Es posible, ¿no? Alan, ¿estás por aquí? Estoy en un vado, hermano. Dele, brother, dele. ¿Por qué? Coméntame. No, pues si te quería venir con nosotros a hacer visita de casas. Si me das 2 minutos. ¿Ves? Es lo que tarda. Dele, vete rápido cuando acabes a barrio. ¿Y qué pasa? Bueno, me acaba de perseguir un coche de la secreta. Ah, muy bien. A mí yo me he dado fugales por el de los closes. Hemos saltado por la autopista y ellos han quedado en el carril de abajo. Ah, bueno, está bien. Lolo, me gusta mucho. ¿Qué va a ser la ola? Yo voy a seguir vendiendo. Muy bien. Nosotros seguimos lavando casa. Vale. ¿De casa ves algo? ¿De casa ves algo? No, ni puta idea, no estaban en persecución. Sí, pero había dicho que había escapado y luego cogílo y muy estarlo llamando, pero no le ponía. La cogerían, seguro. Seguro. Ahora llamará. Seguro. ¿Tienes hambre o sí? Sí, tengo hambre. ¿Tienes de comer? Claro. Oh, vale, puta madre. ¿Cuánto quieres? ¿Tienes 2? Puta madre, tengo bastante hambre. Ven aquí. ¿Tienes Puta Silai madre. también? ¿Quieres Silai? 1, de sed 1 me llega. Gracias. Hola, adiós. Chao. Ay, pensaba que había arreglado este problema borrando el caché, pero me sigue pasando, Qué putada, macho. Ole, ¿tienes tarjeta? Dale para el barrio, chaval. Vale, perfecto.
estás? ¿Dónde estás, Alan? Estoy viendo a mi coleguita entregándole la mercancía del doblaje, ¿sabes? ¿Cómo hablas? Tarda, cabrones. Puta, lo juro que me has asustado, Oliva, le sigo. ¿Dónde se me Te lo prometo. Ay, voy a arreglar el coche que está un poco tocado. ¿Cómo hablas? Estoy en el barrio, chavales. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? Bien, voy a Voy ver. a hacerme ahí un badulaque, ¿sabes? Entra ahí el palo del día, ¿sabes? De puta madre. Eso es como al fin y al cabo mear, ¿sabes? Hay que, Claro. Hay que parar. Claro, claro. ¿Voy a ir con esto? ¿Te vas a venir o qué? No, voy a ir a arreglar el coche, que está un poco tocado. Dale, dale. Ahora nos vemos, ¿vale? Voy a dejar las cosas. Venga, dale caña. ¿Me llevo un cuchillo? No, negros. Yo llevo uno, llévate tú otro y así a ver si podemos hacer dos casas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo perfecto. Bien.
venía a ver si reparaba el coche. ¿Reparo? Claro. Sí, sin y quería problema. cambiarle un poco el color también. Un momento. Ay, mi espalda. Ay. Un momento, caballero, espérate, que es que me están Sí, llamando. sí. Un momento. No te preocupes. Dime. 5, porfa. Sí, sí. No, que... Voy. Sí. Arriba, va. Está bien. Chao. Ok. El color. Sí, si lo puedes me gustaría verlo así en un color rojo, a ver cómo le queda. Sería que tipo, mira, metalizado normal o mate. Mate. Mate, vale. Voy para los rojos por aquí, rapidito. Este es el único rojo que hay actualmente. Vale. Es mate. Pues me puede Y servir. este. No, el vivo. Más vivo. Este. Sí. Vale. ¿Y algo más que quiera cambiarle? ¿El pelado? ¿Eso cuesta más o cómo va eso? No, es lo mismo. Pintura es pintura. O sea, todo A lo que ver. te estoy mencionando de cambiar. Enséñame a ver ¿El cómo tuyo lo queda. dejas negro? ¿El tuyo lo dejas negro? ¿O No, el también rojo así, mate? pero... negro, sí. Ah, sí, sí, sí. Está bonito, sí. Vale, pelado. A ver qué cambia. El pelado sería el brillo. Es un brillo, ¿no? Así, Ujú. sí, así. No sé cuál, porque hay rojos también. Sí, Hay yo rojos también. lo dejaría el más mate posible, sin brillo. Sin brillo, nada de brillo. Ok. Sí. Sí, así. Ok. Algo... No, está bien así. Ok, déjame buscar. Vale, ya sería 3044. Ok, perfecto. Ahí está. Hola, Listo. primero Hola cochipato. chicos, ¿cómo estamos? Ok, le saco un cachorro. ¿Dónde estás? Bueno, pues saliendo de comisaría. Vale, ¡Nos mira, metió un palo por culo. Mira que os he dicho que dónde estabais. Pero es que no podía hablar porque estaba en el agua. Voy a hacerle pobrecita, terapia de vale, coche un mira. momento. Vale, Era para rematar la atropella a una tía. Le voy a pegar 4 tiros. ¿Salió? Escucha, Martina. Dime. Es que me hago una monación con un centorno que tengo. Con el lindado. Sí. Que lo Pues gestione bien. el Lindown. Vale, vale. Ahora sí, quedó mejor. De una. pues Yo te perfecto. pregunto a ti, Muchísimas ¿sabes? gracias. Porque- No hay de qué. Ciudad Buen día. Venga, igualmente. Chaito. Buah, nos habíamos escapado, loco, qué rabia. Pues escúchala, pues yo con este coche me dice, oye, ese coche es muy deportivo. Digo, no, este coche no es deportivo.
Y me dice, sí, eso cole mucho. Y yo, esto no cola. Y mala mía. Y lo hemos tratado. Oh, puedo tener chocolate. Chicos, ¿Qué pasó? ¿quién es Papito? Yo no, pero puedo serlo. Dime. ¿Qué mierda acabas de decir? Dime. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, que nos pillaron. Sí, llegándolo, ¿vale? Bueno, cosas que pasan. Sí, 2.000, 3.000 pavos de multa, ¿no? Hablo con el chivato. 1.500 a mí. Voy a hablarlo. Sí, necesito un Ah, coche. que ¿Me me puedes dice. acercar a una Lo peluquería? malo es que coger rehenes y de todo, ¿sabes? Sí, claro, vamos. ¿Cómo estás, gallego? Bien. Estuve vendiendo hierba. Me siguió un coche de la secreta. Le escapé. Y bien. De locos, ¿no? Con este coche. No me duró nada, claro. Peluquería, me dijiste, ¿no? Ah, por cierto, lo de Papito sobra, ¿eh? ¿Qué? ¿No iba por ti? ¿Qué pasa? No soy papito, pero puedo serlo. No dije de quién. Ah, bueno, con otra, ok. Claro, usted también, de verdad. Dale. No, pero ¿quién es? Que me ha llamado, no... No sé, no tengo ni puta idea. Y Marwin me llamó también. Ah, sí, ¿qué quiere? ¿Hablaste con él? No, ahora lo llamo, estaba detenido. Lo acabo de ver. Pero le voy a preguntar directamente. ¿Ayer fuisteis al procesado? A ver qué me dice. Ahora lo llamo. A ver si mienten, porque vamos. Hubo gente que no le dispararon. Ya. Y vio qué tipo de gente había ahí. Los coches y todo. Vale. ¿Te vas a cortar el Ponte pelo? máscara, que vamos a robar. ¿Qué dices? Tú sabéis, a que no vengo preparado. Tranquilos todos. ¿Te vas a teñir el pelo? Se habla linda con los chivatos. Pues le llamo que me dice. ¿Quién dijo que teníamos 20? Si tenemos 17.
lavando? ¿Dónde te las? Estamos en la tienda de ropa. O de peluquería, perdón. ¿Estoy lavando pelo que lila? No, cortando el pelo. Muy bien. Mira, me voy a ponerle... Mira, tenía la clana del ojo. ¿En qué pelo que lila está? ¿Cómo te explico? Por la que está debajo del cao, por ahí. Oh, madre mía. Te mando, Ubi. No, le voy a ver la que no le valió. Me estoy yendo ya, vendado. Hola. ¿Qué mierda es eso? Llevas un ovillo de lana en la cabeza. Iguana. Hola, con el chivato, ¿qué? Estás... original. ¿Te mola o qué? Original. Gracias. Mira este, qué guapo. Sí, estás un poco calva, pero sí. Y este. Es como el otro, pero con bueno. No sé cómo llamarle a eso. Con ese peinado puedes adoptar a un pájaro. No tengo ganzúa, ¿no? No tiene cuchillo ella ni de coña. ¿No te gusta entonces? Bueno... Digamos que estaba más guapa antes. ¿Por qué? ¿Qué clásico eres, tío? No, coño. Eso no es ser clásico, ¿no? Eso es... no sé. Tampoco es así? moderno, que digamos. Así, sí. ¿Y así? Me gusta. A ver. Sí. Bueno, este no me disgusta. No está mal. Es muy parecido al otro. Al que tenía, ¿no? Pero con las mechas diferentes. Claro, no es tan pelirrojo. Bueno, no está mal. Este. No, la verdad que no. Me gusta. A ver. Tenía este antes yo. No, este no. No, a mí no me Este. suena, ¿eh? Este en rojo. ¿Ah, sí? Sí. Y este. El ondulado. Mira, qué corte. Sí, no sé, se te hace raro. ¿Por qué? No te queda mal, pero se te ve rara. No me disgusta, ¿eh? Mm. Y este con Uy, mira este con flequillito. O con moñitos. Me gusta más el de los moñitos que el del flequillo. Es un poco raro en la oreja. Pues se me engancha el pelo. Toma 2 coletas. No está mal. Y este.
Ese va muy con el peinado que tenías. Parece como que te... un peinado diferente. Está quemado, chaval. Está ardiendo el monte. Este está guapo. ¿Sí? Pareces una palmera. Hostia, la Virgen. No hay huevos a dejártelo así. No hay huevos. ¿Cómo que no hay huevos? No, por favor. No, así no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se van a meter contigo y vas a tener que andar a hostias con la gente. ¿Qué te va a meter conmigo? Pues los del barrio seguro. Que se metan los del barrio conmigo, que se metan. Claro, y vas a tener que andar a piñas. ¿Qué pasa, Fali? Mira, este tenía yo antes. Ese está chulo. Es muy mierda. Mis coletitas, ¿eh? Sí, eso no está mal. Mis coletitas. Tú es que, claro, tu primo me conoció con coletas. ¿Sí? Sí. Pues te quedan bien. ¿Tú crees que volverá algún día ese tío? Pues ojalá que sí. La verdad. Seguro. Listo, vámonos. El gordito se va a volver loco cuando te vea. ¿Por qué? Hombre, ¿Eh? pues si ya le gustabas, así le vas a gustar más. ¿Con coletas? Seguro. ¿Por qué? Pues estás más guapa. ¿Tiene un fetiche? No lo sé. Yo te digo lo que mi opinión. Estoy más guapa aún, ¿no? Mm. Estoy con el pelo recogido. Luego te dejo el coche si quieres y le dices que te compraste otro. Este. Claro. Creo que ya no me va a creer. Lo dudo. Te dije que me compré una casa, ¿sabes? ¿Ah, sí? No, pero sí es cierto que compré un coche rosa. Y ¿Compraste un coche rosa? un coche, pero una figurita. Ah, vale. ¿Qué te iba a decir Para yo? decorar la habitación. Y puse ahí una figurita de un coche rosa. Le gustó, claro. Sí, pero dice que era rojo. Bueno. Igual tiene problemas de vista. Puede ser. Voy a un momento a por algo de comer. Muy bien. ¿Vas a guardar el coche? No, Listo, listo. puedes quedarte ahí si quieres. Vale, voy a saludar a los chicos. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Pero os habéis cortado el pelo o no? No, no. Sí, a mí me han hecho unas coletas. Mira, ¿te gusta el año? Yo tengo pelo para la puta de Mira, te has hecho un cambio de look. A ver qué nos vestimos. A ver esto. Oye, ¿qué os parece este peinado para hacer un foto? No la paso. No me mola. Uf, qué pesta quemado, chaval. Está ardiendo el monte, pero bien, ¿eh? Uf, mamá.
¿Qué pasa? Ese, ¿No te dice creo nada, que... chivato, Es el gordito. A ver si puedo hablar con él. Qué peste, madre mía. Yo creo que Huele podemos quemado. irle hablando del tema de Lenes. Sí, pues nada. Me llamo Marwin, porque anoche lo llamé yo. Pues llámalo, a Voy a ver qué te dice. llamarlo. Uy, ya no me lo coge. ¿Y quién es Papito, tío? Voy a llamarlo. Buenas. Yo sí. ¿Tú quién eres? ¡Anda! Me gusta tu nuevo color de pelo, chino. ¿Te gustó la...? Es que te palo canas, porque así no se ven canas. Claro, pareces más joven. Ya llevo la pistola, tú vamos a por ahí. Pero espera. Relájate. Vamos a hablar. Hay que organizarlo bien. Gente le coge LN. ¿Qué gente le va a coger LN? ¿Quién va a entrar en el...? El Fari con la furgoneta. Por eso le digo, móvil, ¿quién coge LN? ¿Quién hace todo lo? Hay que calcularlo todo los móviles. ¿Quién va a entrar aquí en todo lo? Si vais a entrar vosotros dos, ya Yo- está, ¿no? Sí, ¿no? Ah, yo voy a entrar, voy a conducir. Si alguien sí quiere venir, no me importa. No, claro. Pues ya Hay está, que el seguir a Fa- venir. y el Fari os lleva los rehenes y listo. Oh, Si necesitáis algo más después, pedir. Vale. Cuidado ahí, que este atropella. Oye, esta gasolina. móvil. Voy a meterme aquí al coche un momento. Sí. Me lo voy a... Si no me encuentro mal, lo para la poli, ¿sabes? Si no... Dime, Papito. Me gusta un color. Es bonito lo... Quedó bonito, que sí. Sí, las calelas. Sí, lo cambié porque me persiguió antes el puto poli ese. El de la secreta, y dije yo, bueno, lo cambio de color y así si me vuelvo a ver. Claro, no pone la sinela. Que lleva dos gorros. Con cone. No, llevo un gorro y una cinta. ¿Sí? Antes Sí. hicimos hilo con cone y me la venía a perseguirlo con los pero no la. Ah, volalo. Le da el toque, ¿eh? Sí, la cinta, al gorro le queda bien. ¿Y el flaco qué? ¿Dónde anda metido? El flaco está de ¿Qué fiesta. es lo que está lumiendo la fiesta? ¿De fiesta? Vale, ya, perro. Hola. Es que eso también. Seguro que está convaleciente de las heridas del puma. Mala mía, hola. ¿Cómo que Puma? Sí, ayer se peleó con un puma. Con sus ¿qué propios dices? puños. Sí. Ah, yo creo que la pluma. No. ¿En serio? ¿Se ha peleado con pluma? Con sus propios puños. ¿Y quién ganó? Madre Flaco mía. pluma. Ganó el puma. Oh, pero pues claro, si flaco está como un palo.
No, pero si por eso encima le puma y atrás. No pasa nada. Lo intentó, pero no fue capaz. Oh, madre mía. Pobre flaco. Le molió puma. Sí, pero bueno, el puma le mordió y debía de ser que el flaco no sabe muy bien que se piró. Madre mía. Escapó. Es que tú sabes cómo tiene que saber el flaco. Eso tiene que ser ácida esa carne, colega. ¿Has hablado con el chivato, Madre mía. Linda, ¿has hablado con el chivato? Pela, pela. Ir cogiendo rehenes y esas mierdas, hombre, si tal. Podéis ir tú y el Fari con la furgoneta a por los rehenes y en voy cuanto a esté por el algo chino ya vas. de cenar y Muy bien. hacemos el negocio este de los chavales de las plantas, ¿ok? Vale, ¿Os ellos van a hacerse un amo mientras, así que tranquila. Ok, hablé con Salo. Señores, Usé la hablamos. Perfecto, pues vete a cenar. Ellos van a hacerse el amo y mientras, y cuando terminen, pues vamos allá. Vale, voy a por algo de comer y... Vale, yo voy a venderme... chicos. Voy a vender ¿Vas con unas el coche? bolsitas. Dale, me quedo aquí fuera. Chile, hemos cogido Chile. Best viewers. Toma, boom, a tu casa. Estamos en la moneda de industria. Oh shit. I'm sorry.
¿Hace falta más Lin o me voy ya? Lin, no, te va un poquito mala. ¿Cuánto tiempo que tenemos? Lin, coge el de aquí de puerta. Que voy a por más. Voy. Necesito algo más de lenes. Te va uno ahí, ven la puerta. No sé, la puerta está... mira, tengo uno que... De la puerta está muerto, ¿no? Sí, ese era lo pequeño... ¿Qué pasa, chicos? Nada. ¿Todo bien? Sí, están con los rehenes. Tráeme 2, 3 más 4. A ver si puedo, porque es que no estoy viendo a puto Dios. Vale. Tenemos ahora mismo Hello, 5 ¿qué haces? rehenes. Voy a echarle gasolina al coche, estaba vendiendo. 5. Yo había llevado 6. 25 ha dicho. Ya, pero ¿En se este? fuma. Estoy en él. Muy ¿Quieres bien. que vendamos? Vente si quieres. Genial. Cachen conmigo a ver si puedes llevarte alguno más, porque es que yo no estoy viendo a nadie, Yo ahora mismo estoy en la gasolinera. No escucha ni el radies, que... da igual. Que aproveche. Gracias. Pues cojo 30. Sí, está bien. Ok. Vamos. No te tenemos uno dentro. 7 vamos bien, cabrón. Bueno, mejor 9, ¿no? Cuanto más mejor siempre. Tengo aquí gente, voy para allá ahora, Lo meto. Tiene que ser muy rápido porque tenemos que empezar ya a golpe. Ahora mismo, que un minuto. En la industria. Me llamo Kenshi, no sé para qué.
Kenshi, ¿quién era Kenshi? De los rosas. El chino de los rosas. Ah, Claro, la ciudad plagada. Hola, Sí. Kenshi. ¿Me llamaste? Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Hago un tiro? Ah, listo, cuando te acuerdes me llamas. Ya, chao. ¿Qué tipo? La vete si quieres. raro, ¿no? Llega Betle. No, decir que venga por Lila. Anoche estuve con ellos en el gym. Cola. Buena gente. La parte de la ola. Tocó una SNS, chicos. Puta madre. Con mucha suerte en la PSU. Nice driving, dickhead. A ver si se entretiene la poli con ellos. Les digo gracias, o sea, les digo eso y me dicen ni gracias. Ah, están centradísimos, ¿no? Sí, están nerviosos. Vente para acá, Los vente para dejo acá, vente para entonces. acá. Pues escúchame, gallego, yo metí 2 saltos que te cagas, pero me metí al agua, tío. Ah, es que algún salto es complicado. Caí bien, el coche estaba bien y voy para adelante y me voy al agua, así que soy... Mala suerte. Yo antes le escapé aquí de puto milagro. Bueno, de puto milagro no, en 0, pero porque me salió un salto que no tenía que haber salido. Me salí de la carretera por un sitio por el que no podía pasar. Y lo jodí. ¿Y No qué hay ni pasó? Dios. ¿Te pillaron? No, que va. Luego me volvió a coger y escapé. Pero pasa que este coche corre mucho. Y no me daba seguido. Ya, este coche... Pero luego me pasó una movida rarísima. Porque el pavo me vio de rojo, ¿sabes? Ujú. Y yo me escondí en el garaje que tenemos enfrente, detrás del depósito. Sí. Me escondí abajo de todo. ¿Y tú te crees que el pavo vino al garaje? Y subió para arriba. Caraja, ¿qué? Yo creo que fue para arriba de todo a ver si entraba en el barrio. Porque entró sin sirena, ¿sabes? Solo llevaba luces. Y subió para arriba. Detrás mía no podía venir porque ya lo había perdido. Hacía rato. ¿Pero qué iba? ¿Con un secreta o...? Sí, un secreto, sí. ¿Es el tipo ese que me interrogó a mí, que tiene el pelo blanco? No me dio para verlo bien, la verdad. No me dio para verlo bien de todo. Buah. Pero sí, se subió para allí para arriba y dije yo, sí, bueno, pues yo me voy para otro lado, toma por culo. Y le entré por detrás. Pues menos mal que lo viste, ¿sabes? No Sí, lo sí. llegas a ver y te ve entrando al barrio. Claro. Ya A lo mí primero me que hice digo, fue saben dónde a cambiar, vives, pero bueno. fui a cambiar el coche de color y toma por culo. Sí, pero bueno, que asocien ver a alguien de rojo vendiendo con que somos del barrio, ¿sabes? Un poco raro. Mira. Sí, aquí hay un montón de gente. Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? No drama in my hood today. Later. Cool, man. It's been a peaceful day today, eh? Hey, Sólido. Thanks for calling. Yeah, I got a little situation. I was wanting to check in about. Maybe involving one of your soldiers. Hola, ¿cómo estás? Sí me gusta, colega. Hey, Tapia, homie. ¿Qué onda? What? Oh, sorry, dude. I was tripping. Hostia, el papito este de las plantas. Tiene una pereza, brother. Que lo haga con Son- este flaco, ¿no? Son un poco pesados, tío. Me da mucha pereza. Es que voy en a realidad leer es el un Archat. trato bastante, bueno, normal. Ni bueno ni malo. Que son 90 plantas de mierda que se las plantamos en 1 hora, ¿sabes? Sí, pero ¿en qué quedó el acuerdo? Que nos daban 90 ramas 26K en negro por 400 bolsas. y 90 ramas.
Y 200 bolsas por 90 ramas. Sí. Ok. Perfecto. Aún no tienen a la poli ahí. ¿Eh? Aún no tienen a la poli ahí. Qué raro. Bueno, no sé. Ya llegará la poli. Siempre llegan. Y siempre van, eso es. Hostia, qué raro que no estén los vagos aquí. ¿Por? Digo, los vagos. No los compran, ¿eh? La peña. Ah, sí, sí. No, ya no nos compran los vagos. ¿Echaste Raro. tiros? No. Sí, ¿Cómo no? sí, sí, a la derecha, a la derecha. ¿Pero qué están? ¿Liándose a tiros ahí dentro? No lo sé. ¿Todo bien por ahí, chavales? Sí, muy bien, no te preocupes. Ah, vale, es que escuché tiros. Estaba flipando. Sí, no, solo muévete. Pétalos. ¿Son qué? Ah, pero No ¿sois sé. vosotros? Sí, No son. te preocupes, son pétalos. Ah, vale, vale. Petardo, le dice. De noche es una mierda. El único sitio que hay es aquí arriba. A ver si vuelve a estar. Sí, mira, gente nueva. Vamos. Buenas. Hola, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estamos? Listo. Creo que estamos a rular ahí. Vamos. Si quieres ir a robar cazar luego, vamos. Ahora ya poca noche queda. Pero luego vamos. Que hubiera sido si antes te hubiera conocido. ¿El Fari se fue a dormir? No, estaba con ellos. Ah, están Bueno, en estaba... los tres, ¿no? No, estaba ayudándoles. Imagino que iría para el barrio. Fari, ¿cómo estás? ¿Fari? No sé. Dime, ¿Estás bien? ¿qué estoy en barrio? ¿Qué? ¿Te queda mucha hierba o qué? Sí, 20. Ujú. ¿Sí? No hay nadie. ¿Tuviste a alguien? No. Digo que Joder. a ti, ¿cuánta te queda? Ah, yo he vendido todo. ¿Cuánto llevabas? Nada, llevaba poco que había cogido 20 antes y ya estaba por la mitad. Ah, ok. Entonces ahora vuelven a estar por aquí estos. A esa pilón que le ven. Vale. Sí. Sí, eso dicen por las calles. ¿Por la calle? Que están los aztecas por ahí. You need to work on your foreplay. Vamos. Pilandi. ¿Te la pasaste? Ese no compraba, ¿La seguro. viste? No la vi, de verdad.
Si no, vamos por otra zona y ya está. Sí, es lo que voy a hacer, meterme por aquí. Claro, vamos Vinewood, o cementerio, playa. La policía en la paralela, cuidado. Ya, esos están siempre por ahí. Están fumados. Allá atrás hay alguien. No. También zona cerca de los tacos. Hay un montón de gente normalmente. Por aquí. Pilinguis. Sí, borrachos. Mira, y no hay nadie. No. Habrá fútbol o algo. Sí, hoy tiene que estar jugando, no sé. Bueno, pues vamos a ver. Levante. El Levante, pues puede ser. Sí. Nada, volvemos a nuestra Pero cambia zona. de zona, si no. Tiene que haber. Tienen que salir de ahora de la fábrica, seguro. Pues vete para el puerto, ahí todo aquí todo recto. ¿Todo recto? Aquí, no, gira a la derecha y para todo abajo, recto. ya. A ese paso vemos a estos cómo les va. Policía nos ha escuchado. No, es raro. Que va, si están solos ahí, mira. Vaya fiesta. ¿Y si le vendemos a todos esos qué? Oye, pues escúchame. Escucha, un día iba yo por lo que eran los tacos antes y me paró el Muki Nation. ¿Sí? Tenía 2 personas secuestradas. Yo estaba vendiendo droga. Me las bajó y les vendí droga. Ah, pues mira. Me dijo, sí, véndeles. Y me los llevo. Es muy temprano, estos hijos de puta aún no empezaron a trabajar. Qué vagos, macho. Madre mía. Ni un alma. El fútbol acaba con la sociedad. Siempre nos quedarán los botellones. Mira. No veas, este es el punto de encuentro. Sí. Todos para ti. Ahí tiene. Excuse me? Listo. Vamos. Me quedan 4 bolsitas. Buah, se las colocas aquí ya. No sé si llevaba 20 o 30. 30 habías dicho, creo. Sí, seguro. Yo juraría que dijiste que ibas a coger 30 antes. Por 30 me puedo sacar 7.500, sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, un poquito más.
Ah, el pago de los médicos. Ah, es verdad. Pues hay ¿no lo habéis que... pagado médico? Habla con ellos. Es dinero... ¿Qué acaban de decir? ¿Es dinero de mercado? Pregúntales, pues no me acuerdo. Yo no... Creo que es dinero limpio, pero no estoy seguro. ¡A la mierda! ¡Hostia! Lo siento, mi culpa. ¿Estás bien? Joder. Está muy bien. Lo siento, lo siento. Nada. Uy, ¿está bien? Ah, madre que lo parió, en dirección contraria, hijo puta. Pero qué coño, qué cojones. Ay. Ay. Vaya hostia, colega. Ay, tomar por culo el coche. Voy a ir a comisaría a pasar la factura. Agente, me cago en tus muelas. Vas a pagar la multa. Hostia. Madre que lo parió. Pero qué cojones hacen dirección contraria, colgado. Ay, Dios. Es que esto es policía, macho. Bueno, que le den por culo. Vamos cargados de pasta. Guay, yo pensaba que nos iba a hacer eso y que nos iba a parar, ¿eh? Sí, no, tú flipas. Tipo, Ni no, de en coña. plan, te lo juro. Sí, hombre, sí, iba en dirección contraria. Es lo que me faltaba, ¿viste? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso sí, es que ni de coña, vamos. Le escapo y ni me huele. Mira, ahí tienes. Bueno, estás enfrente del barrio de... Bueno, no creo que pase nada, ¿no? Me la pela. Me alegro mucho oír eso. Pronto tendré suficiente dinero para regresar y cuidarte. Sí, me alegro mucho. La verdad hay que prosperar en esta vida. Margarita también. ¿Margarita Sí, también? Margarita también, sí. Joder, no veas. Por supuesto, sigue siendo mi favorita. Gracias. Venga, hijo de puta. Eres su favorita, joder. Antes era yo. Parece el gordito. Sigue siendo mi favorita. Ande que te den. Madre mía. Todos mienten. Asquerosos. Margarita. Primero te habla de Margarita y después te dice que sigue siendo su favorita, ¿viste? Hay que ser. Me quedan 3 bolsas, ¿eh? Ah, sí, Verás. hostia, No, pensaba, dejo que el dinero si quieres y... pensaba que se lo habías colocado todo ya. De y hecho, eso. mira, así más seguro. Bueno, eran 35.000. ¡Ay! Safari, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Pues me voy a vender ahora. Son 5.000 menos 9.000 más 18.000 44.000 que tengo que coger. Listo. Vale. A vender Fari muy bien, ¿no? Sí, ahora voy. Me voy con vosotros. Sí, Vente, estamos todos laburando, ¿no? sí. Sí, porque yo ¿Cómo estaba vais haciendo los de el la radio. ¿Están en otra frecuencia? Vale, pues voy a preguntar. ¿Cómo vais los del AMU? ¿Bien? ¿Cuánto estás cogiendo tú de María? Ah, yo no llevo nada, vais a vender vosotros. Yo ya vendí 100. Ah, ¿ya has vendido 100? ¿No estoy llevando? Yo sí. ¿Qué pasa? ¿Que vendes 100 y ya no quieres vender más? ¿Así estamos de vagos? Me apetece conducir. Muy bien. No hay clientes para Dale, tantos, ya suerte. viste. Ya viste que No, la calle está bastante la verdad escasa. que está la City. Está exclusiva la City. Menos mal que tenemos nuestra zona. Pues sí. Bueno. Vámonos. Bueno, yo Hostia, cogí espera, que 20. me tengo que fumar un porro, que de la hostia que nos metimos me dejó medio tieso. Aprovecho y me fumo yo uno también. Han pegado un guantazo. Un policía. Yo pensaba que nos iba a chocar porque
¿O qué? ¿Qué dices? El colega de Flaco, el gordo que vino un día solo, Sí. que está en tablet. ¿Y qué quieres que lo eche? Bueno, déjalo. Pues claro. Bueno, ya lo echaré. Hay que echar a Vinicius, chicos. ¿A Vinicius? Pues ya está. ¡Wow! ¡Cuánta peñita! Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué dice mi gordito carnicero? ¿Qué ¿Todo bien dice? o qué? ¿Cómo está? Mira, Hijo de puta. ¿Para tu polla? Me voy aquí enfrente yo. Pensaré en un plan. Ya hablaremos. ¿Cómo estás? ¡Ay, mierda! Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Me alegro muchísimo. Dale, dale. ¿Me quieres? Claro que sí. Every time. Sube, sube. Vamos. Hostia. A veces se va un poco. ¿Este es el que vale 2000 repararlo? No, este vale 700, 800. Ok. Vaya fiesta tienen ahí montada. ¿Todavía están con Amunation ellos dos? No veas, sí, estaban negociando, les he preguntado. ¡Joder! Ya ves. Sí. Mierda, mierda, mierda. No, pero gallego, gallego, ¿qué haces? Madre mía. Pues Este aquí, es el del policía, Mira, Madre mía. antes entré por aquí, salté. Entré a toda hostia, salté aquí y salté ahí abajo. Escucha, Madre la zona de obra no está chepa, podemos ir. Ya sé. Gallego. No os preocupéis, fue un pequeño incidente. Yo ya me veía nadando con tiburón. Ah, no. No pasa nada, yo los mato y me hago tiburón. Es festivo hoy, no trabajan. ¡Madre mía! ¿Queréis Pasa comer nada. tiburón? ¿Queréis comer sopa de tiburón esta noche? Vamos a la pier, si no. No, Sopa de vamos tiburón, aquí qué arriba. asco. Pobrecitos. Vamos a ver qué hay por estas calles y si no hay, cambiamos de zona, a ver. Dale, dale. Buenas. Muy guapa, Fari. Viene un coche. Amiga, ay amiga. Acaban de pasar, teca. Bueno, déjalos ir. Sí, pero que yo lo digo para que tengamos cuidado. Que estamos una tío detrás. Yo que tú por aquí no vendía, Esa zona no es suya. Y cuando quieran se lo demostramos. No, que digo que está la Amunation allí detrás. Que tengas cuidado. Ah, el Amunation. Ah, dale, dale. Será la última vez. ¿Y esta? ¿Esta también es tu baby? Seguro. No veas. Uy, allí hay mucha gente. Yo me voy para allá, para allá adentro. Tira. Poli. Yo creo que va con ese, Sí,
Sí, van para Lambo, pero bueno. No te extrañe que avise a alguien para que venga. Ya. De hecho, viene para... Vámonos. Vámonos de aquí, sí. No es muy buena idea estar aquí. Ya llevamos un Nation. Aquí no. Bueno, opa, vamos entonces a dar una vuelta por... Lo que pasa es que por Mirror hubo problemas alguna vez, ¿no? Vendiendo por allí. A ver, pero hay más zonas. ¿Y si vamos a la zona de coche de importación por arriba? Ah, bueno, podemos ir. Sí, es buena idea, Vaya sí. saltitos, Fari, hemos dado, ¿eh? Sí, la putada ha sido que cayó esa metió coche en agua. Si no llega a meter Qué coche pena, en agua, le decimos nos vemos Escucha, en Disney. pero ¿el del policía se ha metido al agua? Sí, entero. Qué locura, tío. Eso sí que hace un huequetazo bueno. Qué locura, tío. Joder, qué pena. Bueno, Bueno, a veces sale bien, otras no. increíble, No pasa nada. no, sí, el primer salto que he dado hemos dado la vuelta. Nos Ah. hemos quedado boca abajo. El primero que hemos hecho. ¿Y os dieron la vuelta o qué? No, me han chocado el coche. Y luego ha perdido velocidad. Amiga. Claro. Me han visto que tenía poca fuerza y no se pensaban que yo le iba a dar la vuelta. Entonces me mandan golpe. Claro. Mira, ya de paso le hacemos un arreglito al coche. Sí, que no lo han jodido. Efectivamente. Próxima vez le pongo al coche bomba y a tomar por culo. Pero de normal a las pelus van Es partidos. raro que vaya policía. Ya, bueno, Depende. yo haga lo que haga siempre va. Depende de los coches. ¿Aquí hay gente? No hay Sí, gente. sí, normalmente sí, pero mira, ahí Allí, atrás allí, allí, tenéis. tres. A veo. Ya va el pari. Ah, sí, sí. Me bajo. ¡Epa! Bueno, vale. Aquí atrás tenéis más, ¿eh? ¿Vale? Sí, ¿Qué? no te preocupes, a mí pasa mismo. Rodolfo, no te preocupes. Hostia, de susto, hermano. Voy para allá a vender. Ahí tienes, sombrerito. Eso es, les traemos la merienda, ¿eh? Qué buenas personas. Claro, los ánimos del día. Ahora cuando acabemos, quedamos con el médico. Vale, perfecto. Más importante que lo de las ramas que vaya Sí, sí, el mira. flaco. Ah, mira, dos hermanos. Sí, están tomando el bocadillo. Ok. No quieren esos, ¿eh? Esos son No, sanos. no manda a tomar por culo. Próxima vez le reviento como un sistema de al lado. Para. Espera, aquí estamos otra vez. Mira cómo estos quieren. ¿Cuántos te quedan a ti? 6. Maravilla. ¿Y a ti, Fari? A mí me queda 37. Oh, Dios, ¿pero cuánto cogiste? 50. Ay, la madre que te parió. Vale.
Lo que pasa es que son muy cabrones y me van comprando de uno en uno. Vamos para abajo a ver si ya salieron de la fábrica. ¿Cuánto te queda, Fari? 36. 30. ¿Pero cuánto has cogido? ¿A 50? Hostias. Concha, si no tengo pena multa, que me metan la que quieran. Yo tengo para pagar 15.000 con la que no han metido. Hostia. Nana, que venda él. En total me quedan solo 6. Sí, claro. Pues nada, es que de uno en uno yo los voy a matar. La violencia no siempre es la solución, Fali. Así que solución muchas veces, ¿eh? Me está llamando el papito otra vez. Ese era de los de las ramas, ¿no? Sí. Sí. Pero qué pesados, tío. Que tiene acento así como, no sé. Cosa rara. Mami, que lo que, mami. Que lo que. Mi Puerto Rico. Que lo que. Yo no sé, que lo que, mami. A mí me recuerda andaluz de pueblo cerrado. Venga, Fali, dale. Aún no. Hablasteis com el marginal final. Lo llamó Kai y no le contestó. Risquetog acaba de suscribirse ¡Ey! durante 2 meses. Gracias por la sub, tío. Muchísimas gracias, loco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás de pari o qué? ¿O ya volviste? Lo que no entiendo es que me paguen 305 por bolsa y luego otros me pagan 280. Estoy bebiendo Es un poco de Mistol. random. Ah, bueno. Mistol rico. No Vamos sé. a zona de obra, gallego. ¿A este le vendiste? Sí, a este le vendí yo. Bueno, no le vendí yo, me mandó tomar por culo. Y aquí tienes otros 3. Dale. ¿Y el cone? Ni puta idea. Vamos a darle, pues venga, para intro. Le escapé al secreta con este coche. No me chiró. No le daba la olla para seguirme ni de coña. He llamado a Didi sin querer. Bueno, pero... llamaste a Didi, llamaste. El teléfono de Didi no creo que de señal, ¿no? ¿Quién te contaron ya, gallego? ¿A quién dice que ha llamado? Ayer no me contasteis algo, no sé, no me acuerdo. Algo me dijisteis que me ibais a contar, mí pero también, no sé es si verdad. Dice que nos tenía que contar. Sí, Didi está muerto. ¿Ah, cómo que muerto? Lo mató flaco. No, eso no. Vamos a hacer una obra ya, ¿no? Gallego, pues me da a mí que esto está vacío. Sí, vamos a dar una vuelta por aquí, mira. Ahí a la izquierda había gente. Sí, me voy a meter por aquí. Iros para allá. Yo espero ahí en el callejón. La última bolsa, dale, chulo. Ay. Le pegó 4 tiros, flaco. Bueno, Quería es irse que a los family.
Ya no es que se quiera ir a un lado, no. Es que si alguien deja el barrio, es lo que hay. Vamos a ver, tú puedes dejar el barrio porque tu familia está enferma y puedes irte a verlos una temporada o lo que sea. Otra cosa es que quieras traicionarnos con otra gente. Claro. Del barrio no vas a salir vivo. Claro. Y es lo que hay. No, y más sabiendo todo lo que sabe, coño. Es que a mí no me hace Exacto. gracia que ande gente por ahí sabiendo todo de nosotros, ¿sabes? Exacto. Ese tipo Que- de que traición no- no la vamos a perdonar. Que esto no es un juego, que estamos metidos en cosas muy Tú chungas. sabes bien cuando entras lo que conlleva esto. Y si piensas traicionarnos, no te vamos a dejar escapar, lo siento. Es lo que hay, claro. Y bueno, pues lo pillamos ahí en el gimnasio el otro día. Hay una moto, corre, 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 corre. ¿La moto de qué, policía? Ah, no, no, moto de gente. Y no llevo nada para pegarme del tiro. Y nada, le amenazó. Y en cuanto le amenazó, le pegó 4 tiros. Bueno, pues, está bien. Es lo que hay. Ajá. Consecuencias. Nos lo llevamos al río y lo tiramos allí. El chino, Flaco y yo. No, y Cone. Eso es algo que le tiene que quedar claro a la gente cuando entra aquí. Es lo que hay. Todos sabemos dónde nos metemos, somos mayorcitos. Vamos, Fari, corre, no te líes. Let's fucking do this, asshole! Fuckhead! Tengo que pegarle una, si no, no me deja, el cabrón. Está loco. A ver, yo vendí 20, sí. Te quedan muchas, Fali. Te digo ahora. Ah, por lo menos me compra de 3 en 3. El Family Verdes. Totally unnecessary. Cerca de 800 me pagan por 3 gramos. Ah, me quedan ya 16. Colega, sales del medio y te atropello. Ahora te ponemos. Súbete arriba, si quieres los colocas. Vamos a dejar la pasta al barrio para no andar con la Claro. pasta encima. Te recogemos ahora. Y, ¿cómo se llaman los chicha? Pues no tengo ni idea, la verdad. Si lo sé, no me acuerdo. Ahí está, deja el money. Pero ¿y el money de Fari? Ya, ahora lo recogemos y lo traemos. Ah, dale. Cógete 50 si quieres, 50 pavos para echar gasolina. Hay 900 bolsas, ¿eh? Bien. Ahí te dejo el dinero en la guantera. Perfecto. Contando que tenemos que darles a estos de comer en un restaurante. 600, ¿no? Sí. Un segundo, vamos a echar gasolina y vamos. Ahora le pasamos subir a los médicos. Sí. Me parece... estabas con... Ay, Dios.
Estamos llegando, Fari. Creo que ya hemos escuchado. Están vendiendo allí en la esquina, pero no llevamos nada. ¿Quieres pasar por delante? Pues dale. Sí. Están vendiendo en la esquina. Bueno, esta esquina nos da igual realmente. Recógenme en escaleras que dan a Puente Pero Barrio, ya pásate lo para preguntarles. ¿De lo que? ¿De los míos? ¡Madre mía, flaco! ¿Qué pasa? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? Oye, uno en la esquina de escucha vendiendo. Ya, voy para allá. Que le caemos con el peso de la ley, con el peso del flaquito, hermano. Eso me cagas. Mira cómo hablo por radio. Háblame por radio. Y lo he escuchado. Una pipa. Pero buenas. muchachones. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien, vosotros? Bien. ¿Dónde sois? Yo dominicano. ¿El chico dónde está? Aquí. Estamos abajo. ¿De dónde vienes? ¿Dónde abajo? ¿Cómo que de aquí de dónde vengo? Sí. ¿Qué pasa, hermanito? Sí, ¿dónde vives, tío? ¿Por dónde vives? Aquí abajo, en la escalera, en la de Puente para Barrio. Yo Te vivo. veo. Te veo al lado de Plaza de Cuba, hay un edificio. Por ahí. Ok. Ah, ¿y qué andabais por aquí? Nada, conociendo la zona, ¿sabes? Vendiendo, ¿no? Aquí parece no, como no, que... no. ¿Vendiendo qué? Vendiendo. No, vendiendo no, sí. Tampoco hace falta que mientas, ¿eh? ¿Cómo es? Que tampoco hace falta que mientas. Espérate, yo puedo que te conozca. Y a lo mejor así lo entendemos mejor. ¿Tú conoces...? Diablo, que no sé si... ¿Estás haciendo vendiendo? A mí, pero no sé, yo voy enmascarada. Nada, estamos hablando. Bien. No, yo sé, pero te digo que a lo mejor lo conozco porque veo... Por eso te En digo la que esquina ¿dónde aquí. vives? Porque yo vivo cerca de aquí, que estoy Ah, preguntando. ¿usted vive cerca de aquí? Sí, por esta zona. No, yo cerca de aquí no vivo. Pero que cuando me dices dónde vivo, es que no sé a qué te refieres. Eso por eso lo digo. Pensé que era mi casa, me decía. Yo vivo en el apartamento del este. Venga, ¿no eres tú el que estaba con el flaco el otro día? ¿Quién, yo? Puede ser. Sí. Ah, no, pues está todo entonces. Yo lo conozco, el flaco. Ah, ¿Lo bueno. conoces? Sí. ¿De qué? O sea, sí, hablamos. Somos panas. Yo es que no caigo ahora porque me vas con la puta máscara, no te reconozco, tío, pero... No, yo me lo quito, espérate. Tía, sí que me suenas, tío, pero... ¿Dónde nos vimos? ¿No fue en la playa que no vimos? Tú y yo. Ah, vale, sí, estabas en la playa. Vale. Sí. No, ni de broma. Estamos en la parte de atrás, en el portal que se abre. Vale, hombre, pues nada, hombre. Paramos para ver qué estabais haciendo, porque... No, tú ves, lo que pasa es que a mí no me gusta decir mucho, por si acaso, pero Claro. como vi el coche y creo que me recuerdo de ti, en verdad, de la playa. Hostia, pero tú eres acá. ¿Tú no eres acá? Sí, Hostia, eres K. Hostia, pues ¡Coño! Capita, entonces seguimos, Coño. No, pero no me asustes. Espérate, yo tengo que hablar contigo, en verdad, Sí. hablando de eso. Sí, es que estábamos, pues eso, trabajando y vigilando la zona. Ah, no. Si no puedo vender por aquí, dígamelo y no vendo más. No, nosotros estamos, o sea, aquí nos da igual, pero allá donde esa esquina que hay unas escaleras, ¿sabes? Sí, Allá a la sí. izquierda hay... Y aún así, aquí... Dame, a ver, tienes que tener cuidado, porque a veces igual te podemos caer aquí sin preguntar, ¿sabes? Entonces, ¿a estos podemos venderles? No, sí, espera, no vendas. Damos Si sabemos que sois vosotros, no hay fallo, pero es que a veces puede ser que no sepamos que sois vosotros, ¿sabes? No, pues, yo por eso me puse de una vez de moca y le dije a ella, Claro. montate, por si acaso es que hice. Claro, Pero, claro. tú sabes. O sea, la próxima decírnoslo porque si no, si Claro. llevamos pipa o algo... ¿sabes? Es mejor que vayas con la cara destapada y que te reconozcamos que vayas con la cara tapada.
No, tú sabes, yo me pongo la máscara por si acaso viera la policía. Ya. Una vez, tú sabes, Sí, pero sí, está claro. no dije por ustedes. Óyeme, te explico, porque yo que te estaba llamando, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Mira, del corillo de nosotros, unos paris hicieron un trato con ustedes, ¿verdad? Ujú. Ey, Es que no sé si fue con ustedes, pero te Gracias por la raíz, pregunto. tío. Alguna de gente de las plantas, le pues. ofreció plantas y $35,000. Exacto. Sí, 36. Sí. Ok. Sí. ¿Y qué era lo que ustedes le iban a dar? Mira, coge el Dart. ¿Tienes Dart Chat? Sí. Dale, métete aquí. A ver. Fuente negra. Así tal cual. Fuente negra. Y subes para arriba. Y ahí Ok, está lo que toma. hablamos, ¿vale? Que pone 36K 36K. negro. Exacto. Y lo otro. 36K negro por 100 bolsas, 200 bolsas Vale, por yo lo- 90 ramas. Ok. Ahí está. Ahora, le pregunto, esto como pregunta. Sí. ¿No le molestaría cambiar el trato? Depende. Los 36,000 por 400 bolsas, pero nos quedamos con las ramas. O sea, solo comprarnos marihuana. Sí, solo compraste la marihuana. Ayer yo le compré al flaco No sé dónde me dice, bro. 400 bolsas también. Pero digo que si se podría nada más comprar la bolsa y no hacer el trato por la rama. Sí. en ¿Pero qué principio. pasa? ¿En plan, ¿nos las compran por ahí o qué? No, es que no la queremos vender porque queremos, tú sabes, Vais a iniciaros, ¿no? Vosotros. iniciarnos en intentar, tú sabes, embolsarla y vaina. Ok. ¿Pero sabéis dónde es y toda esa vaina? Sí, tenemos toda esa vuelta. Lo que pasa es que tú sabes que eso es picante. Eso es picante. Entonces, nosotros no, como nosotros no queremos. Nosotros no somos de que gente de problemas, ¿tú me entiendes? Nosotros no somos gente de problemas, somos gente chill, que lo que queremos es hacer cuarto. Yo no quiero ir para allá para tener que dar un plomazo a alguien, ¿tú me entiendes? Pero si uno puede ir para allá y bregar tranquilo, sin tener que dar un plomazo a alguien, está del kilo. Ah, mira, aquí me está llamando el flaco. Está complicado, ¿eh? Eso lo vais a tener complicado. Pero una cosa. Flaco, dame un segundo, o sea, estoy hablando aquí con tu amiga acá. ¿Estáis Dale, ahora te llamo. asentados en un barrio? ¿O no? Hostia, Sí, no lo sí. sé. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Aquí en el de delante, ¿no? En el de al lado del Plaza Cuba, por ahí. Ahí Pues tenéis eso no es- vuestro barrio, pero no el apartamento. Oh, no, vuestro no, no, barrio. no, espérate. El barrio no es ese, no. O sea, pero tenéis Estamos más barrio. para el norte, sí, estamos más para el norte. En plan, tenéis ahí vuestras cosas, me refiero. Sí, nuestra cosita y Las toda la vaina. camitas, cama, ducha. Sí. Tenemos camita, ducha y toda la vaina. Nada, Pero eso nada. es más para el norte, ¿sabes? Ah, ok. Vale. O sea, Bueno, bien. yo pensé que tú me decías mi casa, pero es que me equivoco siempre, mala mía. Sí, por el barrio, donde Sí, vivís sí. todos y eso. Ok. Bueno, donde nos reunimos, porque en verdad muchos no vivimos ahí. Yo vivo, por ejemplo, aquí, pero bueno, no me voy a liar. No. Entonces, Vale. estaría bien ese trato. No te molestaría. sin problema. De corazón, si te molesta, seguimos el mismo trato y bregamos, no hay problema. Porque Ya ya va, estamos claro. ready para entregarle. Da Pero, igual. en verdad, Sí. queremos incursionar, tú sabes, en la vuelta para ver, tú sabes. Claro. Para ir, Sí, para ir pues creciendo poquito a poco. como consejo tener mucho cuidado. Sí, no, eso estoy claro, porque eso sé es que por ahí ¿Tenéis se arman una vaina fea. ¿Y eso? De momento no. Pues entonces no vayáis. ¿Ustedes tienen pistola que vendan? No, nosotros no vendemos armas. ¿Ustedes saben dónde yo puedo conseguir pistola o creo que? Claro, Si tenéis, conoces a alguien. si tenéis pasta, Pregunto, se puede ver. Si tenéis eso, mucha pasta, sí. Claro, Os eso pongo en contacto con alguien y bueno. Mucha no tenemos, pero. No. Bueno, pero. Hemos Más o hecho una basecilla, pero tampoco es que tengamos ¿Cuánto es una mucha, cantidad por de ejemplo? gente. Ah. Claro que es Pues mucho a ver, para vosotros. depende de la gente que seáis. Tipo, no sé, si sois 8, pues ponle
No sé, gallego. No, pero no, tanta no vamos a comprar. Eso son No. muchos. Si vais a ir allí deberíais cada ir uno. bien, ¿eh? Claro, o sea que, a ver, una cosa. Porque, ¿Vosotros queréis ir a procesar 2 personas? No. No, Por lo menos 5. Claro. No, ok. Claro. Ok. Vale, pues son 5 pistolas. Yo, si queréis... ¿Y cuánto? ¿A cómo vale cada una? Pues a ver, es pasta. Yo os pongo en contacto con alguien y ese alguien que os ya dé os dirán, sí. precios. Claro, yo no Vale. sé exactamente. En este Vale, tú caso me puedes- tendremos que comprar 2, ¿no? Si nos puede facilitar el número de teléfono y así lo llamamos o algo, ¿no? Sí, papito? hablo con ellos y Sí. que os llamen. Vale. ¿Vale? Sí. Pásadme Vale, el número que... El tuyo lo tengo, Ok. papito. Sí, tú tienes mi número. Sí, ahora Sí. te paso mi número. Vale. Para cualquier cosa, si tú me pones en contacto con ellos, yo les pregunto cuál es el precio, Ahí está. qué hay. Claro. En ese sitio tenéis que tener mucho cuidado y no sé, si Claro, no estáis por muy, eso os muy, digo pre- que muy primero- preparado, si no estáis muy preparados, lo que Exacto. podéis hacer es vigilar y si veis a alguien largaros de allí, porque si no, Sí, es sí, que- sí. Y primero el 1 y luego el 2. O sea, primero haced pasta, vended. Sí, eso es lo que marihuana, estamos lo haciendo, sea. eso es lo que estamos haciendo ahora. Empezamos, aunque tú no Claro. lo creas, empezamos con $2,000, $2,000. Sí. Hostia. Y ya vamos. No, 4.000, ya- papito. 4.000. Bueno, sí, 4,000, perdón, $4,000. Y ya vamos por. Bueno, la última vez que vimos la Zarca teníamos como 30,000. Bueno. 50,000, sí, es verdad. Sí, 50,000. 50.000. Madre mía. Dale. Bueno, poco a poco. Sí, tenéis que Y trabajar ya está. duro. Claro. No, muchísimas gracias. Gracias, ¿Cuándo chicos. podemos recoger el pedido ese? Eso, vamos al barrio ahora y te llamo. Dale. Vale, perfecto. Ya nosotros tenemos Tokio y recogemos ese pedido. Perfecto. Ok. Perfecto. Ahora llamamos. Vale. Ey, Venga, y gracias chicos. por Voy a- entenderme. Nada, hombre. No. Pues de verdad. Chao. Pues, Suerte. papito. Madre mía, tan O verdes. sea, esto no tiene barrio, ¿eh? O sea, yo no entiendo nada. O sea, yo Algo lo ti- que les he querido preguntar es si tienen dónde Sí, sentarse. sí, O sea, algo tienen que tener, porque... Claro, si no, ¿qué Si no, no mierda pueden. viene a procesar? Claro. Y si, es que si tienen las semillas, ya te digo yo que algo tienen que tener. Claro. Pasa que están muy verdes. Muy perdidos. No saben ni dónde viven. Claro, muy Eh, perdidos. O sea, te quiero decir, Es que a mí me dan penillas la gente así, yo que sé. tienen 50.000 pavos. hay- o sea, hay que esto aco- no le da ni para una pistola Claro, buena. hay que aconsejarles, diría yo, que mínimo que nos avisen a nosotros de cuando vayan a procesar, que yo no les quiero caer, ¿sabes? Me dan pena. Sí, que avisen. Flaco, ¿dónde andas? Dando comida. Vale, bien. Entonces el trato se quedan 400 bolsas, ¿no? Por 35. Sí, que se queden con las ramas. que Sí, que se queden. ¿Estabais ya. vosotros? Que llevaba media hora buscando. Es que te dijimos ayer en el portal que se abre. con el papito este. Vete para aquí, para el barrio, te contamos. Aló. Uy, escucho muchas voces, ¿eh? Dime. ¿Para qué me llamas? ¿Y los del AMU qué? Hola, ¿cómo estáis por aquí? Los pillaron, 100%. Me llámame loco, pero a ese es al chino y al otro los pillaron, ¿eh? ¿A quién? Hostia, no me jodas, hermano. Hombre, no contestan, pues Pero imagino. vaya rachita, bro. A ver, Es- bueno, igual tienen el... Oye. Es que es duro. Hola. Oye, ¿por qué me llama Kenshi? Pero si estaba en altavoz. Sí, te escuché. ¿Pero de qué hablas? Dame un minuto. No sé, ¿por qué me llama Kenshi? Voy un momento al baño. Vengo ahora. ¿Vais a estar en el barrio que voy para allá? Sí, Sí. vente y te cuento. Estabais con mi colega el papito, ¿no? Sí, ahora te cuento, bro, porque no sé, no entiendo.
¿Dónde está Gallego? Aquí. Se te cortó. Aquí. ¿Dónde estabas? Estaba arriba en el tejado. ¿Y ese Eli? Pues siguiendo a ese coche blanco que acaba de pasar. Supongo. Oye, ¿y estos cómo van? Pues Chicos, no ¿estáis contesta. bien? Está en otra frecuencia. No creo. No contestan. Imagino que los habrán pillado. Joder, macho. Bueno. Vale. No pasa nada. Los putos amos, tío. Es que la poli va muy duro, tío. Es que los amos... Yo no sé el día que robemos una joyería. Fua. Lo vamos... Pues habrá que prepararlo muy bien. Eso me lo pienso 2 veces. ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa, tío? Escúchame, flaquito. ¿El papito este? Sí. ¿Dónde vive? En ningún lado, va por sí solo. Nah. A ver, no. Es que ha sido raro, tío. Están vendiendo ahí en Industrias, ¿vale? Y los hemos parado. Total, que él iba sin máscara, lo han reconocido, no sé qué. Desde ¿Y te acuerdas que del otro día, desgastes no? los Del paracaídas todo vea mal. El que hicimos, ¿Sí? el trato de las plantas. Pues nos ha dicho que si le podemos hacer el favor de solo venderle las 400 y quedarse ellos las plantas. Porque van a procesar. Y le he dicho... Dile sí, Pero a a ver ver. cuándo va a procesar. ¿El qué? Dile ¿y cuánto va a procesar? No, pero escucha que no, o sea, tienen 50.000 euros, no tienen pistolas. Les he dicho, ¿pero tenéis dónde asentaros? Y nos ha dicho que sí, que como por el norte. Pero Sí, que él pero- vive en un apartamento. No sé, rarísimo. A ver, yo ya te digo, si tienen las semillas, yo creo que algo tienen. Porque dijo que se los dio un tío así que tiene mucho poder. Sí, el que mandaba en la ciudad. Literal, fue lo que dijo. Yo no he entendido nada. Doy por hecho que como que ya tienen dónde asentarse, pero que no sabe ni dónde. Es raro. Dígamelo. Dime, ¿ya te acuerdas? Nada, habrá que preguntarle, a ver. Pero yo creo que, a ver, algo tienen que tener. Si no, ¿qué coño van a ir a procesar? Entonces no le vendemos más. Claro. A tomar por culo, que se busque la idea. De todas formas, yo ya les dije que tengan cuidado con lo que hacen. Que me da perilla porque son buena gente, se los ve muy inocentes, no saben dónde se están metiendo, creo. Pues... Bueno, lo que hay, si se han decidido meter en esas cosas, hermano. Bueno, no voy a hacer ya con él, si también se van a dedicar a lo mismo que nosotros, es competencia. Obvio. Porque ¿sabes qué pasa? Que el día que ellos puedan, no lo van a hacer nosotros. Yo creo que no va, no sé yo dónde llegarán, pero no, tal y como van, no van a llegar muy lejos. No tienen ni contactos para armas. Claro, porque estarán empezando ahora a moverse. Claro. Buah. ¿Y algo así para hacer? Pues nosotros estuvimos vendiendo. Y ahora estaban haciéndose un ambo que no sé cómo va, pero creo que los pillaron porque no contestan a la radio. Sí, dijeron algo de que tenía el carro roto. Amigo. Y estuvieron robando y tal. Ya sabes, lo de siempre. Tenemos hierba para procesar, tenemos plantas para plantar. Siempre hay algo que hacer. Vale. Sí, pero no somos muchos como para plantar y procesar, ¿no? No, para procesar creo que no. No, damos 5. Claro, podríamos ir, pero de chill. Es en plan a vigilar si viene alguien a largarse. Pues... Eso, a esa gente, nada, no se le vende ni una más. Y como le volvamos a pillar por industria vendiendo, tomamos por culo, hermano. Se van encañonados. Como debe ok. ser, igual, es que no es una organización, pues a todas las organizaciones las tratamos igual. Pero escucha, si es una organización, ¿por qué no lo dicen entonces? Es que no entiendo. Porque a lo mejor han empezado hoy y ya ha sido un grupo. Claro, no sé. Llevarán muy poco, ¿sabes?
Bueno, llámalo y dile que venga y que hable contigo y que te explique las cosas y eso, y hablar las cosas y aclararlo. Vale, voy a echar un toque. Y según lo que digan, pues toma una decisión y ya está. Voy a poner alto. ¿Qué pasa, papito? Oye, hermano, ¿Qué es lo que? ¿te importaría acercarte un momento a mi barrio para hablar unas cosas? Es que Claro, ay. sé que estás hablando antes con Santica, pero en plan, para aclararme algunas cosillas, ¿vale? Dale, de una. De una, hermano. ¿Sabes dónde vivimos? No. En la fuente, te dejo Ubi. Dame, voy. Ahí te la he dejado. Dale, voy para allá entonces. De una, hermano. Bueno, a ver qué nos dice. Y que eso, claro, es que le he dicho, pero vais a ir sin pistolas. Y dice, sí. Y yo, pues no vayáis sin pistola allí. Ya solo nos falta que cuando vayan, porque le vamos a robar nosotros. Bueno, así igual aprenden como los Rosa. A mí me interesa toda su planta, la verdad. Pues... ahora, a ver qué dice. Igual antes no tenía que hacer con ellas, ahora sí. Yo qué sé. ¿Y el Faki, que le he visto antes ahí en el almacén? ¿Le he hablado? ¿No sí, me respondía? nada, está... no, tiene la cabeza en las nubes. Ahora vuelve. Ah, vale. Hermano, nos hemos ido a robar. Conducía yo. ¿Había escapado? He pegado 2 saltos increíbles. Y cojo, y en el segundo salto que sale niquelado, cojo el coche y me meto al agua. Y me ha tocado irme nadando y me han pillado. Yo todavía no he robado contigo, hermana. Pues a ver si lo hacemos. Ahora vamos a robar. Pero escucha, conduciendo tú y luego yo, ¿eh? Vale, de una. Te pones un chalequito porque vamos a saltar más que nunca y ya está. Ah, de una, sí. A mí me encantan los saltos. Qué bien me lo paso, tío. Hostia, ha sido buenísimo. Señor wiquetazo. Eso. Ay. Pues yo con este, ya te digo, yo mantendría un poco la línea, pero opinión. Mantendría la línea de como hicimos hasta ahora. Gente débil, darles un poco de alas, pero sin demasiadas para que vuelen, ¿sabes? Y que se aprovechen luego de nosotros. No, claro, pero sin llegar a eso. Pues como hicimos con los demás. Sí, que entran como si fuera su casa. Ah, no saben. Y se dan la vuelta. Pasen. Buenas. Señores. ¿Qué pasa, papito, hermano? ¿Cómo va eso? ¿Todo frío? Todo frío, ¿no, hermano? Pecho frío, pecho lobo. A ver, hermano, te quería preguntar, por lo que le habíais dicho a ellos, vosotros entonces ahora vais a dedicar a procesar planta y eso, ¿no? Sí, queremos crecer un poquito, tú sabes. Vale, pero ¿vosotros ya estáis asentados en algún barrio? Sí. Soy una organización, ¿no? Es lo que le estaba comentando a ella. Bueno, una organización pequeña, tú sabes, ¿no? Pero como tal, una organización, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿habéis probado si podéis procesar o no? Sí. Vale, si os deja, ¿no? Sí. Nos dieron un permiso. Vale, entiendo. ¿Y por dónde habéis instalado ustedes? Tú sabes que yo soy un tigre real, tú lo sabes, ¿verdad que sí? Sí, obvio. Yo no sé si yo te lo puedo decir sin permiso de lo duro, ¿sí o no? Sí, entiendo. Es un dato que a lo mejor yo no te puedo dar así a los vainas. Ahora, si pero, quieres hablar, pero obvio, en plan... duro, yo te pongo en contacto. Y ya me gustaría. Simplemente por hacer el negocio y saber un poco, ¿sabes? Igual que tú has estado aquí, no le importa que vengas, tal. Supongo que a él no le importará que también un día vayamos, hablemos allí, ¿sabes?
Más que nada por el tema de conocernos, coño, saber con quién estamos tratando, igual que ustedes con nosotros, nos reconocéis. Yo estoy claro, tú sabes, pero tengo que preguntar primero porque yo soy un mierda. No, sí, obvio. ¿Tú me entiendes? Tengo que preguntar para saber. Sí, tú trabajas para alguien. Exacto, dame preguntar. Vale. Jefe. Estos pobres están perdidiños. ¿Qué te asusta tanto del móvil que lo mira y lo guarda? Ya, perdón, que estoy aquí ocupada. Estoy escribiendo mensajes, lo siento. Que digo, mira, es como que quiere leer el mensaje y como que no, y se asusta y lo guarda, ¿sabes? Sí, o sea, no sé qué coño pasa, espérate. Hay un tóxico. Mira, mami, que lo que. Díselo. Mira qué coletitas me llevas. ¿Has visto? Sí. Si es que yo llevaba coletitas. Él viene. Ah, de puta madre. Vale. Vale, estoy hablando con la churri, ¿vale? Patito. Dios mío, Padre Santo. Bueno, a ver. Uy, va. Déjame a ver si la meto en el voto. ¿Qué hablamos, Funko Pop? A la hora de trabajo, seriedad. Vale. Perdón. Que la pobrecita. Quítate esa máscara, hombre. Ay, coño, no me la he quitado. Puta madre. Ya decía yo, no me... Funko Pop, ya sé quién eres. Perdón. Claro. Lo siento, me estoy concentrada con el móvil. Ya, no te preocupes. ¿Y qué es lo estamos que... esperando. Flaco. Dámela, lo que estaba llamando, en verdad, pero... Sí, he visto la llamada, pero es que... Bueno, estaba ahí bebiendo una copita en casa, hermano. Coño, ¿qué estaba bebiendo? Génesis. Ojalá, hermano, ojalá un poco de Génesis ahí con un toque de miel, ojalá. Más Barceló, hermano. Hoy es el día del ron, ¿lo sabes? ¡Ey! Sí, búscalo, hermano, el día del ron, 16 de agosto. Mira, pues me voy a beber un bracito de Brugal ahora. Hombre, hermano, como debe ser. Yo soy más de Barceló, ¿sabes? Pero... No, Brugal es mejor que Barcelona. Pues sí, bueno, tiene su toquecito, pero... No sé, ya estoy acostumbrado desde la adolescencia, hermano. ¿El qué? ¿Tú probas el añejo? Sí, obvio. El 18 años. Sí, está muy bueno. Pero soy más del clásico. En el parque del frente del Inbound. Nosotros estamos aquí, ¿no te vemos? Hostia, yo me cogí una borrachera una vez en Cuba a base de ron añejo de ese viejo que flipas. Hostia, pero está bueno, hermano. Chaval. Lo que pasa es que la resaca un poco fuerte. Ya. ¿Y el ron miel? No te digo nada. El ron miel está buenísimo. Qué bueno, loco. Oye, ¿tú quieres probar la verdadera grasa? A ver, dime eso, dime. Para mañana, que mañana a lo mejor toca un poquito de feria. Métele una menta Halls al ron. Qué asco. Hostia, vale. ¿Qué Toca menta. ¿No es al ron? Ey, una menta Halls al ron. Y Pero se vale, le fresa ron. mejor. Al ron blanco. ¿Eso que es como un efecto placebo para las pastillas? Ey, dame caso. Es una pámpara, ¿oíste? Vale, te haré caso, hermano. O sea, ahí donde tú vienes se usa mucho, ¿no? Claro. Es el truco de los Gantel. Nosotros lo usamos con mamá Juana, pero como tú no tienes los palos de la mamá Juana. ¿Mamá Juana? Mamá Juana. ¿Tú no te han hablado de la mamá Juana? No, nunca, hermano. De la marihuana sí, pero de la mamá Juana no. Esa es la madre de la marihuana. No. Qué nombre más raro, ¿no? Óyeme, la mamá Juana es una botella, ¿verdad? Se le meten unos palos especiales. No sé qué tipo de palos, ¿verdad? Pero son unos palos especiales. Entonces tú le echas el ron a eso y lo dejas que cañas de azúcar, los palos esos? Hay de todo, yo no sé, hay canela, hay muchos palos. Vale, sí, entiendo, sí, creo que alguna vez he visto algo de eso. Entonces, ¿esa botella se vende por aquí también? Pues no lo sé.
Hay que verlo. Mamá Juana, Espérate, que me están hablando. Dame un hermano. segundo. Dame un segundo, escúchame. Sí, porque te están hablando por radio y me están volviendo un poco loca. Chino, ¿estás bien? Hermana, mañana nos pillamos una mamá Juana. Escucha, yo mañana. Chino. ¿Hay un coche? ¿Serán ellos? Supongo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hola, buenas. Patrón, mire, le explico. Aquí está el flaco, está acá, no me acuerdo tu nombre, escúchame. Yo, gallego. El gallego. Estos muchachos, nosotros nos conocimos por un problemita que tuvo Funko Pop. Pero el otro día yo hice un negocito con él de unos cuantos, tú sabes. Business. Sí, business. Ajá. ¿Qué pasa? Con ellos fue que el Cuervo hizo el negocio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le estaba comentando que nosotros queremos crecer un poquito, tú sabes, y que no queremos quedar con los palos, pero le queremos comprar la bolsa. Lo que usted me comentó que diera. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que entonces ellos querían conocerlo, usted sabe, para que haya contacto entre ustedes. Usted tendrá más respuesta que yo no le puedo dar muchas respuestas, pero usted tendrá más respuesta que yo, usted sabe. Vale. Bueno, flaco. El patrón, flaco. Un gusto, flaco. Un gusto, hermano. Y ella es K. También lleva la vaina conmigo. Ah, perfecto. Hola, un placer. Le estamos preguntando, papito, porque me ha comentado de que, bueno, estoy haciendo más de notar y un poco de crecer y eso. Entonces, pues, quería conoceros un poco para saber con quién estamos tratando, cuando vayamos a tener negocio, para saber un poco quién lleva el palique. Claro. Y eso. Me ha comentado lo de que ya podéis procesar y tal. Nosotros también nos dedicamos a lo mismo. Ah, vale, perfecto. Entonces, pues eso, por saber, yo qué sé, por reconocer un poco también, porque me digáis si os gusta llevar algún tipo de color, alguna vestimenta, tal, por evitar un poco los temas de, yo qué sé. Sí, a ver. Un día estamos vendiendo, algún día estamos procesando, tal, pues bueno, podemos llegar a evitar cosas. Pero Un toquecito de gris. Como puedes ver aquí a ellos dos. Vale. Un toquecito de gris, sí. Está bien. Ok. ¿Y por dónde asentáis, hermano? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Sí, más que nada por conocer también por dónde vivís, por si algún día, yo qué sé, nos tenemos que acercar a darlo algo, cualquier vaina. Ya que ustedes también sabéis dónde vivimos ahora. Claro. Nosotros nos movemos por... digamos, no sé cómo explicarte exactamente, por Vinewood. Madre mía. Y tal, por ese sitio. ¿Por Vinewood? No, Señora Road. Ah, sí. Casi llegando a... ¿Cómo hace una mentica? Porque está como medio turulento. Está ronco. Un hall de menta ahí después del ron, hermano. Vale. Pues. Sí, un caramelito, ¿no? Es que, tú sabes, él estaba trabajando duro. Sí, eso es de fumar, seguro. Lo más seguro. Nada, que un hall es una regla. A ver ahora. Ahora mejor, hermano. Hola, un momento. Entonces eso, ¿por dónde quedaba, hermano? Porque como que me he enterado... Sí, tranqui. Mira, no sé si conoces por Señora Road, por ahí, una casita que hay por ahí. Ah, sí, eso está por Sandy, ¿no? De camino a Sandy. Sí, llegando por ahí. Vale, sí, ya sé qué avenida es. Ah, pues de puta madre, mira, por ahí estáis tranquilos. Pues Vosotros sí, os vais a dedicar a moveros por el norte, imagino. No tanto así, la verdad. A ver, más que nada... es solo donde nos sentamos, pero nos movemos más por el sur, solamente. Vale, de puta madre. Pues nada, eso, simplemente por saber un poco. Nosotros también, aparte de la droga y tal, podemos hacer algún otro favor con tema de armamento o blanqueo, por si interesa. Podemos dejar el blanqueo un tema del 25% y las armas podemos hablar de precio. Vale, perfecto. Sí, entre 25, un poco más, depende si es poca cantidad. Pero sí, más o menos por ahí. Vale, perfecto. Y eso, y no sé, el Darchas que teníais, bueno, que habéis dicho con el cuervo y tal, no sé si vosotros también estáis dentro.
Sí, correcto. Vale, pues entonces no importa que utilicemos ese para contactar con ustedes o hay también alguien que no deba. No, puedes contactar por ahí, no pasa nada. No te preocupes. Vale, ok. Pues si quieres por ahí luego hacemos un listado de las cosas que tenemos y tal y eso, y al igual que ustedes, coño, si tenéis algo que nos pueda interesar. Sí, obviamente, claro. Al igual que cosa, a ver, estamos evolucionando, porque evidentemente estamos, por eso mismo también lo de las plantas y tal. Sí, acabáis de empezar un poco con el joseo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, eso está bien. coño. Sí, poquito a poquito y bueno. Nosotros más que nada por el tema ese, de que no nos importa ayudaros. La verdad que el papito a mí me cae de puta madre. Kenia también la conocemos, le tratamos de ayudar y tal, y pues no... Tampoco nos queremos meter mucho en medio de lo que hagáis, ¿sabes? Porque con la droga sí somos competentes. La verdad. Sí, tranqui. No se preocupen. Pero con ustedes, pues eso, podemos tener buen rollo. Ahora, os quiero avisar, nosotros nos dedicamos a industria, a vender. O sea, esa zona es nuestra. Vale. A quien veamos por ahí siempre lo vamos a sacar y tal, pero podemos llegar a algún acuerdo de, yo qué sé, si nos ofrecéis algún tanto dinero X, podemos dejaros por ahí vender en esa zona y podéis crecer. Vale, perfecto. Así como rollo un pago semanal. Sí, tranquilidad. No sé si queréis luego lo comentamos y tal, que lo hable también con K. Vale. De hecho, y así, pues bueno, podemos ayudar a crecer y al revés, pues también ofrecemos protección y tal, y que nosotros decimos, mira, hay gente también por aquí por industria, tal, pues nosotros nos acercamos y le damos un aviso. Vale, perfecto. Me interesa. Y es bueno saberlo, ¿vale? Y nos gustaría también, por si acaso se os lía en el procesado, porque me han comentado que no tenéis muchas armas, ¿no? No. De momento no. Pues si queréis nos podéis avisar también del rollo. Si veis Vale. que hay alguien allí y no podéis entrar ustedes, nos avisáis y a lo mejor nosotros podemos limpiar la zona. Perfecto. Ok. Perfecto. A nosotros nos renta, Vale. porque si también robamos a Bueno. gente allí, pues bueno, ambos salir ganando. Vosotros podéis procesar, nosotros robamos de allí, nos vamos y dejamos trabajar. Perfecto. Ok. Pues estamos en contacto, cualquier cosa para lo que sea. Lo que necesiten, al igual que nosotros. Tenemos el Dark Chat. Entonces hay cualquier cosa, comenzamos por ahí, ¿vale? De puta madre, si quieres, Dale. déjanos tu teléfono a nosotros cuatro. Sí, claro. Y tú también píllalo si quieres, Kenia, que el de papito lo tenemos. Ok, sí. No sé si tengo el vuestro, la verdad creo que no, pero... Vale, ahí os lo acepto. Le mando al gallego. Fadlami. Vale, ahí está. ¿Cómo te llamas? Lindo. Ahí, está aceptado. Vale, perfecto. Ya Vale. estamos. Os voy a pasar mi número, ¿vale? Por si lo necesitáis para algo, para avisarme de alguna cosilla, algún contratiempo. Sí, obvio. Ok, vale, os lo paso a todos, ¿vale? Vale, listo, ahí lo tenéis. Vale, perfecto. Me llegalo. Perfecto. No me ha llegado. No me ha llegado. ¿A quién le falta? Hable, no me ha llegado. Espera, voy a mandar otra vez. A El ver, de los ahora. bombos, tú sí que lo tienes. Lo meto, ahora sí. Vale, ¿a alguien le falta mi número de teléfono? No, yo lo tengo. Ok, perfecto, vale. O sea, Charlie y Kenia. No, man. El de los bombos, tú sí que lo tienes, ¿eh? No, man. Vale, pues ya tienen todos mis números, ¿no? Sí. Sí, hermano. Sí. Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues eso, con lo que sea, nos pondremos en contacto y iremos formalizando las cosas. Así De es. puta madre. Genial, chicos. Igualmente, un gusto conocerlos y bueno, ahí estamos para lo que sea, ¿vale? Igual, vaya, cualquier tipo de negocio es bienvenido, vaya. Y para lo que Claro, claro. Vale. Así es. Muy bien. Denle duro. sea. Bueno, entonces dejamos Igualmente. ahí currar un poco. Y Vale. entonces, ¿vale? A trabajar. Que vaya bien, guapetones. Muchas Venga, papito, mantente frío, hermano. Dale calor a los demás. Y tómate un hall tú también. Sí, papito, Un porque se te holstesos. escucha mal, ¿eh? El papito es que habla potente, hermano, habla con ganas, habla con energía. Sí, habla Diablo, con me tantas pegó la energías que gripe. nos dejas sordo. Me pegó la gripe, fue el jefe. Qué maldita vaina. Oye, pruébate la vaina de la mentajol, oíste, que es una pámpara. Lo probaré, hermano, con mamá Juana, ¿no? Exacto.
Vale, vale, me buscaré esa se botella. me cuidan. Venga, da. Se me cuidan. Chino, gallego, se me cuidan. Un placer, hermano, que vaya bien. Adiós. Shayan. Móntate, Kenia. Vale, A la Kenia le gusta el barrio. ¿Qué ha pasado, Chino? Soy de barrio. No puedo dejar conducir, gente la que no sabe conducir. ¿Dónde está? ¿Dónde está el matapuerco? Chao, chicos. No sé dónde está ese matapuerco. Oye, lo que no nos renta es, o sea, le vendemos cualquier cosa, ¿vale? Armas le subimos un poco el precio, blanqueo ya habéis visto que le digo 25 sin mucho y tal, y nos ganamos un 5% así de gratis. Y si nos traemos un poco le digo un 30 de una. Pero bolsas no deberíamos de venderle. No, no deberíamos. Que hagan dinero. Para eso las robando. compramos nosotros a otros también, ¿sabes? Y ganamos más Exacto. pasta. Sí, sí, exacto. De hecho, no lo hemos vendido al final. Mejor, porque si le damos 400 ellos también procesan y tal, al final van a tener más pasta que nosotros. Exacto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el matapuercos? No sé dónde está el matapuerco. Está a dormir en la trena, ¿no? De la que le ha caído. Pero tiene que aprender a conducir y porque mala mía. Hostia, ¿qué? ¿Como yo qué? No jodas, ¿qué ha pasado? Como tú, pero mala mía. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oh, sí, mira. Mira. No te guardaste la ganzúa en los huevos, ¿no? Oh, Joder. mala mía. No ¿Llevabas tú el botín? No. A mí me ¿Qué? dio un... Creo le cola que me dio una pistola. Y le hice polilila que yo le disparaba contra la polilila, pero no le cola eso. No sé. Me parece todo muy lala. Joder. Porque como pistola le hago yo no le palo. Claro, con ese mojlo y con eso yo no le palo. Y le hice polilila que yo le palo. No creo. No sé, hermano, dile que revise el coche, a ver si ve algo Claro. dañado, que se revisen ellos. O sea, ellos no saben si cuándo le han disparado o cuándo no, hermano. O sea, no, tiene sí, el chaleco claro, jodido, es que- tiene el coche jodido, dile anda que espabilen, tío, que si inventas cualquier excusa por aumentarte la multa, hermano, que son muy No, listos. no, si me han puesto poca multa. Ah, bueno, entonces. Yo tengo que pagar otros 60.000 en multa, señor. Me han Madre puesto mía. nada más que $15.000. 30.000. No me han puesto lo atentado contra la autoridad. Así Yo que estoy a cero ahora. ¿Pero qué ha No, pasado? claro. ¿O sea, ¿os han pinchado o qué ha pasado? ¿Dinero hay para pagar aunque sea la de 30.000? No Sí, sabe Creo que con- sí. Creo que no sabe 36.000. conducir. No O sabe sea, conducir. pero, o sea, no os habéis escapado de nada. No, mira, a ver, te digo. ¿Qué ha pasado? Sí. No sabe conducir móvil. ¿Qué pasa? Que no hemos Sí. chocado, yo creo que hay que buscar casi todos los lados. Y luego Vale. se ha metido Sí. por allí, pues, una dice la y una li family. Y le digo, vale, me le hablo de metido tú también. Hola. Y se ha metido y casi ya te lo pillamos gente en la Es él. vecindario. Y le digo, no puedes le mala mía, por el ir a la todo mal mía. Hostia puta. Sí, sí, sí. ¿Y saltos o algo habéis hecho? No sabe, no sabe. Yo tampoco me lo invento. No se le mira, hemos cogido. Y nos hemos metido en latas, porque habían esto los coche polilila. Y Oye, podéis conforme comprar. nos hemos metido en Madre latas, mía. conforme nos hemos metido en latas, me le dice por aquí, le digo, no, lecto, mucho mejor. Que hay sitio que puedes coger y salir. Tú coges, hay una lampita, y tú si esa lampita hace que patine lueda, se cae. Y polilila no puede subir. Y el otro lo que no sabía dónde estaba. Y yo, mala mía. Y luego, claro, entonces, se metió por un túnel, le hizo un gelo, le hizo lalo. Le dice, aquí, para. Y yo, ¿cómo que para aquí? Digo, mala mía. Hemos salido y plium, creo que le hice. Hemos hecho pilo polilila, no sé. Madre mía, os liasteis a tiros. Y se dice por Lila que le hicimos eso plium. Pero yo, claro, con pistola que tira agua no creo que hago plium. Madre mía. No pasa nada. Pero si me ves Vaya conduzco tela. yo. Voy a conducirle yo, porque mala mía, no sabes ningún pula Bueno, de dicho. tendrá que aprender también. Sí, claro, pero no conmigo. No un amo, igual no. No es lo correcto. ¿Qué pasa, Franco? Hay que pillar SNS, no tenemos ni una. Podéis, Eso, mientras yo pero- ingreso dinero,
Sí, porque hemos perdido 5 abus seguidos, creo. No, sí, no está saliendo ninguno, loco. No, Pedimos uno. no me dejan que salga, que es distinto, ¿sabes? Porque entre que el helicóptero cuando me escapo se queda en el barrio Sí. esperando que llegue y me parte en el carro, pues no sé ya cómo hacerlo. Ya. ¿Podéis ir pidiendo mientras yo ingreso el dinero para pagar la multa? Sí. Y en que si no, nos vendan 2 o 3 SNS, aunque sea. Escuchad, mira la tablet un momento. Ah, vale, nada. Dale, nada, nada. Al final no hablaste con el pavo que te llamó, ¿no? El Marvin, ¿no? No, le llamé y no me lo cogió. Así que bueno. Pues Mireia me ha dicho, Mireia, la de Muki, me ha dicho que eran ellos. Bueno, o sea, ¿os acordáis de algún carro? ¿Tú te acuerdas de algún carro gallego? No, el modelo exacto no, tío. A ver, yo vi pero un lo veis, carro lo antes de reconoces, que... Hasta que me dio un golpe fuerte en la cabeza, ¿sabes? Porque imagina, estuve con uno de ellos. De todas formas, estaba Jesús, estaba... ¿Quién más estaba? Tú, Gallego, Jesús y alguien más. Sí, yo sé que eran coches con muchos vinilos, era buencito. como de carreras y neones morados. Claro, y Uno- blanco, uno por porque lo menos. estábamos trabajando y lo dijo Cone. Yo ese no lo vi, el blanco. Yo vi uno, creo que era negro o algo así, color oscuro. ¿Por dónde está con él? ¿Está con Michalila? ¿Dónde tenilo? No. No, creo que está dormido. Me voy a acercar rápido a eso, ¿vale? Mientras pedí eso y a ver si tratamos de robar algo. Vale. Cada, te voy a llevar a robar, ¿eh? De locos. Voy a pedir 5. Sí, hay pasta. Hola, ¿cómo estás? Y si queréis pedir algo de blanqueo, que he cogido los últimos 30.000. Sí, también. Aunque sea para blanquear 100 y poco mil, ¿sabes? ¿Cómo puede cogerle si yo conduzco? 200.000 podéis blanquear. Porque hay 600 y pico mil, coge Yo 200.000. conduzco muy bien, sí, claro, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, hombre. Merda. No, como que mala, polilila, mala mía, si me ha visto lo en mi sanda. Hay que le no bate fotos. Y comida si queréis, os Y yo, doy ahora Pocle, que tengo aquí, me y sobran si no 3. sea la pala es más joven y Ok. no sea. Bueno, pudo haber sido peor. Oh, sí. Estás aquí, así que... ¿El Fari va a volver ahora qué? creo que sí, pero no sé. ¿Qué serio está el Neo? ¿Por qué? No sé. Pero me da rabia que siempre me dice, ¿para qué quieres 5 SNS? ¿Sabes? Como si las revendiésemos o algo. No, porque sabe que son pistolas de mierda. ¿Para qué hostia queremos eso? Ya, pero yo no pregunto. Ya, bueno. Yo te vendo mi producto y ya está. Lo que quieras con él. Es curioso el pavo. Ya lo Sí, sabes. sí, curioso. O sea, no sé, como que desconfía de nosotros, ¿sabes? Ah, Le que va, compramos un montón. no creo que sea por eso. Yo creo que es más por curiosidad, porque le llamará la atención que compremos de eso, ¿sabes? No, a ver, yo se lo digo. Paramos y ya está. Pero bueno. Pero hay motapueclo como tu lisioneta. El matapuerco, no sé, ¿eh? En radio no está, ¿no? Oh. ¿Matapuercos? No, en radio no está. Yo no sé cómo lo ves, Cap, pero le vendemos estas 400 porque ya habíamos hecho el trato y luego no lo hacemos más. Ok. Me están preguntando ahora por el Dark si les Ya, por vendemos eso. los 400. Flaco han hablado por el Dark Chat, los estos que acaban de venir al barrio. Yo le vendería 200. ¿Cuánto? Que si les vendemos las 400 que habíamos acordado. No tenemos. Vale, a mí. Que le digamos no queremos. Yo lo que digáis, me parece bien. A ver, en verdad, 200 a 100. Claro. No sé, háblalo con si el les flaco. interesa bien, si no, no. Claro. 200 a 100 podríamos tangarles, en verdad. La mitad y... Dile, sí, dile, tenemos 200, pero son las únicas que tenemos, ¿sabes? Dale, ok.
A ver, lo hacen en verdad para sacar dinero, pero es que, brother, Ya, bueno, pero es lo que hay. en vez de vender, pues te va a tocar robar el triple. Bueno, y si pueden procesar, pueden hacerse sus bolsas. Claro, y ya está. Que al final somos los papis, de todo. Me estoy dando Ya, cuenta. sí. Ayudamos demasiado a la gente. Yo ya te digo, a mí me gusta esa forma de trabajar. Con la gente así pequeña y débil, echarles una mano al principio tampoco es nada malo, ¿sabes? Nos ganamos su favor, como quien dice. Pero bueno, los rosas al final, mira, se les ayudó y aún así, bueno. A ver si les interesa y si no, pues oye, lo que hay. Que me ha dicho Neo que viene con las SNS, ahora cuando termine una cosa. Va de puta madre. ¿Que nos vamos a robar o qué? Venga, voy a buscar un... Bueno, el monte de la moto y así tú te llevas el carro, hermano. Dale. ¿Qué moto en el Pero no tienes la matrícula cambiada al tuyo. No, tío, porque como se lo llevaron al depósito se le cayó la matrícula. Para no gastar más matrícula, así, ¿sabes? Si no quedan. Vale, pues si quieres llama a Sean. Al Sean. Sí, hay que llamarlo para el blanqueo y si tiene matrículas que nos traiga. Pues... ¿Cuánto le digo de blanquear? 200.000 y 5 matrículas. Vale, ok. ¿Qué pasa, gallego? Hola, Sean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, sí. Mira, era para decirte ahí que queríamos blanquear algo. ¿Cuánto? 200 cash y si tienes matrículas querríamos pillar 5 también. Vale. Como siempre, ¿vienes por aquí o quedamos en algún sitio? Sí, voy para allá. Vale, perfecto. Dame un segundo, yo voy para allá. Vale, hasta ahora. Vale, vale. Chao, chao. Sí, no. ¿El Jester lo podemos pillar con la ganzúa normal? Sí, claro. Ok. Eres el maestro de los coches, ¿te das cuenta? Lolo, que me gusta mucho la coche. Aún no dimos ningún palo con el Monster, ¿eh? Nosotros no, pero casi. ¿Ah, sí? Yo le galé una vez de moto, de truck y... Vale, mira, a la que te encuentre. ¿Y robó algo con él? Sí, que te cuente, hablar. Dice que fue muy divertido. ¿Y qué le dijo la poli? Pero cuando yo cogí y le decía lo malo que ya te leía por aquí, justo yo pasaba por checar en mi lopa. Y justo ellos se estaban robando peluquelila en mi lopa. Y dice que Polilila me lo cosle y que se asustó. Que dijo, madre mía, ¿dónde salí lo eso tan grande? Hola. Y luego cogió, llegó aquí a Valio y le dije, tengo legalos para ti. Y se lo legalé. Hombre. Claro, y me dijo, sí, pues me voy a lavar. Y yo, guau, perfecto. Hombre, es un cochazo. Un clolo. Gente le coge coche pequeño, pero luego le ponen la mucho mejor, mucho más grande. Porque Claro. En el coche grande tú puedes meterle, el coche pequeño no entra. Claro, el problema... Imagínate hacer un amo con eso. Eso tiene que ser muy bueno. Sí, el problema es el heli. Hay que escapar antes de que salga el heli. Claro, pero tú puedes hacer muy fácil. Con eso puedes hacer muy fácil. Porque tú te tiras por sitio donde Polilila no puede meterle el coche. Sí. ¡Alió, Polilila! Y cuando Habría entra el helicóptero, pasa latas. También, claro. Claro, todo lo mobla, todo lo organizado. Todo perfecto. Hay que planearlo bien. Y lo hacemos un día. Claro. Pero hoy no, ¿vale? No, hoy no. Hoy, gracias. hoy ya te dieron tu medicina. Sí, ya no quiero más, gracias. No, madre mía. No me gusta nada.
Ay, Dios, cómo están las calles, madre mía. Oh. Cuando estabais en el puto AMU, el puto Interceptor me chocó de frente. Iba en dirección contraria el puto colgado. ¿En serio? Sí. Vale, me... Iba para allí, para el AMU, el pavo, y me comió, pero de pleno, de frente, cabrón. Oh. Y se para y me dice, oh, perdón, culpa mía. Sí, hombre, claro, vas en dirección contraria, puta. A ver si he matado. Pues yo cogí unos pétalos ahí y tiré pétalos en tienda la llama. Y se asustó la polilila. Hombre, claro, es que a ti te gusta mucho la pirotecnia, cabrón. No, y dice, no, pero ni palo, digo, no son ni palos, son pétalos, casi pluma. Pues claro. Ahí viene Sean. Buenas, Sean. Ni hao, ¿qué tal? Voy a coger eso ahí. ¿Tú lo bla? ¿Cómo estás? $215.000. ¿Dejo ahí en la guantera o qué? No, entonces sí, Sí, en la guantera. Vale, perfecto. Y es un gran problema porque si no sabe conducir se mete por sitio que no puede conducir bien. No puede salir bien cosa. No, Ahí está. Te dejé 215.000. 15.000 para las matrículas, ¿no? Para 5. Ah, vale. Perfecto. Y pues no sé, busca un buen conductor, porque si Bueno, deja conducir. claro. Porque qué mal me... ¿Qué tal ayer al final? ¿Fuisteis allá de vuelta? ¿Con qué? ¿Las carreras? No, al punto. No fue ayer Sí. cuando fuimos a procesar. Sí, procesé ya. Ah, vale, genial. Sí. No se supo nada más de los otros ni nada, ¿no? No, pero al parecer no hay informaciones, ya no se puede... no debemos hacer eso. Ya. ¿Te llegó algo? ¿Qué pasó? Que no debemos hacer eso, ¿sabes? Juntarnos. Ah, ya. Sí, lo entiendo. Sí, bueno, esperemos que no caiga el higo, pero no debemos juntarnos. Ya. Es una movida. Sí, bueno, pero a ver, ¿qué te puedo decir? Yo digo, a mi parecer, oye, si entre dos bandas se llevan bien y queremos estar de chill en un lugar donde se supone que debemos estar solo nosotros. Sí, no tendría por qué pasar nada. Exacto. Pero bueno. Bueno, da igual. Sí. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, pues perfecto, tío. Cuando tengas eso ya nos lo traes sin fallo. Estaremos por aquí. Si no estoy yo, estará acá o el flaco. Vale, un abracito. Venga, tío. Perfecto, adiós. Un abracito para ti. Un abracito. Chao. Saludos a... Sí, ahora le doy. Le veo muy bien. ¿Y yo por qué tenía la pistola afuera? Perdón. Nada, hombre. No sé en qué momento la saqué, pero bueno. Me acostumbré a tenerla, supongo. Claro, bueno. Venga, va, pues que se vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego. Venga, tío. Vaya bien. Adiós, Jan. Madre mía, en serio, no hay mucho pueblo. Claro. Mami, conté la lotería y bala. Yo ya suponía. Mano. Claro, pero bueno, no pasa nada. Y no Grande, ya puedes está. leer. No, Claro. pero no puedes leer. Hay que hacer cosas mejor. Hay que hacer Claro, cosas bien. claro. No puedes ir así de lápilo. Lo sé. Y simple, si no, no puedes leer. Bueno, ¿Por qué simple toca así no? te dieron pa'l pelo. Es lo que hay, macho. Un poco de anestesia, un poco de droga y estás como nuevo, hombre. No, claro, pero mal en medio no gusta eso. No gusta Normal. la que cojan y me digan, no, es que si me dice que hizo plin plin a polilila. No, no sé.
Mira que me le echo plum plum la verdad, pero no con juguete y le quito en el agua. Con una levedad. Claro. Claro. Porque esa pillola al agua no gusta nada, eso no está nada. Yo cumple agua. Pero ya sabes lo que pasa cuando te metes con la poli. Yo paso. Yo prefiero entregarme, ¿sabes? Les levanto las manos, que me lleven, que me multen lo que les salga de la polla y salgo de allí y me voy a robar otra cosa. Sí, claro, pero escúchala, lo bueno es que no me han puesto los atentados a la autoridad. Claro, bueno, tuviste suerte. Claro. Por eso te digo que no vale la pena hacer eso. Pues sí, ¿tú cuánto es de multa eso? Atenta a la autoridad. Pues 50.000 pavos. ¿En serio? Hombre, fue lo que le metieron a Didi. ¡Oh! Por eso te digo yo que no lo hagáis, ni de coña. Escúchala, menos mal que... mal, mira que suerte teniéndosele. Sí, tuviste suerte, sí. Entonces sí, mira, tengo casi listo. Vale, mira. Sí, cuando es así, mejor, levantas la mano, vale, llevarme. Vamos a celebrarlo entonces. Claro. Eso es... Vale, Ah, no, yo paso. Yo contra la poli paso. Yo el otro día iba escapando corriendo. El pavo me apuntó y me dijo que me parase 2 veces. A la segunda vez ya cogí, paré, levanté las manos. Venga, llévame, donde tú quieras, colega. No, paso, ¿sabes? Es que sale muy caro, tío. No, vale, en serio, es que... no, bueno. No gusta nada. No, es duro. Es que, escúchame. Nos hemos metido los por latas. Y de lata no hemos podido salir porque no sabe dónde para salir. No gusta nada. Bueno, hay cosas que pasan, hombre. No pasa nada. Oh, La verdad es que estáis claro. sanos. No, claro, no pasa nada. Yo le escapé antes a un secreta. ¿En serio? Sí. Madre mía. No tuvo huevos a seguirme con este coche, ni de coña. Estamos locos. Claro. Pero fue una movida, porque le escapé todo por allí, por el puerto y tal, por la zona de industrias. Y cogí y me vine y me escondí en el garaje de ahí, de enfrente, detrás del depósito. ¿En serio? Cuando ya lo había perdido. Me bajé para abajo, en la última planta, y sabes que en la última planta te metes debajo de las escaleras y ahí no hay salida, ¿sabes? Claro. Pues estuve parado ahí un rato, y el pavo entró en el puto garaje y se fue para arriba. ¿En serio? Sí. ¿Y sabes qué creo yo? Que el pavo debió de ver que iba con el chaleco rojo y dijo, este cabrón es de la fuente. Y se subió al garaje para arriba de todo a ver si me veía entrar en el barrio. Seguro. Seguro, pero es que segurísimo, vamos. Madre mía. Yo ya te digo, yo lo vi, en cuanto lo vi entrar en el garaje dije yo, ay sí, bueno, pues me fui todo por atrás, me fui todo por Grove, di toda la vuelta y me metí por el almacén por atrás. Y entré al barrio pero por atrás, y no me vio. Claro. Muy buena idea. Mucho mejor. Claro. Madre mía. Por eso le cambié el color. No, pero ahora es mucho más bonito, ahora le gusta mucho más. Sí, está chulo. Claro. Ahora es muy parecido a Sutla, con los de Sutla que tenemos todos. Claro. Claro. Así mucho mejor. Voy a guardar las matrículas ahí. Perfecto. Ahí no había mucha más mierda. ¿Fuisteis a vender o qué? No está todo lo de Namalacen. Ah, amigo, pues habría que ir a vender toda esa mierda. Lo sé, aunque yo como lo lea mucho más. Bueno, al final pues correr más riesgo después al venderlo allí, pero bueno. ¿Qué plano? Polilea. Joder, polilea. No paran, todo el día. ¿Tienes le? ¿Quieres agua de más lindo? Bueno, sí. Gracias. Nada. Ay,
Vale, hombre. ¿Qué? ¿Cómo vais por ahí? ¿A dónde iban estos? A los live. No sé qué iban a hacer, iban a los back, creo. Muchísimas gracias por el follow. Creo que iban a lavar coche y no sé, y luego venían aquí, creo, no sé. Ah, pues puede ser. Es raro que no contesten. Igual están en la tienda de ropa. Ponésela. ¿Ponésela? ¡Loco! ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¡Loco! ¿Qué? ¿Dónde estáis? Qué cosa más larga, no contestala. Pues sí. Eso es largo. Vamos a dar una vuelta por ahí, pues vamos. Ah, vale, ya está. Están en la tienda. Claro, están cambiándose de ropa. Estamos aquí en el Comic Store. Ok. No, que lo mío es todo. Mira cómo me dejó el coche el hijo puta del poli, la madre que lo parió. El morro deshecho. No, no pasa nada. Tú la llévate la Yeli y ya está. Sí, claro. Que le pase la factura a la policía. Claro, porque le dice que ha sacado los seguros y te los bates de seguro. Que Claro. si no cobra la policía. Claro. No es buena idea, Paso. Podría ir a comisaría y decirles, hijos de puta, me reventasteis el coche. Pues si vamos a comisaría le tiramos un cóctel en modo otro lado. Sí, paso, que ese sitio huele a mierda. Ulo. Un día ponemos así liso, Mira, un día ponemos un cloche, bajamos y de Taliba en el puente tiramos cóctel hacia abajo, hacia el coche para que hagan plum todos. Y nos vamos corriendo. Mira tú qué gracia para que se encuentren todos los coches ahí, tíralo y quémalo. Algún día lo haremos. Claro. Y esa es la venganza. No. Ahí lo va el patrulla. Oh. ¡Apatrullando la ciudad! Míralo, ahí lo va, venga. Se va a joder a los que están vendiendo allí en Industrias. Seguro. Segurísimo. Madre mía. Seguro que gusta joder, vente la de Malía. No ponésela. Ay, Dios, estoy reventado. Sáquenla a la bolía. Odio el puto Jester, macho. Pucle. Hostia, si se escucha a las leguas, tío. ¿No lo acabas de escuchar petardear? ¿Yétele? Sí. Cada vez que levantas el pie del acelerador pega puff, 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 que parece que, madre mía. No me gusta nada. No, hace mucho ruido. Te escuchan desde todos lados. Bueno. Para eso tú sabes que coche mezcla o coche eléctrico. Claro. No escucha nada. Es muy lápilo. Un coche eléctrico es muy lápilo. Tú puedes coger y muy lápidamente sin que cruce por el lila. Sí, vi uno en el concesionario que vale 10 millones. ¿Sabes cuál es? ¿10 millones? Sí. Vale, ¿qué que lo sé? No sé, es un súper deportivo. No, pero yo te digo... Cosle... Ah, sí, el que trajiste, el Bolt, ese, o como se llame. Lo es, sí, muy bonito, lo es, se gusta. Sí, va bien. Porque no se lo cole mucho. Pilo, el problema es que batería le carga muy la pila. Idea probarlo. Ese problema. ¿Quieres probar el coche de 10 millones ese? Vamos. Vamos, total, mientras no acaban. Madre mía, 10 millones de dólares muy caro. También te digo, el del concesionario está loquísimo, ¿eh? Dejarme ese coche en las manos.
Oh. No, pero tú sabes entonces por qué son tan caros. Por eso mismo, porque como leja gente de todo el mundo, si a lo mejor tiene que coger y rompen, tiene que pagar seguro. La vez para Seguro. reparar y todo. Entonces, claro, por eso viene siempre mucho más caro. Porque a lo mejor le hagas algo o no le hagas nada a la Cusle, es un coche de millones de dólares. No, pero anda que flipas, ¿eh? Claro. ¿Sí le va bien? Sí, bueno, sí. Corre mucho. Oh, madre mía. Y no hace ruido ninguno. Oh, eso es bueno. Me han dicho que tiene un coche que es muy bonito. ¿Me lo puedes dejar? ¿Por qué se buguea lo de correr? Se buguea, tío. Ves escocido. ¿Ves cocido? Se buguea, tío. ¿Lo encontraste o qué? Ah, voy a ver los VIPs nuevos que metieron. Bienvenido al mejor concesionario de coches de la ciudad. ¿En qué puedo ayudarte? Mira, coche es bueno. ¿Estos 4 puertas? Mira, el de Eddie. Está un poco roto, ¿eh? ¿Dónde estás, chino? Vale, mira. ¿Qué? ¿Probaste el coche ese? Están haciendo mucho lío en la tienda esta de Funko Pop, tío. No paran de venderme la moto. ¿Cómo cole eso? Anda que flipas, como un demonio. Vale, mira. 9.400.000 dólares. ¿Vosotros qué, todo bien? Sí.
Sí, estábamos probando un coche de 10 millones. ¿Cuál? Uno eléctrico. Eléctrico y súper deportivo, madre mía, como un colazo. Joder, ¿no, hermano? Empeñador en algún lado, tío, que te den pasta, como una cadena, loco. Es la lavadora más cara que vi en mi vida. Madre mía, pues tú que lo que vi la bloque a la casla. Bueno, está bien. Trabajaste hoy. Pero te picaron un par de mosquitos. Sí, claro. No nos gusta lo nada. Madre mía. ¿Tú qué pasa? Esperar a que vengan estos. Estuve vendiendo hierba ya y todo. Pues, de chill. Y veo que... Sí, nosotros lo vendimos también maleante. Sí, yo vendí 100 bolsitas. Muy plan. Ahora me iré a ver qué hacemos y si no hacemos nada, pues igual me voy a plantar de chill, no sé. Buena idea. Relajado. Lala. Muy plan. Pues nada, hombre, descansa, que mañana es otro día. Uy, sí, ve la casa. Mañana seguro que te sale alguna muy bien. Esos pelados, qué mal, hombre. No gusta la oilía. Claro, normal. No gusta la nala. Luego, adiós. Shayan. Venga, descansa. Ay, Dios. ¿Cuánto tenía que coger? 34.000 era, ¿no? $44.000.
Hombre. ¿Qué pasa, ¿Qué Diego? dice? ¿Cómo estamos? Mucho bien, mucho bien. Me alegro, me alegro. ¿Dónde está todo el mundo? Pues que el flaco estaba en la tienda de cómics. No sé si siguen allí. Ah. Y no hay nadie más. ¿Vamos tienda cómics? A ver qué hacen. Yo es que no he ido nunca. Sí, vamos. Dale. Pasa nada, una menos. A ver, tienda de cómics. Sí, bueno, solo venden peluches. ¿Para meter pito? Sí, bueno, cada uno. A mi peluche no gusta. A mí tampoco. No sé qué están haciendo allí, Kai, el flaco. ¿Solo estáis vosotros tres? Sí, 4 contigo. Joder, hoy había poco ánimo. Está tomando copas. Bueno, pues hoy un día más tranquilito. Sí, de chill. Habrá que adaptarse. ¿Qué estáis haciendo? De camino a la tienda de cómics. Ah, nosotros acabamos de llegar al barrio. Pero y sin dinero, por favor. Sí, sí. Hablar bien hablado. ¿Qué ha pasado? Están en el barrio. ¿Qué dicen las ladies? ¿Qué pasa, hermano? Aquí que nos han estafado bien fuerte por unos cabezas grandes, unos Funko Pop, tío, hermano. Me he comprado uno de un mono. ¿Un heterosexual? A ver, esto no me cabe por el culo, hermano. A lo mejor a ti sí. Tú a mí me estás jodiendo, te lo digo. Te lo metes por la parte de la cabeza. Mira, entra yo y errores. Cuidado, señor. Gente va sin cabeza. Sí, sí, sí. Sentir. Miran un coche todo hostia de ellos y siguen cruzando como si nada. No tiene nada así, tanto loco de cabeza. No, que si quiere que lo atropellen para chupar una paga. Hijo de puta. ¿Dónde estáis? Vamos para el gym, hermano. Ok. Para tomarnos un cafelito mientras... Tú sabes. Ahora llegamos al gym y se van del gym. ¿Será claro? Algo bararí seré. Tenemos que hacer esto. Dame un segundo, voy a beber un poco de agua. Sí, sí. Tienes ahí la guantera, pilla. ¿Habéis comprado? ¿Lo qué?
Tú hablaste con Neo ya. Dime. Si vino Neo ya. No, después, más tarde. No lo esperéis. Ya estoy. Genial. ¿Y qué tal ha ido? ¿Este ratito desde que me he ido? Pues muy tranquilo, la verdad. Al chino lo pillaron en el amo y poco más. ¿Ha salido bien? ¿Qué va? Joder. Según le dijo la poli que se liaron a tiros. Madre mía. Bueno, Juguetón con detalle vibrante. Hola, buenas. Bueno, así como vos. No, eso no, hermano. Vibrante me sirve, ¿ah? Hijos de puta. Me cago en la puta. Eso yo no lo he leído, eso no vale. Mira, Cone, tú no los conoces a ellos, ¿no? Ah, vale, vale. Pensaba que no, hermano. ¿Todo bien? Sí, que lo que pasa es que estoy hasta en la sopa. ¿Esto qué chaleco lleva, hermano, Cone? Mira el chaleco que lleva. Y mira por detrás. Está guapo, ¿eh? Está puto, ¿eh? Está lindo, ¿no? ¿Me dejas tu membresía? ¿Qué onda? Sí. Sí, está lindo. No tengo, Salió caro, pero no te preocupes, te traigo una. Bueno, mientras lo porté así, Gratis, hermano. Sí, yo te Bueno, entiendo, hermano. pásame 500. Yo aquí echando un rato, hermano. De hecho, como que vengo a hacer deporte, pero me fumo un cigarro aquí. El postureo, me pongo aquí al lado de las pesas, hermano, y me hago el duro. Claro, venía a tener la mano. Hombre, ¿no lo estás viendo, hermano? Muchas gracias. Nada, 500 euros. Escucha, me he gastado 6.000. Madre mía. Esta pesa que... O sea, me han timado, pero que te cagas, brother. ¿Pero estás loca? Pues sí, ¿Desde cuándo eres rica? soy chambeadora, que no es lo mismo. Claro. Para gastarte los muñequitos todo. Claro, ya te regalaré uno. Ok. Hermano, he caído hasta yo que me he comprado el de un mono. Madre mía. Bueno, yo qué sé. Oye, cada uno con sus vicios. O sea, mi membresía se la di al montapuerco, tío. ¿Bien o qué? Bueno, ya duro, la verdad. ¿Dónde? En tu grupo. El detalle de la boca abierta a lo mejor, hermano. Por favor. Dale ahí, flaco. Tienes que ponerte en forma. Tienes 20 pavos, me pillo la membresía.
pides la prestada, luego se la O devuelves. sea, la segunda vez. Hermana, ¿me dejas la membresía? Sí. Hermano, ni una palabra. Que me echan, brother. Me faltan 20 pavos. No, yo os la regalo. Hostia, me la regala. Que va, luego te la devuelvo. Sí, escucha, tenemos 22 por lo menos. ¿Quieres cone? ¿Tienes? Dale, dale. Gordo, te tomo una foto. Ah, no, mejor. Tómame una foto, gordo, tómame una foto. Vení. Déjame a mí una de una. No, yo hago yoga, hermano, de tranquileo, porque como coja pésame se me hunde el brazo. No, tú no cojas mucho peso, hermano. Se te cae la cosa Ya encima, partí al la medio. liamos. Literalmente. Y flaco, de perfil casi no se te ve, casi desapareces, hermano. Qué buena onda. Ya, hermano, si una hoja de papel es más gruesa que yo, de Buena lado. onda. Vos sos un Funko Pop en persona, ¿eh? La puta. ¿O no? Te dijiste cabezón. Pero es que sí. Bueno, la verdad es que un poco más de cabeza que cuerpo tengo, para que no nos vamos a engañar, hermano. Hay que ser realistas. Está diciendo cabeza de martillo a mi hermano. Ahora le meto un cabezazo a alguien que lo hundo, hermano. Ah, eso de seguro. Me cago en Dios. ¿Me has dejado eso, hermano? Ah, sí, de una, de una. Ole. ¿Qué? Ahí. Yo no molesto, hermano. No, ocupas poco, la verdad. ¿Alguna rutina de gimnasio necesitas, gallego? Que va. Yo fui fitness manager. Hostias. De Estarás a tope, ¿no? Hombre. Soy fuerte, no lo siguiente. Un poco de yoga y otro cigarro. Yo casi, ¿eh? Eso, entre sesión y sesión un piti. Ya, hermano, la verdad que tengo que fumar menos, pero bueno. Hermano, me tengo que poner más fuerte, tío. Ya con lo que me has dicho de la cabeza estoy ofendido, tío. Sí. Pero después sí lo piensas, ¿eh? No te quedan hamburguesas que comer. A este ritmo sí, la verdad. Llevo la chaqueta para aparentar algo más, hermano, porque si no... Lo tuyo es genética ya, por mucho que comas. Igual a tu flow. Sí. Me la prestó acá. El traje del Tripaloski, ah. Sí, hermano, es el mismo chándal, ¿eh? Sí. La otra sesión, hermano. Dale. No te agaches tanto, te vas a marear. Hola, muy buena. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, Preciosa. una tras otra. Un pedazo de culo que tienes, corazón. Y Me gusta quiero cómo te queda entrenar, eso. ¿viste? Porque si no, después me dicen gordo y no me gusta. Y me ofenden. Estamos bailando mientras entrenamos. Mira. ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí que volví a poner peli blanca. Así, ¿El sí, qué? Puso otra vez peli blanca. Lo tenías de otro color tú, ¿no? Hermana, la radio solo la puedes toquetear tú. Era Sí. peli blanca. Me lo puse castaña. La mierda, Era peli corazón, blanca. esa potencial. Te ha pasado un tema al móvil, hermana, y lo pone.
Dale. Me acaban de ocurrir muchas 101 posiciones para... bonito outfit, cariño. No, gracias. Tienen bonito outfit las dos, ah. Está preciosa. Sí, tú también, Eres muy linda, eres. Gracias. Hola, me quitan el lente. Gracias. Ah, mira qué linda. No, lo que no tengo son cejas. Por ahí vamos. Bueno, el gordito tampoco tiene cejas. Aquí cada uno. ¿Qué dijiste? Que tengo cortas cejas. Nada que... Sí, claro. Ah, estoy diciendo que mi amigo tiene tetas. Sí, pedazo de tetas, la verdad. No, cejas. No, cejas, Pero bueno, dijo, no tengo cejas. Y dije, el gordito tampoco. Bueno, mal pensado. Nada, que me acordé. ¿De qué te acordaste? ¿No tienes cejas, gordo? De que no Ahí ya tienes lo cejas. pasé, hermana. Dale, ahí la pongo, bro. ¡Epa! Esperen que la pesa esta... ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué coleón? 97. Ah, no, nada, no, tranquilo, te voy a hacer ejercicio. Sí, un poquito, pero no tanto. Ah, ya me pasó. Mira, corazón, mi objetivo es llegar a ser tan delgado como él. Quiero ser tan delgado como él. Es como un mogul, se mete en cualquier callejón porque es muy fino, ¿viste? Yo me pongo de lado, hermano, cuando me siguen detrás de una farola y no me ven. Exactamente. Te pones detrás de un poste de luz y te camufla. Es una balacera. Bonito chaquelo. ¿Qué pasa, Liberaron hermano? a mi cuy, liberaron a mi cuy. A ver, por detrás. ¿Qué lo que, papito? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Dime, mi hermano. ¿Qué onda? No, el culo ya te lo he visto. Casi me mueren el culo. Depende cuál. No. No te preocupes. Esas no rentan, hermano. Tengo algo mejor de grasa, bro. La otra la madura mucho. Vale, sí. Ah, bueno, hay otra mejor, pero bueno, ya calidad-precio, sí, esa renta. Te digo, ¿vale? Te digo. Dame un segundo. Descuento de amor. Vale. Lo gestionamos. No me hagas pegarte que estoy en el trabajo. No sé por qué baila, pero baila. Sí, así tiembla como perro envenenado, corazón. ¿Cómo? No, pero que me pegues vos nomás. Dame acá. Te me pega otra persona. Dime. Te lo devuelvo, ya estoy bien. Dale. No sé dónde lo tengo aquí. A ver. Vale, mira, te digo, son... 25 lo damos. Hola, hermano, ¿todo bien? ¿Están también ustedes? Sí, bro. ¿A 18? Pues entonces yo también las pillo así. No, yo las pillo a 20. Claro, bro. A ver. Hombre, por eso pillará, no te voy a hacer tampoco, ¿sabes? Mira, me enrollo 22.500, hermano. La que veas. Me llegan una mierda. ¿Y qué? Ah, pisé caca. Y le coges el culo. Si nos sobran te lo regalo. No, lo que pasa es que acabo de pisar caca, me voy a limpiar el zapato. Pelá. Ay, ¿Te gustan las coletas entonces? Vale, venga. Tú llámame, hermano, sin problema, tú sabes. Las mías. Ah, sí.
Ahí no tengo coletas. Ahí sí. Flaco, guarda la moto esa. Vale, de una. De una sin problema. Pues yo sí que me hago un listado ahí con todo y te lo paso. ¿Cómo se llama eso? Es una moto, ¿no? Con 4 ruedas. No. Eso es un quad. ¿Un quad? Sí. ¿Quad? Quad. Un quad. La próxima, pueden guardar los teles. Se las dan al señor nada más y se la guarda. ¿Cómo? Sí, la próxima que quieran un coche y guardarlo, no tiene que guardar el dueño. Lo pueden guardar ustedes. Ah, pero estaba cerrado. Ah, No tenía las llaves. Claro, yo Hasta no. luego. Venga, hasta luego. Claro, tú tienes colita. A ver, gordo, les tomo una foto juntos, a ver, a ver. Pero colita no es culo. ¿El flaco tú no lo ves cada día más delgado? Sí, es la dieta que lleva. Se alimenta a base de frijoles. Claro. Ya me superé. Qué buena. Estoy reventado, chavales. No va. Madre. Pero bueno, mañana descansamos. Mañana puedo dormir todo lo que quiera. Bueno, casi todo. Y el domingo en principio voy a cortar el pelo. En principio. Me apetece. A ver si falta un poco derecha porque... Pero eso y el pelo...
Pues nada, aún no va. Seguimos esperando. Ahí está. Vale, entrando. Bueno, qué tranquilo se quedó esto, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? ¿Tú que te quedaste aquí? Yo sí. Yo no he Se parado. fueron Yo todos. tengo que seguir tonificando este cuerpecito. Si debajo de ese plumón que llevas tiene que haber unos músculos, colega. Unos músculos como de dioses. Claro. Padre. Duros como el acero. Exacto. Mucho más fuerte que acero. Claro. De adamantium, por lo menos. Claro, si tú fueras de baby, yo te enseñaría. Pero a mí, como no me gusta macho, yo no puedes enseñar. No. Acá no se los enseñes, ¿eh? Te pegaría. Ah, no, no, yo... A mí, yo no quiere. Mujer, Estás- mucho difícil. Yo estás no di- quiero ni intenta. ¿Estás diciendo que es fea? No. Ah, No, no pongan en boca mía, hay cosas que yo no dice. vale, vale, vale.
Entonces estás diciendo que es guapa. Sí. ¿Cómo? ¿De qué estáis hablando? Ah, hermana. Vaya, vaya hostia. Eso es para levantarlo con las piernas, no para darte con las piernas. Y esos golpes en las canillas duelen, ¿eh? ¿Estás bien o qué? Suá. Tengo que pillar la baja. Me cago en la puta. Tienes que pillar una baja al litoral. Ahora nos vamos a chambear un poco, ¿no? A ver qué lo ves. Sí, ¿por qué no? Me toca hacer mi primer robo con la hermana, que no me he hecho ninguno, ¿te puedes creer? Hombre, tocará, ¿no? ¿Cómo no? Escúchame. No, ninguno me he hecho con me ella. quedo ¿no? más tiesa que tiesa, hermano. Espérate. More. Ay, Dios. Toma, ven. Hermano, pero... No, me voy a fumar aquí un porrillo, la verdad. Tengo vendas también, te doy un par. ¿Se han ido No te estos? fumes. Los... No, estarán por ahí, se habrán refugiado ahí detrás. Ay, que me estaba pasando una foto, gordito. No es tan flaco, pero estaba aquí así. Eres un capullo. ¿Sabes que Coño, ayer, que está aquí flaco. sabes que ayer nos estafó el cerrajero, ¿no? ¿Por qué? Porque pillamos la domótica para poder abrir a distancia, pero solo puedo abrir yo. Bueno, pero ¿y puedes cerrar? Sí, claro. Ah, bueno, entonces no te han estafado, coño, mientras tú puedas, ¿no, hermano? Sí, claro. Pero bueno. Lo que rentas tú así puedes tener control más o menos. Pensaba que todos, ¿sabes? No, bueno, no pasa nada, coño. Al También fin y está al cabo el bien dueño eres tú. También está bien que el que más... que alguien que sea de mucha de confianza de barrio sea el Sí. que tiene todo ese tipo de opciones. Sí, lo bueno es también que puedo dar llaves sin estar allí, ¿sabes? Sí, quitarla y todo, hermano. Por eso mejor que lo tengas tú, la verdad. Para eso es tu almacén. No, hermano, me voy a poner cuadrado. ¿Se ha vuelto a perder? No entiende. Cuadrada no, redonda. Mira, se mueve como hoja movida por el viento. Sí, fluye como una... Meditando un poco. mariposa. Es verdad. El Neo, ¿cuándo va a quedar con nosotros? Hablo con él, no sé. Ahora, en breves. ¿Quién eres? Me llamó antes. Duro. ¿Y a Sean la habéis llamado? ¿No conoces? Sí, ya vino, se llevó a eso y ya llamará para atrás. ¿Seguro? Bueno, ahora te lo ¿Y te trae la presentamos. matrícula? ¿Quién es Neo? Es el que nos... Sí, eso lo tenemos. Va, de una. Mira, ahí está el gordito, hermana. Hostia, la gorra, tío. Ten cuidado si la foto que te va a pasar va a ser un lunes. No, es una que me... Ay. No creo, ¿no, hermano? ¿Tenéis algo de comer por ahí? Sí, toma. Vale. Toma. Uy. ¿Qué mierda más? Joder, bro, no lo paro de tirar al suelo, hermano. Ahí tiene. ¿Me va a decir que no está rico, hermano? ¿Está bien? ¿Qué pasa, hermano?
Hombre, ¿Todo bien? poneros a la sombra que se retiza el sol, bombones. Te había llamado antes, hermano. Sí, acabo de levantar, tengo que sacarle la carbonilla. Desde ayer que no lo saco. Voy a trabajar un poquito ahora, me parece. No sé si va a entrar una camarera y me voy un rato a trabajar, que necesito pasta. Estoy jodido, tengo que pagar las letras de... Hombre, claro. Las letras del coche. Tú que tienes mucho contacto, ¿qué te presenta con una baby? ¿Una baby? Tráeme una baby primero. Ah, yo ya tengo baby, yo ya tengo la linita, que por cierto... Tienes que hacerte, ¿sabes tienes que cómo hacerte un está, Spark flaco? de esos. No he contactado con ella, tío. Joder, me está preocupando ya de todo. Muy bonito coche, ¿de quién es? Tendrá curro ahí en la casa y eso, ¿sabes? Ah, no sé. Vosotros se la veis decirle que yo la ando a buscar. ¿De quién es el coche? Es muy bonito. Es mío. ¿Es Bueno, tuyo? os dejo que... Sí, os dejo que voy a currar. Os voy a por el caos y... os paso Venga. todo, ¿vale? Venga, hermano. Tienes que instalarte el Spark, Cone. Pero eso no funciona. Sí, sí, sí que funciona, claro que sí. Tú te haces un Spark de ese, te subes una foto ahí enseñando cacha y todos los músculos y... Bueno, no creo que haga falta. ¿Hola? Y te lleven los matches. Dice mono cabrón. Estamos allí. Vente, vente. Hola, Fairy. Voy para allá. A Fire, tu puta madre. Gusta Fairy. Fire, te lavó tu madre el día que naciste. Gallego. Lo de Fairy te pega porque haces mucha espuma. Escucha, pues yo Sí, como padre tuyo. Yo me tengo que hacer Spark, pero necesito foto que te salga yo puto. Claro, tienes que hacerte una foto bien puto. Sí. Eso, ¿sabes quién te tiene que hacer la foto? ¿Quién? K. ¿Ah, sí? Claro. Hola, ¿cómo estamos? Perfecto. ¿Qué pasa, hermanazo? Luego hablo con ella y que me diga outfit para yo poner. ¿Qué onda, chico? Claro, claro, Y yo hago foto. claro. Porque si te aconsejo yo, no vas a ligar una mierda. ¿Por qué no? Joder, ¿tú viste qué pintas llevo yo? De un tipo reservado, hermano. Claro. Pero guarda lo bueno para adentro. Eso siempre. Digo, ¿quién es este? Aquí. Don't fucking take it out on me, dick. No, no hacerte tanto. Otro chino. Dominio total. Invasión. Así. Sí. Bueno, nosotros también los africanos estamos empezando a ser invasión. Bueno. Está bien. Mira el flaco cómo le da. Así, flaco, así, sacando culo, puta madre. Sí, hermano, y un poquito de brazo a ver también, pero... No, exactamente. You know, Homo sapiens run around chasing the buck. Si al menos me dicen cabezón y me dicen que tengo un culazo, me cago en la puta. We're like monkeys, right? We should be sitting in the sun, eating and writing. Last time we talked, I ended up hyperventilating in a pump and run, telling a tranny weightlifter my life story. No, Dad, you're not man enough. Moro. Morito. Perro. ¿A dónde estás? ¿Qué te pasa, papel de fumar? Me cago en la puta, hermano, que tienes que explicarlo aquí ya, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Un gimnasio? Sí. Sí, me ha dicho papel de fumar, hermano. Madre. Qué poco Que vaya y respeto. ponga bomba allí. Y tráete una bomba que te la meto por el culo, hermano. ¿A mí? ¿Pero por qué a mí? Por decirme papelillo de fumar. Estamos en el gimnasio. Jodido chino que se lucha con nitroglicerina. Menudo cabrón. O sea que... Al... Digo moro. Ah, coño, no, pero que Ay, estamos yo en el tengo que gym. matar a todos. Sí, bueno, ¿queréis ir a recoger eso al barrio? Sí, vamos un momento. Pero Dale, vamos vale. de una y ahora sí que hacemos eso, hermano. Dale, No sé de qué estáis hablando, pero vale. el que te he dicho. Dele. Pium, pium. Vamos para el barrio, bro.
No pasa nada, yo de todas maneras salí a comprar comida. Sino que venía a Burga porque no hay nada cerca barrio abierto. ¿Oíste tú? Me dijo Sean que el otro día que la liamos, que no podemos hacer eso. ¿Sí? Sí. Pero si no lo dijo él. Ya, bueno, que no pasa nada, pero Le que... pregunté, ¿se puede? Y me dijo sí. Sí, bueno, por eso, pero que no lo hagamos más. ¿El qué pasó? Que no se haga más. Vale, de una. Nada, vamos para allá. Venga, voy a coger el coche. No me enteró de nada. Hermana, cuando veamos eso y robe un carro, te aviso, ¿vale? Estate tú ahí de chill si quieres. ¿Por qué voy a hacer ya? Vamos a recoger el blanqueo, unas pocas armas que no tenemos NS. Me venía a robar con ella, que no he robado nada con ella desde que llegamos al barrio. Ah, pues nada, por listo. Escucha, oye, ha hecho un wilquetazo, pero ha salido más. Dile que te cuente. Sí, me lo ha contado, me lo ha contado. Está en radio, por cierto, flaco. He dejado el yugular guapo, ¿eh? Te mola que sí. Sí, así me mola mucho más. Sí. Me faltan las llantas, Pasa hermano. que, no, yo creo que, no sé, yo creo que está... No sé, algo le hicieron porque no pasa de... No sé, no corre como antes. Mírale si tiene algo tocado el blindaje, la suspensión o algo. La suspensión No no sé. lo ponga. No, nadie no le toque. Y el nada de alerón, eso. quítaselo. Es el de serie. ¿Las ruedas? Las ruedas también son las de serie. Yo le miraba la suspensión, el blindaje y el alerón. ¿Y la transmisión puede ser? No sé, tendré que volverlo a tocar, pero... No sé, igual es cosa mía, pero me da a mí la sensación de que no... que anda un poco menos que antes. Antes pillaba los 200 fácil, macho. Ahora igual está un poco tocado, que llevó algún golpe, pero bueno. Cuidado, Cone, que eso no gira. Estoy viendo. No, si algo le pasa, bro. 178 lo pongo. Sí. No tenga miedo. No ropea. ¿Alguno necesitáis comida ya? ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo Yo no, estás? hermano. Bien, Que pero bien. compraba el almacén. Estamos corriendo ahí un toque de carreritas por esa tarde. pasa, Gallego? Claro, lo dejo ¿Qué en el tal, tío? almacén, ¿Cómo si hace estamos? falta ya cogéis. ¿Cómo está? Pero digo, para Bien. que no se ponga Sí, malo. tirando. ¡Mira quién está acá! Hombre, ¿qué pasa, ¡Hola, hermano? flaco! Hola, ¿Qué tú, pasa, el del cómo chocolate del otro día. Bueno, es de él. Sí. Pero lo tenía en negro el otro día. Sí, ¿sabes? sí. Ah, pero no sé por qué pensaba que el anchino iba con laca. Ah, no. ¿Qué onda, Rey? Este- ¿Cómo estás? Bien, hermanito. ¿Y ustedes qué? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, aburrido todo. Ah, me alegro, coño.
Aquí tirando un poquito, hermano, que ya nos habíamos quedado secos de las pistolitas eso, tío, para poder hacer algún amo o algo. Claro. Pues están duros de su puta madre. Que los amunatios. Sí. Joder. Cuidado. No veas tú. El helicóptero no se le gasta la gasolina, te viene un choque por detrás. Brother, me escapé de un AMU y ¿sabes qué? El helicóptero, después de los 5 minutos esos que negociamos, estaba en el barrio esperándonos. Y digo, Perfecto. bueno, pues ya está, y sigo la persecución. Claro, ¿sabes? y supledi como cuando juega Counter. Claro. Sí, Sí. hermano. Se la jugó. Se la jugó y le salió bien. Supongo, claro, a ver. O sea, Pero bueno, el yugular quedó en la mierda. Lo O sea, reventaron pero por todos corre, lados. churra. Sí, corre bien. nosotros Prefiero tenemos otro. Prefiero el Sultan, ¿eh? ¿Vosotros sigue cogiendo 200 yugular? No, está. Las piezas cambiaron. Sí, ¿no? Ah, ya decía yo. Yo voy con mi Ante- Sultan, el SX, puta madre. Sí, ese es a mí es el que me gusta, ese también lo tengo. Antes el Aún no. de S Plus, ahora es un S. Aún no lo tengo tuneado. ¿Cuál es ese? El Shura, o sea, un A Plus sería ahora. Joder, pues por lo Ander que es vale, el- ya podía ser otra cosa. Sí. O sea. Pero bueno, el Sultan vuela, el Sultan sigue volando. Eso es Eso una... yo lo tengo full tuning. Sí, no, full tuning tiene que volar. Va a ser 140.000 Pero, pavos. bueno, para la Carlela, yo lo uso para Carlela, pero tampoco pienso que es la divina papaya. Sí, ¿no? Tengo que hacerle unas regulaciones ahí porque hay alguna cosa que no me tiran viendo el coche. Sí, yo a ver, yo cuando lo conducí por primera vez giraba súper bien, hermano, como que muy suave y tal, pero después lo volví a coger y no era lo mismo, hermano, no era la misma sensación. Pero bueno. Este es una pena, estamos- porque anda bien. Estamos teniendo revólveres por si quieren probarlos. Si es revólver, ¿a cuánto? Ah, no lo puse por Dalcha. No, los voy a mandar ahora. ¿Seguro? Yo por Dalcha, pela. Sí. Dámelo yo. Déjame en mí. Al ajustarse esa. ¿Y qué tal sí, van? el revólver Navi, sí. Y son un francotirador, te digo. Sí, para lejos. Sí, literalmente. Tenemos ganas 3 un- tipos de revólver. Sí. Tenés el doble cañón, el normal y el Navi revólver. El revólver normal y el Navi son más caros y el doble acción está menos. Están entre 64.000 el común, O sea, me voy a quedar 63 pensando en el y coche los un otros segundo, haciendo la 67. lista y yo la paso a la bala. Vale, ok. Una, hermano, el Navi es el que renta, ¿no? El francotirador. Sí, o el revólver o el otro revólver. A mí me gusta el revólver normal, pero bueno, dicen que el Navi va mejor. Para mí ganaste un techo alto y con eso ganaste el coso, ¿sabes? El conflicto, 100%. Bueno, Dos- vamos a pillar dos un tiros- par de ellos, dos- entonces. 2 tiros al pecho baja cualquiera. No lo testé, pero más o menos es así. Sí, pero después te pillan con un revólver de eso en la poli, madre mía, la que te cae, ¿no? Ya, eso sí, a ver, es que está. El Navi está a 67, ponle, no sabemos, más o menos ahí está. Es un numerito, ¿sabes? Pues no está mal, ¿eh? El problema de eso es que todavía nosotros no tenemos una forma de ganar plata de rápido de un golpe, ¿sabes? Eso es una putadón. Ya. O sea, nosotros me refiero a las bandas, ¿eh? Sí, sí. Que me si te haces el Ammunition y te sacaste 70k, pues bueno. Sí, pero sacas una mierda. 100k, no saca ni 20k en el Ammunition, o sea. Ahora literalmente, o gente recién iniciando pueden hacer casi la misma economía que nosotros, ¿sabes? Sí, O sea, sí, porque lo único que podemos hacer para ganar mucha pasta es la droga. Literalmente. Así que nada. El Stage 2 SNS con bala me pidió la otra. Pero se las Vale, regalamos, puta no madre. pasa nada. Ya, pues muchas gracias, hermano. Y eso te ¿a quién se la doy? seguramente para el otro, vaya. Dale, perfecto. Déjalas ahí en el maletero mismo, de aquí, para no evitar. Sería Mira a ver si está abierto. 85 sería. Ok, Sí, ya lo está pillo. abierto. Toma. Fíjate que esté todo igual ahí, por las dos. Ahí va.
Así que nada, ahora pasamos los precios. A ver, si me lo pedís ahora, para mañana temprano te lo tengo, ¿sabes? O para pues, si no hoy a la puedo guardar madrugada. dos, hermano. Le tomé la ola paso por ¿Dos? precio. ¿De cuáles? Los Ahora pasamos los precios y me lo decía ahí de por los el Navi. Tómela, ya lo tengo aquí. ¿Los Navi? Ok. Sí, los Navi Sí, de de uno, todo, hermano. del hotel Levolver, Liola, la bala, el cargador, vamos a empezarlo a cobrar más caro a vosotros si queréis, si os seguís comprando así os lo dejo a precio de antes, no os preocupéis. Lo que pasa es que no lleva mucho tiempo a hacer, por ejemplo, yo el otro día, haciendo 500 cargadores, tuve 3 olas, ¿sabes? Joder, ya me cago en la puta. Sí, Claro, entonces, y- ya me entendéis. Sí. Sacamos ganancia, básicamente. para que te diga. Os entiendo porque a nosotros nos pasa lo mismo con la puta hierba. Claro. Es un Mira, putado. ya pasé por Celesa, tenéis precio. Hola. Así que nada, para mañana te tengo los dos Navi. No tengo el dachas de cereza por la cara, hermano. Yo Pero sí. escucha, Sí, tenemos pero no me tenemos no dos me falta navi la hechos, notificación. Hoy tenemos No, dos navi hechos. ya tenemos. Ah, pues se los puedo traer si Sí, si quieren lo ahora. traemos ahora, sí que la... O sea, pues de puta madre, hermano. La verdad que no renta. Dale, perfecto. Navi son los más caros, son a 69K. 67, ¿no? Lo vendemos, abuelo. Sí, sí, son hechos, Tenemos un par de cuerpos de armas ahí, si queréis. Y no sé si algo dale. más. Le Dale, topo, no sirve. o le Decime bajo qué 10K por... tenés. A ver, voy a mirarlo. Claro, o le bajo 10K por cada cuerpo de arma a los dos navi. Sí, esos. está bien. ¿Los muelles son también para armas? Sí, Los también muelles son también los para arma. tomamos, pero los tomamos a 300, 250 porque es A la que verdad, nos la sobraba no. eso. Claro, ya no hacen tanta falta. Sí, se lo dejamos A ver, a hacen 67 por falta, si le- pero claro, juntamos una barbaridad. Escucha, flaco, te lo dejo a 67, tío, ¿vale? Sí, De ahí ya no puta puedo madre, bajar hermano. porque hay pérdida. No, no te rayes, coño, lo entendemos. Y vaya, seguimos Perfecto. teniendo el contacto con ustedes a tope, hermano. No nos renta más nadie, la verdad. Claro. Serían 134 menos 20, 114 sería, porque te descuento 10 Vale. por cada cuerpo. De puta madre, hermano. Me va a ver, te los traigo. Vale, pues perfecto, lo traemos. Venga, botones, Vale. que bien. Gracias. Aló. Hermana, flipa, le he pillado a los de Neo 2 revólver Navi de esos que son como francotiradores. Muelles, por eso pregunto. Sí, sí, hay Sí, que eso darse. vamos procesado y el que haya No ahí sé si están procesando aquí de lejos le vuelve la o cabeza. en el almacén Dice que de dos balas al pecho te tumba uno. Vete, allá a ver Habla, bro. cuántos hay, tráelos, sí. He pillado dos, hermana. Eran 70K cada uno. No, nos los deja 67 nosotros. Y como le hemos dado 2 cuerpos de pistola, nos ha quitado 10.000 a cada uno, 114.000 los dos. ¿Qué te iba a decir? Como una. Ah, de una. Sí, hermano. No ha pasado el Del- listado por si lo quieres ver, Cereza. Del tema del conflicto de ayer, igual es mejor pasar de todo, ¿no? A ver, yo lo que pasa ahí se queda ahí, pero si nos quieren buscar por algo de eso, hermano, No, pues, ya. busquen que le damos. Me refiero por nuestra parte. Sí, por nuestra parte, yo lo que pasa ahí se queda ahí, hermano. Claro. Pero bueno, vaya. Flaco, a mí me da revólver doble acción de eso. Y no queda nadie vivo. El Navi y el francotirador, el doble acción es más distancia media, pero sí es verdad que hace un daño contundente. Te digo, Pues sí, que no me me da importa. eso y la lío. Bueno, habrá que comprarle uno de esos al Flary. No voy a procesar, Sí, es que eso es para ir a procesar, vaya, no para otra cosa. Literal. Ponerte al lado del puma Le sin va a que te pegar coma, bro. torta, madre Y pam. mía. Esta vez le pego una pata en el pecho al puma, vaya, me cago en su puta madre. Ya, voy a buscar un Jester o algo, hermana, voy a por ti. Dale, de una, te espero en el... Pero llévate el mío. El tuyo, el Jugular. Claro. Vale. Los No sé si el Jester lo pongo destornilladores más rápido, hermano. ¿Para qué son los destornilladores? Para quitar matrículas. Se pueden vender. Bueno, si quieres usar mi quad, llévalo, hermano. ¿Qué te iba a decir? Pero si que vais a robar, pero un amo, ¿no? ¿O qué? Venga, voy a intentarlo. A ver, inténtalo. Si no, para robar una tienda del yugular igual es demasiado. ¿Tiene la de esta cambiada? La matrícula sí. Porque sí que igual hay que... Bueno, no lo repares, yo creo que está bien, porque si dijo que estaba tocado... Yo creo que está bien. ¿Cuánto Sí. cuesta repararlo? 700 o una cosa así. Tengo 90 pavos, me voy a ingresar algo y lo reparo. Por si acaso. No lo repares, hombre, que lo reparé yo antes, solo llevo un golpe de frente. Vale.
24, ¿vale? Puta madre. Mira por ti, hermana, estoy hablando con el chivato, a ver si podemos hacer una MUC. 24, ¿cuánto nos descuentan? ¿300 ha dicho por cada uno? Sí. Vale. Son 6.000 pavos más o menos. 6.000 y algo. ¿Y aquí había más? Sí, ahí había 23 y en el almacén 1. Ah, vale. 24 en total. Bueno, está bien. Joder, son 7.200 pavos, ¿eh? Claro, sí, sí. Hombre, está de puta madre. ¿Viene buen descuento? Sí, sí, sí. ¿Los cuerpos ya se los sacaron? Ah, y había que conseguir las tuberías, que las tuberías sí que las paga más. ¿Pero tenemos? ¿Tú lo hiciste, lo de las tuberías? ¿El qué? Ir a un sitio, abrir una caja. No. Vale, pues tienes que hacerlo. Vale. Creo que hay tarjetas ahí. Después, cuando venga el flaco, vamos un momento hasta allí. ¿De acuerdo? Es una tarjeta, la metes en una caja y te abre una pantalla que tienes que hacer hackear la caja para abrirla. Vale. Estás atento, coges el móvil, grabas la combinación y es pan comido. Duro. Perfecto. Porque si fallas, salen unos pavos con pistolas y hay que bajarlos si es una aliada. Fari, perro. ¡Madre mía! Y no asumo mañana, porque no sé cuánto estaré hoy. No te preocupes, no hay prisa. Pero bueno, por lo menos lo muy así, porque me he acordado antes. Digo, porque tenemos aquí 24. Sí, de hecho podemos ir a comprar muelles ahora un momento, mientras... Bueno, no hay que esperar a que venga. Pero hay un sitio que te venden 5 muelles por 1.000 pavos. Son 500. Mucho, pero está bien. Claro, son 500 pavos. Pues mira, yo qué sé. Sí, sí, no, está claro que todo lo que sea dinero, ¿qué? Claro. ¿Y los cuerpos cuántos ha dicho todos? Sí, ya se los dimos. Por cada cuerpo de armas se descuentan 10k. Y le sale muy bien, porque los cuerpos de armas cuestan 15k, así que... Y los destornilladores se decía porque tenemos ahí 18 en el arma. Sí, hay más, debería haber bastantes más, seguramente por algún lado, por alguna caja, pero al final vamos a tener que venderlos, porque no hacen falta más que para quitar las matrículas. Flaco, yo tengo pregunta. ¿No Y hace no policía necesitamos cuando tanto. pillan a Munato ni una ganzúa? No. Madre mía. Perfecto. No. ¿Cuánto tenemos 24 muelles, son 7.000 pavos. Te hago el cálculo. Sí. Ah, el 7, listo. Sí. Sí, son 7.300, pero lo que digáis. Dime cuánto es y te traigo la pasta. 24 muelles, dijiste. 24. 106.800. 106.800. Hola, Palaneo, ¿por cuánto están comprando? 150. No compre por 250, está mal ese cálculo. Es muy Por caro, 200. muy caro. Ah, No, nosotros pero si ya 5 tenemos muelles nos un valen. montón. Pero que nosotros 5 muelles nos valen 1.000. Claro. Ah, Entonces porque ahora serían- se sacan más. Claro, no dije Claro, nada. no ahora dije nada. vale. Claro. Claro, no era como antes que yo ni me acordaba. 200 bueno, por cada pala, ahora te digo. Sí, no, sacar la cuenta ahí, total, los muelles no los queremos para nada. ¿Cuánto tenías? 24. 4.800. Perfecto. Létaselo a la nave. Toma, te lo doy a ti. Ahí lo tienes. Son 100. 1.200. Repite. 109.200. Te desconté 24.800. 110.000, redondeamos para. Esto te lo doy a ti. ¿Dónde andas tú, gallego? A ver. Ahí tienes, cuenta que esté todo. Sí, perfecto, Rey. Genial. Mela, Listo, gallego, muchacho. mela, que chula. A ver, sácalo. Sácaselo ahí al gallego. ¡Hostia! Madre ¿Has mía, visto? colega. ¡Fua! Vaya bicho.
Cuando lo prueben, avisen, A ver qué tal. Oh, sí, lo probaremos. Nosotros lo probamos y va bastante bien. Estaría bien que no hiciera falta probarlo, pero hace falta. Bueno, ya, es que... Claro. Allí donde vamos a trabajar siempre, Yo le siempre comiendo, se nos lía. yo le comiendo estar siempre en una altura con eso y tener el cielo ganado, ¿sabes lo que te digo? Sí. Eso allí nos viene bien, si sabéis cómo es la Claro, zona. pero tenéis que jugarlo muy safe. Escucha, Claro. ¿vosotros cuánto dejáis la droga? Hola. Estamos entre 90, sí es mucha cantidad y de ahí no podemos bajar porque es que ya es la hostia. En la calle en la calle lo están pagando una burrada, tío. Claro. Pues no os preocupéis. Pues bueno, disfrutar eso, ¿vale, chicos? Darle el recuerdo a Flaco acá, al chino. Sí, claro que sí. Listo, nos vamos. Perfecto, gracias. Venga, tíos. Chao. No, gracias. Bueno, yo me voy, ¿vale? Me llevo los dos revólver y... Déjalos. ¿En la caja fuerte tienes acceso tú? No. Pues dame los amigos los guardo. Está. Vaya bichos, colega. Madre mía. Eso es oro puro, Es una buena polla. Tenemos pipas, madre mía. ¿Por qué está el almacén lleno de peluches? Eso es mío. Déjenlo. ¿Y tú no tienes una casa para dejarlos? Sí, pero bueno, luego lo hago. Pues nada. Día tranquilo hoy, la verdad. Sí, la verdad. Hoy día de descansa pronto. Sí. Yo tuve mi lío ahí con la poli y le tuve que escapar allí. Bien. No me pillaron. Así que, genial. ¿Ahora tú no tienes ganas de usar los revólveres esos? Madre mía. Pues la verdad que estaría bien. Podríamos ir al... A ver si desaparece, Sí, podríamos ir al Ammunition allí y probarlo. En la pista de tiro. Sí es cierto que eso ya ayuda mucho, los que estamos ahí ya trabajando ya desde antes. Flaco, tenías tu razón. Hombre, con eso desde arriba, cuidado. La venda, 200. Eso yo creo que le metes a alguien así un poco en la frente y cae de cabeza, Hombre, lo vuelas, claro. Para estar desde arriba cubriendo. Como entren por abajo sin ir arriba. Y aunque vayan a por arriba, tienes distancia de sobra para acribillarlos. Lo que no tengo yo tan claro es lo de que sean 2 disparos, Eso... Yo no sé cuántos disparos será. Lo normal sería que fuese un carrete de 5 tiros, ¿no? Sí, pero me refiero ya a la hora de abatir a una persona. Yo creo que 2 es demasiado. A que tenías razón, Si que son con 2 es seguro médico ese te cuesta 200, te cuesta mitad las 10 vendas. Puede ser, depende. Depende de dónde le des, imagino. A ver, si le das a alguien en una pierna, pues no lo vas a bajar. Yo creo que con 3 sí que debería. Pues seguramente. Ya las pipas esas que tenemos ahí, las buenas. De 2 en el pecho te lo bajas, a alguien. ¿Cuáles? Las MK2. Ah, ya. ¿Había hablado con Chivato? Ahí lo viene. Pi. Flaco, mira esa mierda que nos trajeron. ¿El qué, hermano? Que mires la mierda esa que nos trajeron. ¿Has visto cómo retumba el altavoz, hermano, que le he puesto nuevo? Sí, flipas, Es que qué menudo cochazo. Madre mía. Pero bueno, me jodieron, me lo jodieron en el taller. Antes corría más. Les hemos vendido también los muelles que teníamos y los hemos vendido también. Ah, de puta madre.
Así que 3.000. ¿Cuántas tiene menos? ¿3.800? Algo En total fueron 110. 55 cada pipa de esos. Estoy volviendo a hablar con el chivato, pero si no lo vamos a ir a otra cosa, hermano, porque... Sí, claro. Ah, mi amor. Dile. Hostia, mira el revólver, hermana. Pero eso no a mí no cabe en el bolsillo, hermano. Pesa más que yo. Vaya bicho, colega. A ver. Ay. Madre mía, cómo estamos. Está la cosa chunga para una moto, está la cosa chunga. Es que están haciéndose uno, vaya. Bueno, pues hazte algo mientras vete a robarte una casa o algo así. Pero la Chill. casa con tu yugular... Ya, pues vamos a buscar otro coche. Venga, móntate y te lleva todo el yugular, ¿vale? Vale. Dale el Fari, tú pones algo ahora con el Santi. Sí, podemos mirar hacia algo. Pues si yo es que me estaba planteando irme a dormir. Vale, me voy yo con el Fari, no te preocupes. ¿Esto que te va a dormir, perro? Claro. Cállate, seguro va a hacerse Vladimir. Bueno, eso es todo diario. Hijo de puta. Normal que tenga ese brazo, perro. Claro. A ver. Aquí nada. Mira, ese hijo de puta está encontrando. Mira, otro Jester saliendo de ahí. Nada, hermano, en cañón a la del Jester y no lo llevamos, A ver. Mira, mira, mira. Hasta mañana. Poli está toda parada allí, ¿eh? No, pero está haciendo una move. ¿Lo qué? ¿Qué pasa, Corre más el morra? Jester sin tunear que tu carro. Sí, claro. El Jester.
usted, Gallego? Qué Madre mía, Gallego, que te devuelvan dinero por yugular, Me transformé. Estás muy estafado. ¿Y eso? ¿Dónde vamos? Sí, pero el yugular es de 4, hermano, también tienes que tener en cuenta eso. Hombre, eso sí, pero disfrutan es de 4 también. Ya, bueno, sí, ve un poco que lo que es que corremos un sultán con yugular, pero... Por eso digo. Vete con el flaco. Vale. Toma, te dejo las SNs ahí porque... ¿Qué pasa, tú? Escucha, ¿con qué no vamos a hacer eso? Casa... Casa o coche. Casa o coche, casa. Casa, ¿no? No sé, lo que te apetezca, o robar, o vender droga, o no sé. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que no hagamos caso aprovechando que es de noche? Ya, pero vamos a ir en esto. No, vamos a buscar El sultana en centón no industria. yendo para el hospital antiguo, como en industria. Por ahí. Hostia. Nada, da igual, vamos a robar una casa, no vamos a ir en un centón. No, pero que dice que viene, se torna para acá. Para ir en un centón no voy en esto. Hay sultán detrás, ves ahí delante. Así que hay. El blanco no me gusta. Llama mucha atención. Mejor grita atrás. Sí. Mira a ver si alguien se ha dejado ahí la radio encendida. ¿De qué? ¿Estamos los 4? Sí, pero digo el botón de la radio encendida. ¿Qué? Que voy a mear, que estoy que me meo. Ah, vale. Voy a aparcar el coche allá en el garaje. Yo no tardo, que si no, no nos da tiempo de llegar a casa. ¿Tú, ah? Sí, toma. Yo también. Deja al tío aquí arrodillado.
el cuchillo gallego? No, coge tú. No queda cuchillo muy bien. Coge el hacha, da igual, que me da. ¿Tienes el porro preparado? Sí, claro, para secuestrar personas, para cuando me fume yo mientras tú entras a casa. Genial. Dios, no hay nadie, ¿o qué? Aquí en Mirror poca gente hay por noche, ¿eh? ¿En parque habrá alguien? Madre mía, no hay ni Dios. Voy a ir a mirar esto y salgo. Haciendo. ¿Hay poli? ¿En serio? Sí, vamos a hacerle un par de saltitos exóticos. Ah, ¿qué tal? Bueno. Al final con la tontería solo va a ser de día. Ya. Mira, hay uno. Ah, mira. Hey, bud, how's it going? Oh, fuck. Did you see last night's episode? We were online all night. Vamos, Fari, dale caña. I just bought a pair of gaming glasses. A ver, colega, me cago en tu puta madre. Me cago en padre tuyo. ¿Pero te quieres subir? Venga, vámonos aquí a la de zona rica. Ya, vamos aquí arriba. Algo. Me ha dicho que esperemos un momentito aquí, que va a repostar y llamar a un oficial. Entro yo rápido y tú te preparas ya al macaco. En esta misma ya, para tomar por culo. Toma por culo. Dale la vuelta al claro. coche. Estoy dentro. Ay, Dios.
Vamos. Quítate eso en la cara. Ya me he quitado. Perfecto. Escucha, pero es que hemos liado con las casas. Quintable ya no, ya no tenemos para dónde subir más. Pues ya ves. Hemos llegado al tope. Somos unas putas leyendas. Sí, pero que en peluquería y tiendas de tatuaje estamos ya casi también lo mismo como casa, ¿eh? Flying. Lo que se quedó tal y como está son los coches de importación y los batulaques, ¿eh? Porque nos rentan. Claro. ¿Qué dices, Chepúo? ¿Cómo estás tú? Venga, tío. Hasta luego. ¿Chepúo es máquina? Sí, trabaja más que Dios. Sí, más que nosotros. Vale. ¿Qué vamos a ver? ¿Una pelu o qué? ¿A qué hora haces peluquería? Yo qué sé. Algo habrá que hacer, ¿no? Ah, pues venga, pues vamos, ¿no? Venga, pues prepara el canuto. Vamos allá. Ahora mismo. Vamos con esta gasolina, ¿eh? Me la pela. Así de gasolina está bien, ¿eh? Sí. Vamos, este de aquí, ¿no? Sí, pero hay que buscar personas. Tiene que haber por aquí alguien, coño. Allí no. Baja más para abajo de esta calle, que siempre hay gente. Aquí, en la taquería no. Pues vamos a otra peluquería, ya está, no pasa nada. Aquí no hay ni Dios. Listo, ya tengo canuto liado. Maravilla, vamos a ir a la peluquería. Alguna de estas de por aquí, ya está. ¿Negocias tú, te parece?
Chavales, deseen suerte, salimos. Pues mucha suerte. Mucha mierda para vosotros. Gracias. Escucha, que no hay ni puto Dios. Vamos a la playa a ver si... A ver, mira para aquí de izquierda. Ahí no hay nadie, No había nadie. No había nadie, La gente que está haciéndose paja en casa. Pues no lo sé, macho. Aquí hay, confía. ¿Seguro? Tiene que llegar esta gasolina, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Escucha, vamos a asomarnos a paseo. A paseo playa. ¡Madre mía! ¿Secuestramos a personas de obra cerca haciendo tatuajes de aquí, de playa? Debe de haber fútbol. Claro, seguro que está jugando el Cruz Azul con el River, ¿eh? Seguro. Hostia, no se van bici. Y esos dos no son fumados, mierda para mí. Fumados ahí detrás, pero yo qué sé. Pero párate. Pero tú viste que la peña está enmascarada ahí, colgado. Ay, yo no he visto a nadie. El de verde ese y rosa. Yo no había visto a nadie. Madre mía, tú ya lo ibas a secuestrar al pavo. Hombre, claro. Claro. No pienses que no me paré. Está petado de peña eso ahí. Claro, mira, No sé, Pikachu, ya tomo no por sé culo. qué mierda estaban haciendo, una especie de orgía. Ya, cambiamos de coche, ¿o qué? Escucha, párate, que me llevo yo esa. No, vamos en este, qué maldad. No, que me llevo a la tía, me refiero. Ah, vale. Venga, píllala. Corre. Oops, excuse me. Vamos, rápido. Vamos, perra, muévete. Que no se quiere levantar, está para nada, tía. ¿Tú asquerosa? A este paso, amiga, me cago en tu puta madre, ¿sabes? Pero nos van a dar por culo, ¿eh? Te dejo ahí hecha en guantera. ¿La cogió? Sí, sí, dale. Me estoy fumando canuto, voy a abrir esto. Espérate. Tú, asquerosa, ven conmigo. Vamos, acompáñame.
de rodillas, que creo que viene primo Venga, ya. tira, tira. Hola, buenas tardes. Muy buena, caballero, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues tuve días mejores, no te lo voy a negar. ¿Qué le pasó? ¿Qué anda haciendo por acá? Cuénteme. Bueno, pues cosas de la vida. No, como puedes ver tengo aquí a esta señorita. Nos has pillado con las manos en la masa. Bueno, ¿usted, caballero, vive en la montaña o algo así? Yo, bueno, entre el mar y la montaña. Un poquito medieval, no sé. ¿Por qué lo dice? No, a ver. La hacha efectivamente puede ser peligrosa. Sí, bueno, también peligroso puede ser un cuchillo. Peligroso puede ser un tenedor. Sí, bueno, depende de quién lo use también. Claro, esto simplemente es para cortar leña. Ah, perfecto. Vale, cuéntame, caballero, ¿qué quiere a cambio de rehén? Pues mira, que me des tiempo a que mi compañero termine de arreglar la caja fuerte, que está ahí, arreglándola, y en cuanto termine, largarnos de aquí. Sin ningún tipo de trampa, pinchos, ni barreras, ni mierdas de esas, ya sabes. Una salida limpia. Perfecto. Sáqueme el rehén si quiere por acá. Vale, perfecto. A ver, señorita, póngase de pie. La tratamos bien, se lo puede decir. Venga, váyase con el agente, corra. ¿Hay ustedes? Venga por acá, por favor. Pelu. Nos escapamos. Oye, hermana, pero tenemos que llevarle eso al viejo. Ah, sí, vamos. Auto, no, dejamos el carro aquí por si acaso. Perfecto, retírese de la zona, por favor. Cuando se Sí. vayan los delincuentes puede volver. Bueno, Vale, yo caballero. me voy a guardar el hacha, si no le importa, ¿vale? Para no intimidar a nadie y para que vea que no somos agresivos. Está bien, usted tranquilo. Aquí esperamos a su compañero siempre. Sí. El coche es lo que hay. Es una puta mierda, pero bueno. A ver, el coche es lo más guapo del mundo. Sí, pero bueno. El tuyo mola más, la verdad. Ya, pero esto anda, esto corre bien. Bueno, si quieres lo cambiamos, sin problema. Vale, perfecto. No, déjate. Sí, ¿no? A ver, me gusta esto. Este es el sultán de toda la vida. Sí, digamos que es lo más práctico que puedes encontrar por la calle. Es lo mejor que hay. Sí. Yo me sorprendo a veces porque veo gente que me viene a robar en un Hermana, sector. ¿qué estaba ahí hablando? No, ¿qué dices? Yo, si me robo un centorno, tengo otras cosas mejores que hacer con él. Y lo mismo les digo, pero nunca aprenden. Pero bueno, Nada. Tiene que haber de todo, ya sabes. son un poco los delincuentes Claro. buenos. Claro. decentes. Ya quedamos pocos de esos. Efectivamente, pero se agradece. Claro. Estos coches tienen su encanto, joder. Hay que saber llevarlos. Efectivamente, sí, eso es todo. Yo ya verás. No soy muy buen piloto, no te asustes. Intentaré hacerlo bien. Le tengo fe, la verdad. Voy a ver cómo va aquí dentro. Vaya. ¿Qué? ¿Cómo vas tú? Ah, pues estamos duros, ¿ah? Dame 3 minutos. Ok. Gallego, escúchame una cosa. Cuéntame. Urgente, ¿estás disponible? No, estoy en la pelu. Vale, ¿puedes mirar por favor en el mando que te compraste si está abierto el almacén porque acaba de salir una persona de ahí? Te lo veo. De color azul. No, está bloqueado.
No, estaba bloqueado. Vete allí y compruébalo. No, yo no puedo ir, Y el mando no tengo. No, pues por el mando pone bloqueado. Hay una persona en la puerta. La estoy viendo de lejos. ¡Ah, pégale a tiro! ¿Y por qué no podéis ir? Creo que está entrando, Pero no podéis ir allí. Sí, creo que está entrando. Mira a ver la puerta. Que ya la vi, que está cerrada. Me estás vacilando, ¿no? Maldita. No, si al final voy a tener que gastar 50.000 más en ponerle cámaras. Ya casi estamos, Perfecto. Vale, aprovecho de informarle a la Sí. negociación, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Vale, ir en sentido contrario, más de 10 segundos, atentar contra la vida de algún civil Que o se la pela, agente de digo. policía, apagar las luces de noche, giro en 180 reiterado, entrar por algún lugar donde no entra el patrulla, cambiar de vehículo de vida, tirarse al agua. Si entra alguien, Todo eso reventa. se rompe en negociación, ¿de acuerdo? Perfecto, sí. Intentaremos no fallar. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué dice que Ah, ya te digo que dispararle al tío ese azul que ha salido de aquí, hermano. Bueno, pero... Coño, secuéstralo. Pregúntale qué coño es y qué coño hace. Pues que lleva 5 pipas encima. Ah, ya. Sí, claro. Venga, anda. Sigue mintiéndome. Se le está resistiendo un poco. No te preocupes. Sí, de que le dé duro, que le dé duro. Sí. Venga, anda, no le rompas tampoco las cosas al tendero, coño. ¡Toma por culo! Vamos, venga. Listo. ¿Sí? Sí. Costó, pero la rompió al final. Claro, perfecto. Vale, le tengan cuidado aquí con la bajadita, un saltito y Sí. al sonido de la sirena nos vamos. Vale, perfecto. ¿Estás listo? Sí. Escucha, no saca gran cosa, pero... Ay, gallego, madre, que te parió que no hemos venido con cosas de la casa. Da igual, no pasa nada. Bueno, mata peine y tijera, con eso ya hemos hecho el avión. De chill. Sí. Hay que hacer fit trade de eso y luego Vale, huite me caso. Dale, hermana, que descanse. Venga, buenas noches. Hasta mañana acá. Flaco, gallego me va a llevar a hacer huite caso. La verdad, hermano. Huite caso, me quieren matar. ¿Estás en el barrio, flaco? ¡Hostia! ¡Madre mía! Dios, no, así no era, así no era. ¡Así no era! Así no era, así no era. Perdón. Perdón, agente, que así no era. Ah, tú me quieres matar a mí. Hostia, pero que le has sacado ventaja. ¡Sale! ¿Hablaste con Muki, gallego? Quedó de avisar para la pasta, ya le di la pasta. Le saca mucha ventaja. ¿Cuánto le diste? 200 cas.
Vale, mañana hay que trabajar fuerte, ¿eh? Lo sé. Me cago en todo, macho. Bueno, vamos a relajar un poquito, que si no vamos a romper el coche. ¿Le saca ventaja? ¡Uy! ¡Uy! Casi salto, ¿eh? Tú tranquilo, no tengas miedo. Confía. Voy a darme una vuelta por industria a ver si veo a alguien me entendió. ¿Tú cómo quieres el wicketazo? Como quiera, pero no me hagas cosas raras. No sé para dónde estoy yendo, tío. Yo tampoco. Tú revisa la gasolina. Va bien. ¿Qué pasó? Siga ahí. Hostia, como dejé de escuchar, pensé que se le había pegado algo. Sigue detrás, ¿eh? Sí, lo escucho. No worry. Ahora le saco un poquito de ventaja, pero no mucha. ¿A qué le está haciendo la técnica coche-choque? Es tu marea, ¿no? Claro. La mareadiña. O que cogéis un día a darme vuelta para ver dónde coño era técnica tubo mía. ¿Qué técnica tuvo? Pasa por un sitio que hay unos tubos, le da golpe con rueda de culo y le tira tubo, el patrulla no puede pasar. Pero yo no recuerdo dónde era, hace mucho que no hago. Yo sé que era por zona puerto, pero Betty, ¿tú sabes? Viene muy pegado. Tengo hambre. Hey, you a rata? Why you staring, bitch? I'm fucking go. Don't push me. ¡Hostia! ¿Ha atropellado personal, loco? Yo escuché como algo reventaba como melón. En la oficina esta, el almacén, no había pipas. En la caja del fondo dentro de la oficina, eso sí. Dejé dos Walter. Me saca un poco de ventaja, no mucha. No puedo abrirla. Madre mía. Que por aquí no sé si hay salida, loco. No. Se mete por allí.
si lo hacemos salto de gesso? ¿Cuál es? ¡Ay, Dios! Ah. Ahí cerca de zona cine. ¡Hostia! No quiero que haya agua. ¡Sale! ¡Fuiste en casa! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Puta madre! En vez de volcarse, volcamos nosotros. De chill, tranquilo. ¿Quieres que nos demos vuelta por puerto a ver si veo zona de tubo? No, voy a seguir improvisando, tío. No llevo rumbo. Las pipas tenemos. Bueno, pero por zona puerto también puedo hacerle pirula. Yo sé dónde se lo voy a hacer. ¿Tú quieres que te lleve a Salto Jesús o no? De momento no. Por otro hecho. ¡Otra vez para el mismo sitio! ¡Madre mía! Puede, vamos. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué mierda! La rama Y nos toca cojones. ¡Escucha que se la comiendo! ¡Que se la está comiendo! ¡Que se está comiendo rama! ¡Escucha! ¡Tira derecha! ¡Por ahí! Que lo perdemos. ¡Ah, creo que lo perdemos! ¡Lo perdimos! ¡Ah, tú lo pierdes! Muy buena. Sigue recto para adelante. Habría que cambiar de coche. Sí, a ver si vemos alguno por aquí. Escucha, al final se la ha hecho por tu sitio. Claro, ese sitio no falla. Se ha comido rama Y de esa. Hay un coche ahí, mira. Sí, tira vaya solo. No creo que vaya a venir aquí, ¿no? No creo. Cógelo, venga. Bueno, ganzúamelo tú y... Bueno, tengo yo ganzúa, ¿qué coño? ¿Este para dónde está? Ah, este para esta zona industria. Quita la máscara ya. Sí, Y la ropa. Voy a quitar esta camisa. Y si nos pregunta... ¿Hola? Muy buena, ¿puede por favor apagar el vehículo y tirar la llave del costado? Pero ¿por qué nos paras? Tiene la llave al costado y ahora le informo, a ver. Bueno, nos piramos con esta mierda. ¿Por qué no he visto la cara ya? Me la pela. Esto es darse la fuga, no es robo. ¿Cómo coño no? A ver, esto no es serio. ¿Se llamamos flaco? No, ¿qué va? ¿Qué va? Yo escapo con esta mierda, tranquilo. ¿Tú qué quieres? ¿Meterme tus vueltas que no me han metido este tiempo, no? Bueno, yo no tengo ninguna. ¡Ah, tú, hijo puta! Tira recto. Le sacamos ventaja. Tira izquierda. Y para abajo. ¡Mierda! ¡No!
ese Witekazo bueno. Eso está para el otro patrulla, me de nuestro, me cago en puta Dios. No te preocupes. ¿Te llevo a Witekazo de queso? Sí, ahora vamos, no te preocupes. Sí, pero yo no recuerdo por dónde era más o menos. Vendiendo aquí solo de chile 50 bolsas. ¿Por aquí? Sí, allí más. Nosotros escapamos y cambiamos de coche, pero aún así, bueno, nos volvieron a coger. Sigo escapando. Me cago en la puta. Ah, sí, cosa muy buena. Pero no haga mucho caso que GPS, tiene que entrar por arriba, ¿sabes? Y no le estoy haciendo caso al GPS. De hecho, no lo estaba ni viendo. Ah, bueno. Le escapamos y le escaparemos, le cambiaremos de coche y otra vez volver a perseguir. Bueno, confía. ¡Hostia! Ahí. Justamente izquierda del Witekazo que hace jefe. Pero coge velocidad aquí. ¡Madre mía, casi vuelca! Va a haber continuos de basura. Pero era. Sí, lo sé. Ah, ¿Dónde vale, es? vale. ¡Ay! Me cago en Dios. Pero ¿qué ha pasado? Yo no me estoy soltando. Yo creo que he fumado porro. Escucha, no para trinca. La del chino. Madre mía. Y ahora ya no- Flaco, está todo terreno hecho puta mierda. No van a meter, federal. Recojo, ¿dónde? ¿Dónde recojo? ¡Ay! Esto ya no anda. ¿Qué va? Sí, que lo recoja. Ayuda, Tira ¿no? para garaje rojo.
Hermano, dejáis el carro en la escalera, bajáis por la escalera y os espero abajo. Ah, sí, sí, Y en ya la segunda está. planta y os tiráis por la escalera. No, es mejor en el que está allí cerca del barrio, ¿sabes? Allí, como hicimos el otro día. Pero tengo muchas bolsas, la voy a dejar rápido, ¿vale? Pues dale, aún tardamos en llegar, que esto no se mueve. Otra hecha por ahí delante. He vendido 31 bolsas, aunque sea. Viene detrás. Bueno, ¿qué quieres? No se mueve, es lo que hay. Hombre, qué largo. Un último buiquetazo. No, que entonces explotamos. Si caemos de pie, no. Sí, sí, sí. Vamos a darle. Uy. Tardo nada. Que por ahí no pasamos. Estoy posicionado, pero salta por el lado bueno, no como el que saltaron estos, ¿vale? Sí, ok, vamos, tardamos, Hecha, ya estoy posicionado ahí. ¡Ay! Me cago en Dios. Y dispara con el taser. ¡Hostia! ¡Uy, qué me da! ¿Hay tiro? Sigue en la llanta, ¿no? Pero no veo cómo culea esto. Joder. Te pinchó los dos, No, pero todavía no está la llanta, Madre Cuando mía. esté en llanta nos vamos. He visto mi vida pasar por delante, ojo. Ahora. Abajo, canales. A canales, canales. De aquí nos matamos, colgado. De aquí nos matamos. Corre, corre. Ya he hecho el lío yéndome. Se pensaba que me iba para adelante y me iba por eso me he dado la vuelta. Rápido a la derecha, aquí. Aquí. Meteros para aquí. Ah, no nos va a seguir, le he hecho el lío. Oh. Aquí arriba en tejado, flaco. Voy a ir por un carro mientras, ¿vale? Quedarse ahí. ¿Dónde está? Llevando por un carro. Este chico llega unos flacos. Yo sigo en el contenedor. Madre
Madre mía, de la que no hemos escapado. Bueno, ahí lo va. Si me quiere dar por culo. Tío, aquí no nos puede encontrar, es imposible. ¿Qué haces, hombre? Perdón. Shh, calla. No nos puede encontrar aquí ni de coña, loco. ¿Hemos sido tontos o qué? Ah, ¿te imaginas que ahora aparece por ahí una puta contaste? Yo me parto polla ya. Un patrulla me ha pillado robando un coche, se ha fumado un petardo y se ha ido, y se ha ido, se la ha pelado. Madre mía. Os recojo por detrás de donde habéis subido. No, si estamos en contenedor de tren escondido. Vale, ese era el tío que estaba buscando, hazme caso, ¿eh? ¿Qué dices? He dicho, este no tiene nada que ver con vosotros, lo dejo. Claro, pero vio un cabrón que habrá dicho, están robando coches, ¿eh? Y este ha dicho, estos son ellos. Os recojo, anda. Madre mía. Estoy justo donde habéis escondido. ¿Me escucháis? Sí. ¿Dónde estás? ¡Ah, muy bien, flaco! ¡Había hueco! ¡Su puta madre! Claro, hermano. No, si ya me encuentra una tercera vez, ya apague, vámonos, ¿Pero dónde está flaco? Este tío. A ver, Fari. ¿Qué salta para irme para donde estaba él? Lo que pasa es que había hueco y cayó ahí. ¿Se han llevado a Chepúo? ¿El qué? ¿A Chepúo? ¿Cómo que Chepúo? Ah, vale, ¿dónde? En zona de... En zona ¿Aquí atrás? Sí, aquí atrás, que hay que abrirse valla y tal, ¿sabes? Sí, sí. ¡Hostia! Joder. ¡La Marimorena! ¡Marimorena! Brother. No. Bajarse. Vamos. Madre mía. Hostia puta. Yo me quedo loco. ¡Madre mía! Casi lo pierdo 2 veces. Y cuando cogí lo perdí de verdad, macho, nos fuimos para el puerto. Cambiamos de coche, nos quitamos toda la puta ropa y el pavo apareció por allí y nos mandó parar, ¿oíste? ¿Qué cojones? Sí. Nos mandó parar en parada de tráfico. Pero saltaría el robo de coche, ¿sabes? Pero no, le iba a parar por los cojones, ¿sabes? Hostia, gallego, ¿sabes que no hemos dejado guanteras? ¿Has cogido las cosas de guanteras Sultan? Ah, no. Bien, pues ya está. Vamos para allá. No, José, el vehículo ahí. De este no, del otro, ¿eh? Está en el puerto. Esta parte sí, ya está tomado por culo. Da igual porque solo dejé mierda, las mierdas que valen poco. Eso sí. El relojes y las cosas que valen las tengo aquí. Flaco, yo te recomiendo cosas, nunca te vayas con gallego a 4:30 de mañana a robar peluquería. De puta madre, ¿te lo pasaste bien o no? Sí, hombre, claro que sí. ¿Quieres Claro. hacerte otra? Yo me lo gocé. Pero no. Yo ya le avisé al policía cuando estaba negociando. Le dije, mira, caballero, que yo no conduzco muy bien. Le aviso. Madre mía. Pero bueno, no tuve choques, no hubo ningún wiquetazo grave. A ver, fue bien. Había un poli me ha pedido que se la haga al antiguo y se la he hecho al antiguo y me escapan 2 minutos. Este creo que era de eses. Verdi se vende conmigo que me quita 31 bolsas en 5 minutos. Sí, claro, si se venden volando. Ya, bien, Claro.
3 bolsas 600 así. Sí, sí. 800 vendo yo. Ah, pero yo estaba Claro, ahí claro. conduciendo más que vender. Claro, claro. Sí, claro. Poco a poco. Ah, ¿no está buscando todavía? ¿No sigue? No, que se escucha sirena, pero digo que no está buscando todavía. Mira yo mi moto donde la he dejado escondida, hermano, para que por vosotros un carro. Mira. Vamos a dejar de ver este carro aquí. Hostia. Pillarse 50 cada uno, dos por culo. Me cago en la puta. Pari, pero no empujes, colega. Perro flauta. Hijo de puta, ¿sabes? Hijo de puta. Voy a cogerme una pipa por si se nos lía, ¿vale? Voy a coger la que... ¿Cojo una SNS? No, una cerámica, coño. Walter o cerámica, da igual. Vamos al carro este de mierda y lo cambiamos por otro. Vendemos en sueltas de gallego. Pues ya está. ¿Os quieren vender furgoneta equipo cantar? Eso cuando estamos 8, lo ponemos 8 a vender. Escucha, antes le he puesto 180, que corre esa puta mierda, 180, hermano, pues ya coge más que el yugular, me cago en la puta. Yo no sé. Escúchame, cuando lo torees, ¿cuánto va a pillar? No sense, brother, no sense. Sí, sí, no. Yo iría al taller y hablaría seriamente, bro. Aún así, va bien, Ya. ¿En qué vamos? Pues vamos en el yugular. Vale, de una. Tengo guardado ya, voy a buscarlo. Vale, le cambio la matrícula a mi Sultan. O cámbiale la matrícula a tu Sultan y vamos en el tuyo. Yo creo que va a ir mejor, a lo mejor de ID4. Sí, como quieras. Yo te lo juro, gallego, no me río tanto en persecución en la vida. Sí, es que soy un crack. Eres el crack de freestyle, del wikitazo. Claro, hay que improvisar, coño. Un poquito por aquí, un poquito por allá y... Escúchame, ahora que has dicho Franco... Me da que mi Sultan la han vuelto a confiscar, pero esta vez sin motivo. Ah, muy bien. ¿Qué dices? No puede ser, coño. No puede ser, ¿no? Pero me gustó el de la rama esa chunga, ¿eh? Sí, el de la rama de griega. Sí, Pero sí. el policía yo creo que se pensaba que... Pues me llevo otro que hay aquí. Quizás está más que estampando. Vamos a comer la matrícula. Pero esto tiene la matrícula cambiada. No sé, ¿cómo miramos si la tiene man... Claro, es que no se puede saber. Queda por culo. Ah, bueno, sí. Bueno. No, para eso cojo yo otro. Pues llevamos el yugular, hombre. Voy a por él, está ya. Venga ahora. Hola, señorita. Hola, ordena el armario, por favor, no lo desordenen. Sí. Ahora cógelo de sorteo yo.
¿Qué cojones? ¿Para qué mierda entré aquí? ¡Ah, mira! ¡Ha volado! ¿Has visto eso? De rodilla, de rodilla. Qué poco respeto. Pero si no te he dado. Si te has Dale una caído con colleja, aire. dale una colleja, Santi. Nada, que va. Si te has caído con aire, ¿eh? Matrícula va, muy buena. Vamos, entonces. ¿La tiene cambiada ya? Sí. Hijo puta, el Fari cómo se aprovecha de los débiles, ¿eh? Sí, siempre. El día que vaya al gym te cagas. No, seguiré estando igual de fuerte que tú. Hijo de puta. Voy arriba yo. Hey, that was supposed to be funny. Flaco, yo me voy para atrás. Claro. Hermano, ahora vendo fuerte. 2 bolsas 412. Fuerte, tú.
Bajo por las otras escaleras. Dale. Bajando, ya. Por las de atrás, ¿eh? Sí, voy lento para que te dé tiempo a bajar. Sube. ¿Pero dónde está la patrulla? Pues creo que está esperándonos atrás. Ah, pues nos vemos en Disney, ¿no? Sí, porque la tira por detrás, pero no sé para qué. ¿Queréis Pues zona vale. de obra? Vamos a dejar lo que tenemos, no vamos a montarlo. Sí. Claro. ¿Eh? ¿Qué? Yo me he cogido los 30. Ah, sí, yo tengo encima. Puto patrulla. Hijo de puta, el patrulla, ¿dónde estará? Vamos a seguir por aquí, hermano. Vamos a darle fuego. Seriously, nobody tells jokes about fat bitches. It was solid. Fuck that rag. They don't know funny.
No os vayáis muy lejos, perros. No, no. Suena poli. Ah, no, pero nada, ha pasado de largo eso. ¿Estáis abajo? Sí. Sí, estamos debajo. Patrullas por la zona del Ammunition. Están en persecu, Van para el Amu. ¿Dónde estáis? Que ya acabé. Aquí abajo en la escalera que tú has subido. Ok, bajo. Un patrulla. ¿Bajo o no? No, se ha ido, se ha ido. ¿Dónde estáis vosotros? Justo en la escalera que has subido. Flaco, flaco. No os veo, tío. Por la escalera que tú subiste. ¿No? Para, loco, que estaba montando. Arriba, a ver si estaba, bro. Ahí, oh. ¿Tú lo has traído tú para Venteca, llegó? 50. No había un patrulla aquí atrás. ¿Cómo? Digo, si no había un patrulla aquí detrás del edificio este. No. Entonces erais vosotros, me pareció escucharlo. Claro, nos hemos pasado nosotros por detrás antes, como está vendiendo. Vale. ¿Tú ya vendiste todo? Sí, claro. $11.400. Me faltan 6. Dale.
Mira cómo le compran al flaco. Sí, sí. La droga, ven al flaco como flaco, dicen esto bueno para adelgazar yo. Me ha comprado uno en uno la gente, me cago en su puta madre. Esa putada a veces. Patrulla, patrulla. Ahí lo va. No doubt about it. Did you see that Miranda Cowan sex tape? Holy shit! Toma, Poppy. Ya terminé. Perfecto, maravilla. Ah, ya me vendió 60 bolsas así. No más, me vendió 74. Sí, se venden volando. En esa esquina ahí. Y de día, porque de noche cuesta un poco más. Me cojo otra 30. Y yo me voy a dormir. Venga, Fairy. Como tú me vuelvas a llamar Fairy, te reviento. Nos vemos, Fairy. Nació él, tío yo. Te queremos, Fairy. Madre mía. Me voy yo para arriba. ¿Te quedas aquí abajo o qué? Dale, de una. They're gonna fuck your shit up! Oh God! No! Johnny! Yo! Rob 208 meet. You missed it. Yeah, I know. Ah! Shit is wavy. I got some nice ski back home.
Hay un coche negro parado ahí en medio del puente que viene hacia Industrias desde el barrio. Sí, lo veo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo el tío? Ni puta idea, la verdad. ¿Se la está tocando ahí parado? Pues igual, sí. Seguro que va a venir cuando vende, tú verás. What's good, dude? Acaba de poner las luces. ¿Pero qué es poli o qué? No. Mira, viene para acá. Pues venga, le saco la pipa, ¿eh? Dude, you fucking up my kicks. Cocaine superpowers. ¿Se piró o qué? Está ahí abajo, justo, ¿eh? Ha aparcado justo debajo tuya, ¿eh? Bajo por el otro lado, ¿me pillas? ¿O qué? Vale, pero no sé qué hace ahí el tío, la verdad. Pues no lo sé, la verdad. No lo veo, tío. Está enfrente por donde tú has subido. Da el poli no, el heli volando por aquí encima, ¿eh? No, yo llevo máscara. Te da media vuelta. Voy a bajar. Foto, Leli, ¿eh? Da igual, tengo máscara. Voy a bajar por el otro lado, por donde subí. Píllame ahí. Y se va, me debe montarse en el carro y se va. Ah, no, está mirando la zona. Sí, se va. Por la cara se me ha puesto a enfocar, hermano, y se va. Vámonos de aquí, esto no huele bien. Me quedan 10. A mí 9, pero vámonos de aquí que esto no huele bien. Ahí está el coche, aquel sigue allí parado. Y el heli seguro que llamó a algún patrulla para que venga. Nueve bolsas de mierda que me quedan. Pues sí. ¿Te pillas una pipa y vamos a mirar por otro lado a ver si está metiendo a alguien? Pero entra por detrás del barrio, no va a ser que esté por ahí controlando. El puto helicóptero desde arriba. Sí. No, pero por aquí no está el heli. No sé, ¿tú te ves con ganas? Sí, ¿tú estás con energía o no? Estoy un poco cansado, la verdad, pero bueno. ¿Te vayas a sobar o qué?
Pues... En breve sí, pero bueno... Si hacemos algo, pues... Una rodilla. Pues vale. Vale, yo no llevo ni la cuenta de lo que vendí. Da igual, no voy a entrar nada. Pero 80 o así debí de vender. Sí, has cogido, no, 90, 30, 30, 30. No, que la primera, 80, la primera cogí 50. Ah, pues te fue mal, hermano. 50, 30 y luego has vendido 20. Puede ser, no lo sé. Has vendido 100. Bueno, no cogí la pipa, da igual, llevas tú, ¿no? Sí. Vale. No, pero cógela tú por si acaso también. Vamos a darle de una. Una Walter con 52 balas. ¿Para qué más? Se le vuelas con 50. Sí, sí. El otro día le quitamos 60 bolsas a uno en el pie, por eso digo, a ver si nos llevamos algunas de gratis. No voy a ver si hay amor. Esta es la hora de los amor, bro. Hombre, si quieres solicitarlo, podemos intentarlo. Yo qué sé. ¿Tú te ves con ganas? ¿Qué vas a conducir tú? A mí me da igual, bro. Coño, si estás cansado yo tampoco plan, ¿sabes? De forzarte. Yo no me canso yendo de copiloto. ¿Qué quieres que te... ¿Mañana curra o qué? No, mañana tengo un día liado. Bueno, me imagino. Eso no sé, a lo mejor te viene mejor descansar, bro. Nada, damos una vuelta y luego me voy a dormir. Vale. ¿Nika, que se piró a dormir? Sí. No me lo creo. Mira el de la moto, mira el de la moto. Mira, mira, bro, si es que es lo que te digo. Si es que es lo que te digo. Mira, mira, mira. Claro, pero es que esto igual es territorio, Esto bueno, igual. como industria es nuestro, ¿sabes? Sin vender ni nada, para ahora. ¿Qué pasa, brother? Hola, buena. Sí, aquí dando una vueltecita a ver cómo está el piel. No vienen ¿Todo bien? a pegar el palo ni nada, ¿no? ¿Qué va? ¿Cómo vamos a pegar el palo, hermano? No sé, ¿cómo están enmascarados? ¿Y tú también? Claro. Pero lo que somos hombres de incógnito. Hombre incógnito como poli o Claro, qué? hermano. ¿Qué va? ¿Qué vamos a ser poli? ¿Tú me ves pintar de poli, hermano? Claro. Escucha, por lo rojo y demás te pregunto, ¿vos que sos lo de la fuente? Sí, brother. Ah, listo, listo. Nada, tranqui, nos conocemos. Ah, ¿ustedes quiénes sois? La BSK. Ah, pues yo no he conocido, hermano. Yo Sí, soy flaco. quedamos de conocernos aún. Estamos pendientes de reunirnos. Ah, vale, pues de puta madre. Quedamos, Si quieres pillar mi teléfono. Dale. Tranqui, son los de la fuente. Es que ya estaban viniendo los chicos para acá. Es que, en plan, como nos dijeron ustedes que, bueno, uno de los tuyos que andan más que nada por industria. Sí. Claro. Nosotros estamos intentando controlar lo que es Pier y universidad. Ah, vale. De puta. Hay otros también que controlan el pie, ¿eh? Bueno, que vengan a hablarnos. Lo estamos buscando literalmente. Ah, pues de una. Intentaron tirotear, pero comieron solo. Por eso venía más que nada para ver si estaban aquí, ¿sabes? ¿Quiénes son? Unos que visten de negro con un poco de azul. ¿Pero dónde viven? ¿Sabes dónde viven algo? No sé, nos pararon cerca del motel La Perrera. Y nos mintieron entonces. Listo. Tranqui que mañana nos encargamos nosotros. Que los estamos buscando hace 2 días eso. Nosotros también, pero nos tumbamos a 5 y ahí se quedó la cosa.
No, nosotros uno solo nos dijo que lo mandaron a vender acá porque ellos dominaban la zona y lo estamos buscando todavía. Nosotros estamos todo el día acá. Y todavía no lo vimos por acá. Desde que los tumbamos no se la ha vuelto a ver, ¿eh? Ya. Pues nada, Rey, cualquier cosita me pegan un Ya bien, un placer. Venga, tío. Dale. Este es... Parecen buena gente, ¿eh? No, sí, la verdad que sí, coño. Mira, me ha preguntado, le he dicho la verdad. Sí, no, que yo hablé con ellos ya allí en Industrias. Por eso os dije yo, ¿sabes? Que pensabais que eran nosotros. Y yo os decía que no, que estos, joder, que venían de buen rollo. Yo tenía la misma mano, le secuestrábamos y a tomar por culo todos los que nos siguieran, vaya. Ya. Mira ese carro negro y azul, bro. Pues la uni tampoco venden ellos, ¿eh? Porque el otro día me puse a parar uno, no sé si tú estabas. A ver. Me rodear 3 carros. La peña vende por todos lados. Ya. Menos por Industrias, que lo respetan bastante. Sí, Por lo que sea. Por los de la fuente, brother. Sí. No, y los que venden nos avisan. Por ejemplo, el otro día estaba por allí y... Bueno, no sé quién era, pero creo que era de los campos. Yo me limitaría a eso, a controlar nuestra zona. De vez en cuando meterse por aquí, bueno, pues igual es buscar conflicto con otra gente, ¿sabes? Ya, pero bueno, si no hubiéramos Tenemos el Eli, nos está siguiendo el Eli. ¿En serio? Sí. Porque por dar esa vuelta... Sí, o por ir con máscara. O por que nos sacó fotos antes vendiendo. A que me bajo y le disparo el del Eli. No, piérdelo, acabamos antes. Ya sabes lo que pasa con la poli, mejor no liarse con ellos. Ya. Le voy a hacer un lío de cuidado. Toma por culo. No. Hostia, una ambulancia. Loco. ¿Qué mierda? Hay peña ahí abajo. Uno loco, un segundo. Otro segundo. Y salimos otra vez. Adiós, Eli. Esa es buena, ¿eh? Sí. Se fue a la otra salida, seguro. Nah, este coche... Bueno, nuestro barrio. Sí, también. Este coche hay que dejarlo y cambiar la matrícula ya, porque ya le escapé 2 veces hoy con él. Sí, le sacaron fotos y todo. Como esté en nuestro barrio, lo flipo. Está a la derecha. O ese es el que está ahí en Grove. Ah, es el de Grove, está a la derecha. Vamos a guardarlo rápido y hueco. Sí, mételo para abajo y fuera. Por culo. No hay hueco aquí, bro. Todo aquí dentro. Hay que llevarlo al almacén. Creo. Mira, mi sultán está aquí. Que me decía que estaba afuera en la comisaría. Tendrás el GPS averiado.
Hostia, no queda ni un puto duro, colega. ¿Dentro? De limpio no queda nada. Va, hay que blanquear. A ver si No, intento ya está, blanquear ahora, ¿vale? ya está. Solo hay que esperar a que venga el puto Sean. Ya tiene la pasta. Ah, de una. Si quieres, pégalo un toque a ver si va a tardar o cómo. ¿Qué dice mi hermano? ¿Tú eso lo puedes tener para esta noche o ya para mañana? Lo del blanqueo. Ah, de una, hermano. Ya está, tú me echas el toque a mí, ¿vale? Que creo que estaré yo solo. Venga, guayón. Me ha dicho que ahora en un ratillo. No te voy a dejar solo, ¿qué vas a hacer? No, yo me doy una vuelta por ahí, bro, no pasa nada. Yo lo veo, conozco gente, tal. Bueno, tú aprovecha y descansa, hermano, si estás, ¿sabes? A ver, si vas a estar de chill, voy contigo. Yo no estoy Sí. ahora para pegarme de tiros, pero... No, si vamos a estar de chill, vamos a dar una vuelta de chill. Voy a llamar a alguien, a la Martina de los Rosas, a ver qué está haciendo. Pues venga, sí, si vamos a estar de chill, de relax, sí, me cunde. Ahora, llévate una por si acaso. Tomar un canuto. ¿Qué pasa, la Martina? ¿Está ocupada? Vale, de una, de una. Nada, yo estaba con el gallego de chill para darle una vuelta. Vale, tú me echas el toque. Venga, que vaya bien. ¿Alguna vuelta por ahí o qué? ¿Algún lugar? Sí. Vamos a cambiarnos la ropa, ¿no? Ya me cambié. La puta poli, estaba dura, ¿eh? Nah, yo la hago el lío siempre fácil. Lo único Sí, que no sí. puedo hacerle el lío a la MU porque no hacen el lío ya nosotros. Claro. No, a ver, sí, tú sí, pero por ejemplo, a mí me cuesta más. A mí si me hacen el lío me joden. Aunque bueno, hoy se la jugué bastante bien al poli, la verdad. Me puedo enseñar ruta, hermano. No, a ver, yo voy improvisando, yo me acuerdo. ¿Sabes? Yo voy contigo y me voy quedando con las cosas. Yo es que voy improvisando mucho, voy enlazando las calles, bro. Claro, claro. Mira, lista por aquí. Sí, lo escucho. Va No, por no, encima, va hacia el barrio. Bueno, antes íbamos en un yugo, ahora no me insulten, ya me jodería. Ya. Pues lo que te digo, que... A ver, yo voy improvisando y de vez en cuando, pues cada vez conduzco mejor y hago mejores rollos. Bueno, si te complica Pero mucho, bueno. le haces esta a tope, bro. Ah, ¿qué va? Sí, esto también lo hago. Pero yo, ya te digo, el freestyle me mola, tío. Claro, Pregúntale hermano, al el Fari se lo pasó de puta madre conmigo ahí. Yo ya no hago ruta, yo hago freestyle, veo un salto y Claro. lo uso. Claro. Y si sale bien, bien. Y si exploto, pues exploto. Claro, no hay más, bro. Buah, mira, tira aquí ¿sabes la que hago yo siempre? Te voy a enseñar una movida. La que hago yo siempre, la que va a canales, que está por detrás de basurero. Vale. Tira, mira. Que antes se la lía ahí al poli que flipas. ¿Por dónde dice? Por detrás del basurero, ¿sabes? Aquí no es. Vale. Estuvo guay, estuvo guay. reír más hoy XD. Me mola, tío. Sí tiene más emoción. A mí esta me gusta, pero... es que la hice una vez y me fui al agua. Yo es que eso, hermano, te vas tú con ellos. Claro. A ver, esto ya detrás va sobre el... Sí, por aquí vas. Sigues por aquí. Sigue recto. Sigue recto. No, sigue. Vale. Sigue recto. Aquí a la derecha, pero sigue recto. Ah, pero por aquí yo no me metería, Ya lo sé, sigue. Aquí ahora a la derecha. Espacio. Mira. La rampita esta, Aquí. No, sigue. Aquí a la izquierda. Aquí. Miras el seto ese. Ellos no miran. Aquí hay varias formas. Yo le freno aquí y me meto para abajo. O si no, sigues recto y mira lo que descubrí hoy. Sigue recto, despacito. Pegado aquí para no caerte. A la rampita a la casa, ¿no? No. Aquí delante, justo. Aquí. Sigues. A derecha. Aquí no pasan.
Y por aquí tampoco. Ahí chocan. Con la rama. Y se quedó clavado en la rama esa del árbol. Hostia. Ahí en ese... Por ese sitio hay varias salidas, ¿sabes? Puedes tirar para abajo, puedes tirar recto, puedes tirar para... Yo una que nunca he usado, bro. Bien. Mira, por aquí hay una ruta simple a la antigua, que es para que no... sin salto ni nada. ¿Sí? Aquí justo. Se mete aquí a la derecha. Aquí le derrapa mucho el coche. Ahora está. Irte por aquí. Mete por aquí detrás. Vale, así. Y tal. Pero luego Hostia. te puedes ir por aquí. Aquí le haces el lío fácil, Y aquí tienes que hacerlo. A ver. Espérate, A ver si me sale. Uf. No, bro. Liada. Nada, no pasa nada, caes derecho. No va a poder sacar carro sin caer. Sí que sale. Para arriba igual no, para abajo seguro. ¿O no? Ahí. Volcán. Toma Viquitazo XD. Bueno, nada, desvuélcalo. A ver. Este está bien, pero uf, esto con un panto, tío. No, pero ya sé cómo hacerle, hermano. Mira, te voy a enseñar ahora. Hay otro lado, en verdad, para tirarle. Me pensaba que por aquí iba a caer bien, pero está chungo. Hola, Feli. Sí, ahora mismo. Wikitazo. Pues primero necesitas algo llamado COD, Internet COD. Increíble descubrimiento, lo sé. Buena suerte con tu aventura wikitacil. Ojo. ¿Existe el wikitazo, de verdad? A ver, ¿sacamos la pata o qué? Inténtalo tú. ¿Se ha enganchado o qué? Yo no tengo más fuerza. Hostia puta, brother. Qué puta liada. Cago en la puta. Hermano. Bio. Esa. Solo necesitas un wiki y un tag. Ahora. Es Ahí súper vas. fácil, inténtalo. Ah, me está vacilando, Hay que volcarlo. 2021 ya ¡Ey, no ey! sabes lo que es un wiki. Genial. Ahí va. Dale. Hostias, Laia se quedó en 2021 carita riéndose. Esa es, bro. Ahí va, casi. ¡Ah! Tomar por culo. Para quitar una bombilla. ¡Lo tengo! No, por aquí. El baile del muerto XD.
Lo tienes, lo tienes. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. Ay, me he quedado doblado. ¿No puedes montar? Sí. Y ahora el coche hace. Te la voy a enseñar bien hecha. Bueno, si sale de aquí. Ahora. Volvemos a entrar. Te la vuelvo a enseñar bien. Entra por aquí mismo, por aquí, izquierda, te metes aquí y derecha. Y te va por canales. Sí. Y ya si toma por saltas aquí. Estás por aquí. Es buena, la verdad. Le quitas bastante en patrulla. Sí. Se le escucha. Lo llamaban XD. Martilla con toda. ¿Hay algo abierto? Seguramente. La casa de empeños. Podemos ir a vender toda la mierda que tenemos. Tenemos una de mierda para vender que flipas. Vale. Está en el almacén. Y en el barrio también hay. ¿Qué es lo que se puede vender? La casa de empeños, relojes, anillos, cuberterías, Esos no son dedos, son televisores. ¿Cojo yo del barrio y tú del almacén? Sí. Ah, vale. ¡Hostia! ¿Sí? Ah, pues ya quiero el carro reparado 100%. Madre mía. Ese loco no ha caído del techo. Sí. ¿No hay una pizzería abierta, hermano? ¿Una pizzería? Pues creo que no. Por suerte. ¿Cómo pegaría una pizzería en el paseo marítimo enfrente del pier, bro? Ya te digo, guau. Por el culo. Eso es mi primo, que era un aventuras. Hostia. Madre mía, hay que tener ganas. Voy a dejarle el almacén rápido. Ja, 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 ja. Coño. Pero va que ya. Una carrera. Para que al final se lo quedara la 3 jefa Carita riéndose. Pues sí. A mí me la pela. Marda. ¿Dónde metieron esto ahora? Pam, pam. Cuberterías. Lámparas V. No, la lámpara V no la compraba. Yo me quedé con ganas de quemarla, la verdad, XD. Sí, ¿no? Habría estado bien, sí. Yo tengo ganas de ver cómo va a estar ahora Spain después del wipe. En plan, qué van a meter y cómo va a ser. Por un lado me molaría tener una banda allí. Creo que podría estar goth. El viticazo de la pizzería. El wikitazo, eso sí que fue un wikitazo. Bueno, da igual, está bien, tío. Éramos plazarianos. Como buen plazariano. Un reloj, pues... una tele y otro reloj. Sí.
Me ha llamado el gordito de los Rosa que si hemos pasado por su barrio y le he dicho, no, pasa por detrás, coño. Ah, sí, por detrás, claro. Ya estoy, que el lago también podrá tu barrio, ¿no? Estoy en el barrio, estoy en el barrio. De una, coño, ¿no ves cómo corre? Hombre. 2 segundos, hermano. Voy a ver si te dejaste algo. Nada, vamos, venga. Píllame aquí. Quito. Te dejo ahí en la guantera, lo pillas tú ya. Vale. Tengo una pasta ahí, Una, la verdad, encima es limpio, ¿no? Sí, claro. No, pues. Qué carro más guapo ese, ¿eh? Sí, no sé qué carro era, pero estaba guapo. No sé. Por si había alguien dormido que despierte. Eso es. Díselo. ¿Qué dice, hermanito? Americanos. No, tío, de puño americano no, bro, la verdad. Pues si te enteras así, avísame que necesito uno. Vale, hermano. Yo te digo. Gracias. Venga, bro. ¿Tú sabes de puño americano? Sí, eso sí, claro, Neo seguro. Hostia. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Decirme, Para venderte algunas cositas, sí. ¿qué sería? Te hago un recuento. Tengo 15 relojes de plata, 10 anillos de oro, 2 televisores y una cubierta de plata. Dame un segundito. No sé yo si le gustará, Repíteme, por favor. Sinceramente, no sé yo. ¿Cuántos Xpeng no era capaz ni de vender hierbas. 15 relojes de plata. 10 anillos de oro. ¿Qué más? Una cubertería de plata. ¿Sí? Y 2 televisores. Sería 20.480, ¿vale? Vale, de puta madre. ¿Me lo pasas por fin? Sí, claro. ¿Por qué se reinicia la animación, tío? Cada X tiempo. Mira, se coloca, se pone bien ahí y de repente se reinicia, tío. La puñetera animación. Una putada, tío. Cuanto poco, mires, se reinicia. Pero un poco y se vuelve a poner. Ahí está. No sé por qué pasa eso, tío. Pues muchísimas gracias. Por ahí. Nada, ustedes. Buen día. Maravilla. Igualmente. Venga, hasta luego. Chao. Toma, hermanito. Música para dejar a José dormido XD. Hombre de chill.
Ole, pues 20.000 Como tu Sultan, ¿no? Sí, 20.000 pavillos frescos. El puto Sultan ese hay que tunearlo, tío. ¿Cuánto sale? Tengo que tunearlo, eso es caro. Sin el blindaje y sin algo más que no me acuerdo qué coño era, 140.000 pavos. Coño. Sí, no. Lo pagamos, bro. No, si estoy ahorrando yo para él. Lo estamos usando también todo el rato para lo vamos. Ya, es que... Entre todo, bro. Lo que eso se lo deja a quien sea, ¿sabes? Eso tuneado para hacerse ambos tiene que ir volando. José el Escobas Bro, se lo pagamos XD. entre todos. Porque después eso es una inversión. Ole. Es una buena inversión. ¿Sabes quién lo tiene ese tuneado? Sí, lo escuché, el dragón negro. El dragón negro, el cabrón. Escuchante en el bar. Porque le habrán pagado entre para usarlo, lo vamos. Seguro. Es lo que tenemos que hacer, bro. Bueno, ahora con lo que blanquee y tal, si no le pedimos que blanquee algo más. Si ya va de serie, ya va que flipas. ¿Tiene vinilo? No, bueno, no sé. No probé, no pregunté, porque solo pintarlo son 7.000 pavos. Fuah. Es que cada pieza son, creo que 2.500 pavos, ¿sabes? No vaya a ser. No joda la cara, tú. Sí, no. Sí. Cuesta más que yo el carro. Su puta madre. Es que hay que pensárselo muy bien, porque por lo que cuesta tunear ese coche casi te compras otro Jugular, ¿sabes? O un coche así, ¿sabes? Ya, pero el mejor que hay. Sí, yo creo que sí, pero bueno, voy a dejar la pasta. Casi me llevo los 200.000 pavos encima. Hostia, me fui antes allí al compraventa, colega. Al compraventa no, al concesionario. Y en el catálogo de coches VIP que tienen. ¿Sí? Hostia, tienen un Supra de este, ¿sabes? Uf, menudo pepino, colega. Está enamorado, bro. Uf, ¿quieres ir a probarlo? Es que me va a poner los dientes largos, Yo no quiero probar esas cosas. No sé. A ver, no sé, me sorprendió porque pensé que iba a correr más, pero... Uf. Estéticamente chulea, ¿no? No, y suena una puta locura. Si el Sultan suena, eso flipas. Nada, es de locos. Y es como el que si viniese preparado ya, tío, porque ya de serie suena que es una barbaridad. Qué guapo, tú. Venga, lo voy a ver rápido. Y mira, y pruébate el coche de 10 millones, vas a flipar. 10 millones, tío. Aprovecha que estos locos te dejan probar cualquier coche. Bienvenido al mejor concesionario de coches de la ciudad. ¿En qué puedo ayudarte? La mierda va que flipas, chaval. Yo lo mira. Qué locura, chaval. ¿Cómo suena esto, chula? Ah, vale. También hace la croqueta. Hostia. ¿Qué cojones? ¿Quiénes son estos? Hay cola para probar coches, madre mía. Madre mía, ¿cómo va eso, loco? Bienvenido al mejor concesionario de coches de la ciudad. ¿En qué puedo ayudar? A ver, vamos a intentar probarlo sin volcar.
A 200, de serie. Qué locura, colega. Manito, ¿cómo va eso, manito? Madre mía, Edu. Va el puto loco. ¿Qué? Puta locura, bro. ¿Cuál decía? El antepenúltimo, ¿no crees? Sí, claro. Madre mía, bro. Cómo suena y todo. Es Eso una lo puta... he puesto a 200 en 2 segundos, bro. Sí, sí, yo también, que es una Eso puta tuneado locura. como va, ¿no? Eso tiene que volar tuneado, colega. Madre mía. Este también, ¿qué hay último? Es el que te digo yo, el Jester. ¿No? Vale, no, es que el antepenúltimo, uno de naranja, ese va mejor aún, ¿eh? A ver, que digo yo, es el Jester, pero que parece un Dígame, si Supra. lo mejora. Que Sí, parece sí, un sí. Supra, ¿sabes? Que viene como, no sé, como que viene preparado ya, macho. Pues suena una barbaridad. Yo he probado otro mejor, ¿eh? Ah, ¿también allí? No lo vi. Sí, sí, sí. El antepenúltimo. Joder. Aquí nada. Pero que es un Jester. No, 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 no era un Jester, ¿eh? ¿Cómo se llama entonces? Ya te digo. A ver. Pruébalo. Sí, déjame ver. El antepenúltimo, vaya que es naranja. A ver. ¿Cuál es? No es el que probé yo. Mejor concesionario de coches de la ciudad. ¿En qué puedo? El Ocelot este. Está gordo ese está. Sí, también va bien, pero no sé, me mola más el Supra. Más manejable. El Sultan, La girada cuesta un poco, pero de aceleración se pone a 200 en 2 segundos. Sí, sí, el Jester lo que tiene es más manejo. Está un guapo los dos. El Sí, Jester está sí lo un había guapo. visto ya antes. Aquí no hay nada, ¿no? Qué va. A ver. ¿Esto qué es? Eso es un bar, el COI. Claro, la movida del barrio ese de los Rosas, colega, es que por ahí es una zona bastante mítica de meterse escapatoria, macho, escapar. Que antes no vivían ahí y se lo han cambiado. Claro, pero es que ahí justo donde se Vivían detrás metieron, del macho. concesionario y ahora se han metido ahí justo donde todo el mundo escapa, hermano. Claro, macho, madre mía. Uf. Es una liada, yo qué sé, no sé, saberse dónde están todos los putos barrios es una movida. Ya. También donde estaban los verdes. Cago en yo por ahí también me solía meter mucho. Ya, bueno, pero en verdad siempre ha sido un barrio conflictivo. Han vivido toda la vida ahí, ¿sabes? Ya, sí, lo sé, pero... Ole. A ver, el caos, mira, el caos empieza a petar, hermano. Hay un montón de rosas allí delante del hospital, ¿no? Hostia, vaya fiesta tenía aquí. Yo aparco ¿Vas a aquí, dejar? me la pela. Aquí mandamos nosotros, hermano. Oye, ¿qué pasa? Aquí somos los de la fuente, ¿tú algún problema? Luciano, por aquí.
10 segundos. Hermano. Hombre. Aquí hemos venido a verte un ratillo. Flaco, escucha una cosa. Dime, verdad. ¿Un mogul negro te suena a ti de algo? ¿Cómo? Un mogul negro. El modelo mogul. Yo es que no sé. Negro entero con negro tintado. Es muy deportivo, ¿no? Efectivamente. Lo he visto antes de dirección del garaje rojo como para comisaría. ¿Y sabes de quién es ese coche? Que va con los cristales tintados y todo, hermano. Es que por alguna razón nos viene a tocar los cojones. Yo qué sé. Hostia, pues ni puta idea, bro. Si algún día Hostia, sabes, pues te pero- digo, si quieres déjame tu número. Me cago en Dios, pero a mí en internet Sí, me pone claro. que es un Apache, un helicóptero, joder. Ah, no. Pero tienes que buscar en concreto... Joder, ¿cómo te lo...? Es que puse en Google Mogul GTA. De una, brother. Oye, guapos, también vendo Pero me comida y parece. bebidas, por si tenéis hambre, no sé. Ahora en pedimos fin. una cervecita o algo. Ole, En mi fin, niño. que tú, Luciano, ¿tú sabes cuál es esa marca de coche? Joder, no estoy puesto yo marca Sí. de coche de baja gama, No, ¿Hay gentecilla no. dentro? No hay nadie. No, no hay nadie, si estamos aquí. Tenían venta a la haciendo puerta y eso engaña No. mucho, ¿eh? Hemos ido al Vanilla, hemos ido al Tropical y literalmente no hay nadie por ningún lado tampoco. pasta. Sí, están todos metidos en casa, yo no sé qué coño pasa hoy. Los fines de semana da asco la ciudad. A ver, estamos en malos días también estos días, ¿eh? Sí, bueno, No ni que malos fuese días. Semana Santa o algo allí. Joder, no es que sea Semana Santa, pero son días de la gente sale de ciudad y se va de... A la playita. Claro. Bueno, para quien la tenga. Bueno, tú que igual tienes la playa del Retiro. ¿Sabes cuál es eso? I'm sorry, no vengo de Madrid, tío. Recuerda. Ah, vale, porque si no, de paso le puedes echar de comer a los patos también. Y si te voy a echar a ti de comer trozo de mierda. Bueno, pues nada, brother, pues yo sí... ¿Qué quieres que te diga? Ya te digo, no conozco ese coche ni nada. No te puedo ayudar más. Yo sí lo he visto Ah. antes pasar, sé cuál es. Sí, sí que... Yo lo he visto pasar ahora por delante de nuestra sede, ha pasado por delante y se ha vuelto a dar la vuelta. La cosa es que... ¿no? A ver, un segundito. Sí. No ¿Qué sé, es dices que tú uno que- de los... ¿Qué Uno pasa, de los Bobetón? suyos se ¿Cómo? ve que vino por ahí a tocarnos los cojones y pues tengo ganas de hablar con ellos. Lleva full negro de todo. Sí. Las Bueno, cosas no sé hablando si se lleva... solucionan mejor. No sé si lleva algún cromón, pero claro, a ver, si quieren ir a malas, yo no tengo problema en ir a malas. Pero es eso, prefiero hablar primero y... A saber, full negro puede ser cualquiera. Bro, necesito que me acompañe un momento una cosa, ¿vale? Pues joder, páralo un día por él Sí, y va. dices, oye, vamos a hablar y tal. Y ya está, tío. Pues si lo veo, aviso, ¿vale? Por el móvil. Perfecto, Venga, muchas chaval. gracias. Vale, venga, cuéntame. Nos vemos. Me ha dicho uno de mi colega, el Cookie, que quiere hablar con nosotros en el barrio. A ver qué ofrece. Ah, dale. A la mierda. Está todo el mundo trabajando con toda. Sí. ¿Pero te das cuenta de dónde vende la peña? Allí en industria no va ni Dios a vender. Ay, qué ruina vender, hermano. Mira, es el carro que estaba parado antes en industria. No, es un modelo parecido. No, ¿Dónde? el terreno es. Ah, que va. Si aquel era como un Taurus. Un Urus, ¿no? En plan, el Lamborghini Urus. Sí, algo así, como se llame. Pero muy raro, muy random. El pavo, no sé. ¿Qué cojones hacía allí parado? El de los moteros, ese me cae bien. Ese ya lo conocía yo. Me he encontrado varias veces en el hospital y tal, y siempre me da de comer. Sí, no. Y vino por el barrio, bueno, vino por el barrio no. Era de aquella época que no salían de delante del barrio los taxistas, ¿sabes? Lo pillé una vez por banda yo y estuve hablando con él. Es normal. Y no sé si es de los que manda, allí de los moteros ahora. A ver. Que ya que los putos moteros no se les mira el puto pelo, yo no sé.
Desde aquella yo no les volví a ver el puto pelo. A este sí que se le ve, pero a nadie más. No, podemos tener una reunión con él, a ver qué tal van. Sí, se le puede dar un toque. ¿Qué es lo que? ¿Qué está pasando? ¿Me escuchan, no yo? Sí, tírale para adentro. Ahora, hermano. Ahora. Perdona. Vente No, no te para rayes, adentro, Dolbe. O si no, aquí, si quieres. No, no me importa, donde queráis. Bueno, mira. Es que te quería contar un suceso que pasó hoy día por la tarde. Mira. A ver. Mira, pasó un centorno por el barrio en persecución con 2 patrullas, ¿sabes? Y pues llevaban el color rojo y el tipo se parecía mucho al Lindau. ¿Al chino Lindau? Entonces, sí, pero vine a preguntar a ver si era él o no para resolver, ¿sabes? El Lindau hoy creo que no se ha hecho así. Bueno, le puedo preguntar a él, pero es que está dormido, hermano. Para asegurar, pero... Claro. A ver, ya pasé Tipo, yo no una vez por sé, ahí yo- y dejé muy claro de que no me has pasado por ahí porque pasé por la Claro. cancha una vez. A ver, también hay Porque unos de chinos hecho que pasaron visten de por la rojo. cancha también. Claro, por eso digo que vengo a preguntar a ti y después a los chinos de allá. Fua, yo, que yo sepa, hoy no he visto que haya atracado. Puedo mirarlo a ver si le ha dejado algún post en la nevera, a ver. Se ha hecho una casa, pero dudo que la casa ya lleva un centón. Claro, entonces por eso te digo que a lo mejor pregunta a alguno de los tuyos si es que pasaron con ese entorno por la cancha, si no, y me avisas. Nosotros también vamos a hablar con los otros rojos a ver si fueron ellos. Vale, de una, si quieres mañana aún así le pregunto. Dale, brother. Pues nada, hermano. Pero vaya, que yo dejé claro de que por ahí no pasa, ¿sabes? Porque sé que vivís ustedes. Claro, perfecto, hermano. Pues ahora solo es. Nada, huevetones. Cuidarse. Dale, brother. Venga. A ver. Pongo un aviso por ahí para que la peña se entere, porque puede ser que haya sido, ¿eh? El chino no se ha hecho una casa con un centón, yo conozco al chino, hermano. El chino no creo que pase por ahí. No, pero cuando hicieron el AMU, ¿qué coche llevaban? Ah, ¿se han hecho un AMU? Claro. Solo he visto que ponía una casa del John. Claro, porque no el AMU lo palmaron. El Lindau, coño. Pues si ha sido él, pues se lo avisaré, hermano. No sé, pura... yo qué sé. También no debería generar conflicto eso. A ver, se avisa y punto, ya está, no se vuelve a pasar y punto. Un error lo puede cometer cualquiera. Ya. Yo ya pasé una vez, coño, y me llamaron y se lo dije. He dicho, coño, no... Claro. El melón porque iba con el carro reventado y he pasado por la cancha, hermano. Voy a ver ahí. Claro. Sí, igual que nos pasan a Por nosotros. si acaso sí o no, ya está. Pero conducía el otro, el Matapuerco. El matapuerco, sí. Con más razón, ¿sabes? Puede ser que se haya equivocado. No, se los diré por si acaso y ya está. Otra cosa no puedo hacer que no están despiertos, coño. Claro, claro.
Pero ya te digo, no, tampoco sé qué coche llevaban, no sé si llevan en Centorno, ¿no? O qué coño llevaban, Sí que Ya, no por sé. eso, yo que sé, tampoco le iba a decir que sí o que no, porque no lo Claro, sé. claro. Vamos al Tropicales a ver si alguien ya nos vamos. Sí. No querías un puño americano. ¿Para quién era? Para el que estaba en la puerta del caos. Madre mía, el helicóptero, hermano. Mira, eso va a dar la vuelta, ¿no? No. ¿Pero qué? Pero mira qué altura está volando, colega. Pero que... Madre mía. El King de la City, el helicóptero. ¿Ves? Uf. Eso tendría más multa que nosotros todos juntos. Ahí no tiene pinta. ¿Qué va? Vamos a Pues ver. no sé. Pues sí. Otro patrulla aquí hay. Coño. Lo único... No, es que es una movida. Me iba a decir de hacer un amo, pero... Pues, somos dos solos entre rehenes y... El coche creo que habría que repararlo. No sé. Mañana los toca a los dos hacer uno. Sí. Ni siquiera lo conduces tú. Con dos huevas. Bueno, tío. Guarda el coche, ¿no? Sí, verdad, voy al almacén. Pon al hermanito que descanse. Venga, tío. Chao. Bueno, chavales, me voy a dormir, que mañana tengo un día largo. Muchísimas gracias por estar por ahí, por ayudarme a distraer la cabeza también y pasar un buen rato. No sé si sigues por ahí, Yolo, Cindas. Si sigues por ahí, muchísimas gracias, chavales. Ay, mañana, no sé, por la tarde abriré, no sé a qué hora. 9, 10, o sea. Supongo que sí, por ahí. 9, 10, abriré. Depende. En cuanto termine con lo que tengo que hacer, vamos. Venga, buenas noches.